Eternal Champions is gonna eat your old fighting games for lunch. No wonder it has 9 huge warriors, 3 training modes, and over 315 martial arts moves. Bon appetit. Eternal Champions, only on Sega Genesis. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de tanto tiempo, sé que se ha hecho esperar, pero tal y como prometí hace tiempo, aquí está y os aseguro que valdrá la pena. Decir que ahora mismo estamos grabando en plena pandemia del coronavirus, son tiempos difíciles, de preocupación, de futuro incierto, pero el tener tanto tiempo libre debido al aislamiento tiene su lado positivo, porque he estado haciendo lo que más me gusta, que es descubrir y jugar a juegos que tenía pendientes y además investigar curiosidades de la historia, ¿no?, de sus desarrollos. Hoy os traigo una saga olvidada por Sega, la cual vendió muchísimo en aquella época dorada de la Sega América de Tom Kalinske, donde Mega Drive arrasó en Occidente. La IP en cuestión es Eternal Champions, juegos que bajo mi punto de vista se les ha tratado mal, se les ha infravalorado con el paso del tiempo. He llegado a escuchar auténticas barbaridades sin sentido sobre ellos, por lo que es una injusticia que esto quede así. También nos gustaría hablar de su desarrollador Michael Latham, que es una de las figuras más importantes de aquella Sega América de los 90, siendo una auténtica leyenda. Y para poner a este gran desarrollador y a estos videojuegos donde se merecen, tengo aquí a mi lado a mi gran amigo seguero y fanático de Eternal Champions, David Caldés. Bienvenido, Caldés, ¿cómo estás? Muy buenas, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Pues nada, aquí encantado de ayudarte con el tema. Yo también hacía un montón que no andaba por estos lares y tal, pero nada, súper contento porque ya era hora de que alguien se tomara en serio el asunto de Eternal Champions. Es un juego que hay que poner en su lugar tal y como se merece. Es que ya llevábamos tiempo queriendo hacer este vídeo, tío, y creo que se merece un homenaje porque es cierto que de Michael Latham hay muy poca información en internet, tío, y fue una figura importantísima, tío, a nivel de productor, de juegos, que manejaba un montón de temas, ¿no?, en Sega, ¿no? Entonces, pues nada, quería hacer una entrevista a David, así que le voy a hacer un par de preguntitas. Y porque, bueno, él es gran amante de Sega, evidentemente, entonces pues quería hacerle algunas preguntitas, ¿no? David, ¿qué significa para ti Mega Drive y en especial Sega? Bueno, Sega para mí es, a nivel de videojuegos, es la mejor compañía de la historia, pero bueno, es que basta echar la vista atrás y simplemente pues ver el legado que ha dejado Sega en este tiempo, las mejores arcades de la historia. Es una compañía que se basa siempre en innovar continuamente. Es que Sega e innovación son sinónimos. Yo creo que de hecho pues Se es igno y Ga pasión, porque es que todo lo que ha hecho Sega ha sido por el bien del videojuego en general, mientras otras compañías pues han tirado toda la vida esperando a que Sega resolviera sus dudas internas, pues han esperado ahí agazapadas, esperando a ver qué pasaba. Pues Sega ha apostado siempre por la innovación. La verdad que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una lástima, ¿no?, que ahora mismo no esté ahí en la batalla como eran los 90 contra Nintendo. Así que ahora quiero que te vas a lucir, ¿vale? Porque quiero saber, ¿no?, qué es para ti Super Nintendo y en especial Nintendo. Hostia. Bueno, Super Nintendo
siempre se consideró el rival de Mega Drive, ¿vale? Vamos a ver, eso es lo que se dice sobre el libro, ¿no? El gran rival de Mega Drive. Mega Drive realmente nunca tuvo rival. Super Nintendo, la de Mega Drive siempre ha sido una mierda de consola, es decir, aparte que ha salido 2 años más tarde que la propia Mega Drive, ¿vale? Los juegos que son en común apenas tienen diferencias, siendo inclusive algunos de ellos mejores en Mega Drive, mejor programados en Mega Drive. ¿Qué podemos hablar de Super Nintendo? La típica consola que se dedica a sacar un procesador baratero de cafeteras, ¿sabes? Para luego empezar a meter chips en los juegos para intentar implementarlos quizá un poco, consiguiendo un sobrecoste absurdo. Es decir, es que hay juegos, por poner un ejemplo, el Bugsy de Mega Drive, creo que el precio oficial eran 7.990, mientras que el Bugsy de Super Nintendo eran 10.990, o sea, son casi 3.000 pelas más. ¿Dónde está la diferencia? El cartón, tío, se pagaba el cartón. Es que No sé, la única explicación. Debe ser de algún tipo de brick especial que no conocemos, porque la verdad que 3.000 pelas te cueste un cartón que al cabo de X meses se quedaba hecho una auténtica mierda, llena de dobleces, con pérdidas de color y demás, yo la verdad que no entiendo no entiendo nada. Y lo que te comentaba, el tema de implementación de cartuchos es un auténtico absurdo. Juegos carísimos, chips que tenían ahí que no aportaban prácticamente nada, y el juego solo por el tema este ya se iba a las 12.000 pelas, cosas absurdas. O sea, al fin y al cabo son cosas absurdas. Mira, y entonces para ti, perdón por interrumpirte, la batalla estuvo, desde tu punto de vista, lo que tú viviste, ¿no? De pequeño, ¿estuvo la batalla al 50% entre Mega Drive y Super Nintendo? ¿Pero a qué nivel estamos hablando? A nivel de lo que tú viviste, por ejemplo, a nivel de amigos en el colegio, de experiencia personal. No, mira, pues es más, te voy a decir, yo he ido cuando iba al colegio, evidentemente, que parece que soy tonto, pues he ido al colegio también, algún año y otro, y te digo que yo, casi la gran mayoría de mis compañeros de clase, que éramos 35 por clase, ¿vale? La gran mayoría tenía la Mega Drive. Es decir, es que el rarito era el que tenía Super Nintendo. Y estamos hablando de gente que realmente le gustaban los videojuegos. Éramos, por decirlo de alguna manera, los primeros frikis. Se había perdido el tema este de Anthem, Spectrum y tal. Se habían quedado esta especie de pseudoinformáticos un poquito atrás. Y empezábamos los nuevos frikis, que éramos los que nos llevábamos las colicosteras al colegio, nos íbamos al patio, lo leíamos, comparábamos las notas entre un juego y otro. Luego, esto, lo bueno que teníamos era que muchos de los compañeros nos íbamos a una tienda que se llamaba Game Over, que estaba aquí en Palma, en la que pagabas 100 pesetas y podías jugar un cuarto de hora a cualquier juego. Entonces, claro, yo me inflaba porque nuestros padres nos dejaban allí los sábados a las 9 de la mañana, íbamos a merendar o a desayunar en este caso, ¿vale? Y luego íbamos a la tienda y nos quedábamos allí hasta las 2 de la tarde. Nos dejaban 500 pesetas a lo mejor y empezamos a probar juegos, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, y lo que cayera, ¿vale? Que estaba en la época. Y claro, yo de esta manera es por lo que me veo con el poder, por decirlo de alguna manera, de poder hablar abiertamente de todo eso, porque yo viví la época en ese punto. Yo no es que tuviera un vecino que tuviera Super Nintendo, que también lo sabía, sino que es el hecho de que en el tú a tú nosotros hemos estado probando todo. O sea, hemos salido Dragon Ball, hemos probado los Dragon Ball. Cuando han salido, yo qué sé, pues en este caso Donkey Kong Country, cuando salían los Street Fighter tanto de Super Nintendo, cuando lo trajeron japonés a la tienda, aquello fue una locura cuando trajeron el de Super Nintendo en japonés, pero luego que salió el Champion Edition y se lo meó encima. O sea, es que es lo que te digo, hemos jugado muchísimo y me veo pues con la capacidad como para poder opinar sobre ello, y te digo que en relación a Mega y Super Nintendo no hay color. Super Nintendo tiene quizá a lo mejor un poquito más de nombre, porque yo qué sé, pues porque se ha quedado eso de Nintendo, los niños tienen su DS para que se vuelvan más tontos todavía. O sea, pero los que de verdad nos gustaba el tema este, casi todos éramos de arcades, y a su vez el arcade es un sinónimo de Mega Drive. Pues la verdad que sí, yo desde mi punto de vista también, o sea, mi infancia, yo viví más la época quizás de los 32 bits, ¿no? Pero cuando teníamos la Mega Drive era muy pequeño, yo no recuerdo en mi zona que hubiera nadie con Super Nintendo. Yo la Super Nintendo la disfruté mucho más adelante en el tiempo, ¿no? Y bueno, entrando ya en el tema, ¿vale? ¿Cómo conociste Eternal Champion? Pues mira, te voy a contar. Porque además me acuerdo perfectamente, de hecho, bueno, es que estamos hablando, como sabrás, entre tú y yo lo hemos hablado miles de veces, y desde hace muchos años que nos conocemos, pues siempre has sabido que Eternal Champion ha sido, si no el mejor juego para mí de Mega Drive, uno de los mejores, o más considerado. Sí. El Eternal Champions, en mi caso,
Yo lo vi cuando estaba la eterna comparativa entre Street Fighter y Eternal Champion, ¿vale? Al principio. Sí. Yo me acuerdo que vi unos screens en una Todo Sega, en este caso, ¿vale? Y en las hobbyconsolas, que eran las dos revistas que yo me compraba siempre. Y nada, entonces lo vi y no sé, me pareció un juego como un poquito más oscuro que Street Fighter, ¿no? Street Fighter parece el típico buenazo. El Eternal Champions parecía el típico juego pues más gamberrete, capullo, con los personajes que me llamaban muchísimo la atención, porque piensa que Street Fighter cuando salió en consola ya llevábamos años jugando en arcade, con lo cual estaba muy trillado. Y yo buscaba una alternativa. Llegué a obsesionarme incluso por Eternal Champions porque me acuerdo que ya empezaba yo a dibujar, y unas personajes preferidas al principio era Blade, ¿vale? Y yo me acuerdo que lo coloreaba, o sea, me hacía dibujos ahí en los folios, tal, no sé qué, me molaba mucho y tal. Iba esperando a que saliera el juego, porque de hecho se retrasó. Yo tuve el Street Fighter ese año en Mega Drive, el Champion Edition, lo tuve para Nochebuena, que había salido un par de meses antes, quizá como mucho, y en cambio Eternal Champions se retrasó la salida hasta febrero. Entonces yo estaba en el colegio y mi padre había ido a Madrid, porque claro, aquí en Mallorca era todo un poco más limitado. Ahora ya está todo mucho más globalizado y tal, y nada, sale el juego el mismo día que aquí y tal, pero antes era un poco más rollo todo esto, aquí en Mallorca, estábamos más apartados. Entonces yo me acuerdo en ese patio, en esos 20 minutos de patio, tío, que estaba con un colega que se llama Álvaro y le decía, hoy me trae mi padre Eternal Champions, no sé qué, no sé cuánto. Y es que hoy lo trae hoy, que hoy viene de Madrid y tal. Y dicho y hecho, o sea, me lo trajo y flipé, tío, o sea, flipé. A mí me llamó muchísimo el juego de atención también por el vídeo de VHS que regalaba en Hobby Consolas, que se llama Mezcla Explosiva. Ese juego que hacía antes que Eternal Champion era la auténtica panacea de los juegos de lucha, es decir, lo presentaban muy bien, hablaban del torneo en sí, que son personajes que vienen de todas las épocas de la historia, que era uno de los juegos más rápidos porque tenía el turbo incluido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Del juego, pues muchas cosas que me atrajeron del juego. Entonces cuando me trajeron fue una auténtica locura, y el tema de los fatalities ya ni te cuento. Sí. Venía también de probar Mortal Kombat, y para mí Eternal Champions era el juego que lo reunía todo. Era un juego perfecto de lucha, a priori, no lo había probado hasta que me lo trajeron, evidentemente, y además con la suma del tema de los fatalities y todo eso, o sea que a mí el juego me apasionó en su momento, para mí increíble tenerlo. Mira, ¿y qué dirías que tiene de diferente? Por ejemplo, la gente que le gusta el Street Fighter o Mortal Kombat, ¿qué tiene Eternal Champion que lo haga único, diferente, especial? Buah, o sea, primero de todo, déjame explicarme en ese sentido. Yo creo que Street Fighter es sin duda el mejor juego de lucha 2D de la historia, eso es innegable. A nivel de calidad de personajes, del juego, de todo, y porque es el juego realmente que joder, es que queríamos tener todo el mundo, ¿vale? Entonces en ese sentido lo dejo ahí aparcado, ¿vale? Pero es que estamos hablando de un juego, Eternal Champions, que es creado por la propia Sega América, ¿vale? Sin ningún tipo de recurso de third party, o sea, no trabajó ni con Capcom ni con nada. Sega se tuvo que currar un juego de luchas, ¿vale? En 2D que fuera capaz de pelear con Street Fighter. Es una locura, era un suicidio, ¿sabes? Y sin embargo, pues uno de los juegos más vendidos de América. Sega Eternal Champions ha sido reeditado en sistema Classic de Mega Drive, y tío, es que he estado mirando ventas, no he conseguido saber exactamente cuántas ventas tuvo Eternal Champions entre las dos ediciones, pero posiblemente fue en Estados Unidos más vendido que el propio Street Fighter. No, que date cuenta, ¿no? Que luego iba a salir una versión posterior, ¿no? de Eternal Champion, y incluso desde Sega Japón mandaron a que no se lanzara, ¿no? Porque era mucha competencia en América, era muy buena esta IP. De hecho salió varios meses más tarde que en Europa, porque primero salió en América, evidentemente, luego en Europa, y por último salió en Japón, pero varios meses más tarde. Y nada, lo que te digo, ¿qué le hace diferente? Pues mira, dos cosas. Primero, es la historia del juego. Ya supongo que lo comentarás tú en el tema del documental. Es impresionante. Yo nunca he visto un juego de luchas tan ambicioso a nivel de historia. Nunca lo he visto. Ni lo he visto. O sea, cuando digo nunca, es ni ahora, ni antes, ni nada. O sea, no lo he visto jamás. No, la verdad que es alucinante. El hecho de estar en pantalla y de repente ver en el Eternal Champions los créditos, ¿no? Que te están contando una historia bastante profunda, ¿no? Que eso no es habitual en un juego de lucha, la verdad. Bueno,
personajes algunos tienen métodos de lucha que son reales, otros posiblemente sean inventados, pero es que se tuvieron que inventar artes marciales acondicionadas para cada luchador, hablando con profesionales de las artes marciales. Sí, en este caso, porque esto me consta que LATAM ha tenido entrevistas en su momento con gente que era especialista en artes marciales para poder combinar las luchas con cada luchador del tema del Champions. Sí. Y luego el tema de... Sí, tengo entendido que le ponía VHS de asiáticos y profesionales, digamos así, de los artes marciales, pues lo veían e intentaban reproducirlo más o menos también, tengo entendido. Mira, y volviendo un poco hacia tu infancia, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa o que te marcara jugando al Eternal Champion? Sí, mira, hay una que es la hostia, nunca mejor dicho además, que fue un día que mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación, ¿vale? Compartíamos cuarto, era un cuarto enorme y lo compartíamos. Entonces, en este caso, yo tenía Mega Drive con una tele de 14 pulgadas allí y mi tele Elbe de 14 pulgadas, increíble, me acabo de acordar ahora. ¿Qué televisión? Y nada, y cogí, me puse por la mañana a jugar mientras mi hermano dormía y tal, mi hermano es más mayor que yo. Cogió, pim pam, empecé a jugar, me llegaba a Eternal Champions, pero Eternal Champions siempre me mataba, ¿vale? Pues en esas veces enganché al Eternal Champions, que nos quedaba un toque contra un toque, ¿vale? Y nada, cogí y me empecé como a acojonar, eso que te entra como la responsabilidad, ¿sabes? De, hostia, tengo que matarlo, nunca está tan cerca, tal, no sé qué. Cogió, hice el suicida, me fui hacia él dando un salto y nada, me dio la hostia, me mató él, cogí la consola y dije ¡no! Qué bueno. Cogí la consola y la estampé contra la pared. Es que es normal, es que tiene una dificultad endiablada este Eternal Champion, ¿no? Es un juego muy técnico. Pues X meses y tal, ya me lo conseguí pasar. De todas maneras, aquel día me sulfuré porque luego me di cuenta de que es que había que matar a Eternal Champions 4 veces seguidas, con la misma barra. Pues lo cual me hubiesen faltado todavía 4 muertes más, por lo cual me hubiesen matado seguro, ¿vale? Pero yo hasta ese momento no lo sabía. Bueno, quizás sea por eso, ¿vale? Una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que tiene opiniones tan dispares este Eternal Champion? Es decir, hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. ¿Por qué? ¿Crees que es la razón de esto? La razón única y exclusiva es que no lo han jugado. No, pero sí es cierto que... Eternal Champions no puede decir que se trate de un juego malo. Hay gente que no llega al nivel de Street Fighter, podría considerarse por parte de otra persona, quizás no me incluyo, pero bueno, otra persona podría pensarlo, pero en este caso Eternal Champions es un muy buen juego. De hecho, comparado con la porquería del Killer Instinct que salió para Super Nintendo, que eso es auténtica basura. O sea, eso sí que es un juego de mente, para mentes enfermas. Es decir, es un juego que no jugaría nadie en su sano juicio, un Killer Instinct, es basura. Entonces, Eternal Champions es un juego que le pasa por encima unas 300 veces, y no entiendo que la gente pueda considerarlo un mal juego. En algunos podcasts he escuchado que se trata del peor juego de Mega Drive. No sé, yo por lo que veo, que mucha gente dice que si es tosco, no sé qué, pero digo, a ver, ¿qué esperan? ¿Un juego estilo Tekken, de esto fácil, que entren todos los puñetazos y todas las patadas? No, aquí tienes que currártelo, tienes que defenderte, bloquear, esquivar mucho, ¿sabes? Es muy hardcore. Pero la gente se contradice, los mismos que te dicen que se trata de un juego tosco son los mismos que te dicen que Art of Fighting es un juego ligero. Más tosco que Art of Fighting no hay ningún juego en la historia del 2D. Más tosco que ese no hay. Sí, y sin embargo lo consideran un super juegazo de la hostia. Bueno, verás, es un juego que tiene ahí, puedes elegir a 2 personajes, matas a 7 como mucho y se acabó el juego, y te vas por culo. Sí, es cierto. Mira, entrando ya un poco en el tema de Michael, que lo conoces, ¿no? ¿Cómo te dio por conocerlo? ¿Cómo llegaste hasta él? Me has dicho que es una persona muy amable, ¿no? Con sus fans y que los atiende, cosa que es muy complicado que lo haga este tipo de desarrolladores, ¿no? Bueno, Michael también me llevó su curro, contactar con él, ¿vale? Contacté con él pues a través de que conseguí a través bueno, es que no quiero tampoco decir exactamente quién, exacto, ¿no? Pero bueno, tengo mis fuentecillas y nada, y lo conseguí a través de una fuente, me conseguí su correo electrónico, hablé con él y nada, conseguí hablar con él, el tío aceptó. La verdad que me llevó bastante tiempo porque Michael, aunque sea muy amable con los fans y tal, Michael también es un tío bastante reservado que no le presta atención a todo el mundo, ¿vale? Entonces, en este caso tuve suerte, me considero afortunado, también creo que le supe cómo entrar. Hablando de Eternal Champions, él veía que el tío no sabía de qué estaba hablando, ¿vale?
Entonces se dio dar cuenta de que sí que era un auténtico fan. A día de hoy es bastante más complicado hablar con él a nivel digital, pero bueno, yo tengo buen contacto con él a nivel personal. Tengo en fin, correo, teléfono y muchas cosas por las que puedo contactar con él. Y es un tío que me cae realmente bien. Hace ya prácticamente 9 años o por ahí que lo conozco. O sea que no, hace ya llovió bastante. Claro, que grande, ¿no? Que tengas el tiempo, ¿no? Para que una persona, porque hay que decirlo, es un tío bastante importante, o lo fue, por lo menos en Sega. Hoy en día no sé a qué está dedicado, pero... Ejecutivo de Sega, imagínate, pero, casi nada. o sea, exacto, y que saque tiempo para, no sé, charlar con los fans, atenderlos, pues me parece algo que le honra, la verdad. Y mira, tengo entendido de que tienes alguna cosita por ahí firmada por Michael. No sé, ¿te podrías enseñarlo? Sí, claro. Espera, voy un segundo, ¿eh? Dame un segundín que lo tengo aquí detrás. Vale. Espera. Pues mira, por poneros un ejemplo, ¿vale? Porque tengo más cosillas. Veis que es la Champion de Mega Drive, ¿vale? Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí, Oscar? sí, se ve. Se ve Vale. perfecto. Pues mira, voy a abrirlo, ¿vale? Y voy a quitar lo que es la funda esta de la carátula. Uh-huh. Y aquí tengo Tío, qué guapo. Tengo la dedicatoria de Michael, ¿vale? Sí. Ya te la pasaré fotográficamente, pues si la quieres añadir al documental o lo que sea. Vale. La verdad que se ha portado pues increíblemente bien conmigo siempre, además. Un tío que se preocupa, además, le considero mi amigo y él me considera su amigo. Siempre nos felicitamos por los cumpleaños, por los fines de año, en fin, lo típico, ¿no? Que en la distancia pues siempre suele tener ese tipo de detalles por los amigos que viven lejos y tal. Y nada, yo estoy contentísimo. Tú imagínate que uno de los juegos que ha marcado tu vida, que siempre has estado investigando sobre él, intentando defenderle y tal, pues conocer de modo personal a su creador, ¿sabes? Es algo alucinante, totalmente. El de Mega CD también lo tengo firmado, ¿vale? Yo te pasaré también, si quieres, la fotografía de la otra, del tema este de Mega CD firmado, y ya tenemos los dos. Qué maravilla. Pues bueno, ya creo que ya podemos ir terminando. Creo que ha sido una buena introducción para el vídeo. Así que me gustaría saber qué le dirías a esa gente que no haya jugado Eternal Champion para que lo jugaran. ¿Qué le dirías? ¿Qué tiene de bueno? Y mira, ya la gente le pediría de hecho además que empezara por Eternal Champion de Mega Drive, ¿vale? Porque está Eternal Champion de Mega Drive y Eternal Champion de Mega CD. Eternal Champion de Mega CD está muy, pero que muy mejorado con respecto al de Mega Drive, muchísimo. O sea, hay 4 fatalities por cada luchador. Hay un montón de personajes, ocultos, mucha más historia, gráficos digitalizados que eran increíbles para la época. El de Mega Drive es un poquito tosco, como has comentado antes, al principio se te hace tosco, aunque es un juego increíblemente bueno, pero es que el de Mega CD es un juego que va rapidísimo. Vale, es como si fuera un Eternal Champion 2.0. Digamos que lo que la gente le puede acabar echando de menos en el de Mega Drive, lo compensa con el de Mega CD. Es un juego súper a tener en cuenta, muy difícil. De hecho, el de Eternal Champion de Mega CD es mucho más fácil que el de Mega Drive. El de Mega Drive es jodidísimo, ¿vale? Y yo lo que le digo a la gente es que lo intente, que aunque le maten, porque yo creo que el problema que tiene la gente es que le matan enseguida en el Eternal Champion. Claro. Entonces la gente enseguida se rinde y dice, bueno, es que este juego es una mierda, lo típico, ¿sabes? Que hacemos todo, yo también lo he hecho con algún juego, este juego es una mierda. Y luego lo he retomado con el tiempo, me ha parecido difícil, lo he retomado y me ha encantado. Pues yo creo que eso es lo que le pasa básicamente a la gente. Oye, te digo, que el juego es bastante complejo. Sí. Ayer mismo estuvimos jugándolo y yo opté por una estrategia un poco sucia, pero me cubría mucho, esquivaba, daba un golpe y estaba todo el rato así para poder avanzar en plan supervivencia, porque no te esperes un juego, como te digo, como, no sé, un Divo de Life o algo así, que vas directamente y entran los puñetazos al enemigo, ¿no? Aquí tienes que encurrártelo. Así que eso es lo maravilloso de este juego. Así que nada, yo creo que la introducción ha quedado bastante bien, tío. David, te agradezco muchísimo que saques un poquito de tu tiempo para darnos lecciones un poco de faltaría más, macho, y menos sobre Eternal Champion, un juego que siempre he querido defender. Me alegro además que la persona, porque yo mira que llevo tiempo manejando el hacer un podcast sobre él y tal, pues me alegro de que hayas sido tú el que lo destapes y que de la forma en la que lo haces, que te informas de tal manera de las cosas,
que es que da gusto, macho, es que es increíble. Así que yo en lo que te puedo ayudar, bienvenido sea cualquier pregunta, porque ya te digo, si de algo sé también es de Eternal Champions, con lo cual aquí me tienes para lo que necesites, y espero sobre todo que para tus oyentes o para tus seguidores esto sea un antes y un después en cuanto al Eternal Champions, y que la gente empiece a valorarlo y que lo tengan en el lugar que se merece. Claro que sí, por supuesto, creo que ha quedado en un muy buen lugar gracias a tu intervención. Así que nada, gracias David. Ahora vamos a empezar a hablar de la vida de Michael Latham. Comenzamos. A menudo, siempre que pensamos en desarrolladores de Sega, enfocamos nuestra mirada en Japón, pero olvidamos la importancia de Sega América. Y es que a principios de los años 90 la industria mundial de los videojuegos la dominaba Nintendo por completo, teniendo el 94% del mercado. Era una auténtica locura desafiar ese gigante, ese dominio. Pero ahí es donde Sega entra en escena, la compañía más arriesgada y al mismo tiempo innovadora que ha existido jamás en el mundo de los videojuegos. Decir que por aquellos años Sega ya se había hecho un nombre en Japón haciendo videojuegos de arcade, siendo el líder del salón recreativo. Pero su consola doméstica, la Sega Mega Drive, luchaba por mantenerse, no vendía lo suficiente en el país nipón. Fue entonces cuando Sega América decidió que para desafiar a Nintendo, Sega debía centrarse más en el mercado occidental. Se propusieron ir a la yugular atacando la reputación de Nintendo a través del marketing, con anuncios televisivos agresivos, con una nueva mascota más rápida que el fontanero Mario, la cual fue Sony que la hizo, la cual, como ya sabéis, se creó para seducir al público americano. Incluso cambiar el nombre de la consola a Genesis para expandir su mercado con otro tipo de juegos más frescos y adultos que la compañía de Kyoto no podía ofrecer, dando algo totalmente diferente. El resultado de todo esto fue que en un periodo de solo 4 años ya habían igualado las ventas de Nintendo en Occidente, consolidándose como una fuerza a tener en cuenta. Digo todo esto porque gracias a Sega América tenemos esos recuerdos de infancia maravillosos que marcaron la vida de muchas personas, entre las que me incluyo, iniciándonos en los videojuegos, dándonos momentos de mucha diversión y entretenimiento que se han quedado marcados a fuego en nuestra retina. Y hoy toca hablar de alguien que colaboró en crear esos sueños, muy importante en Sega y que contribuyó a todo ese éxito, y merece que se hable más de él. El hombre en cuestión es Michael Latham, una auténtica leyenda, un conocedor de Sega durante casi una década, trabajando tanto como diseñador, como productor o incluso convirtiéndose en vicepresidente de desarrollo de productos antes de cumplir los 30 años. Diseñó juegos como Green Dog, Solo en Casa, Tailspin, VR-Trooper o Los Cazafantasmas, entre muchos otros. Y también en Sega América fue el líder del grupo Omega, el equipo de desarrollo más grande con sede en los Estados Unidos, y el más amplio de toda Sega. Mientras estuvo en Segasoft fue fundador de Hit.net Game Network, que era un sistema de juegos multijugador de PC en línea. Entre sus créditos tiene el honor de ser el primer creador de los Fatalities en los videojuegos de lucha, algo que muchos desconocíais. Latham es reconocido por haber estado involucrado con más de 60 productos, desde software en cada consola que la compañía fabricó, hasta incluso juguetes de Sega Toys. En general es un veterano de la industria de la tecnología y el mundo de los videojuegos, donde ha trabajado durante más de 20 años. Otras compañías donde ha tenido el honor de trabajar incluyen Yahoo, Heavy Mail, Alter Ego, Boatrix, Mediagenic o Activision, entre otras. Sin embargo, es con la saga Eternal Champions, la cual vendió más de 3 millones de unidades en todo el mundo, por la cual los jugadores de Sega más lo conocen y lo aman. En cuanto a su personalidad, se dice que Michael Latham es una gran persona, con los pies en el suelo. A pesar de ser alguien muy ocupado, siempre es muy atento y amable con sus fans, buscando algo de tiempo libre para responderle. También se dice que es algo reservado para su vida personal, pero en el trabajo es una persona con iniciativa, con dotes de liderazgo, pues en el pasado ha tenido que dirigir a una gran cantidad de personas con mucho talento, algo nada sencillo, siendo el líder de una de las divisiones de Sega más importantes. Se sabe que es bastante creativo, con bastante imaginación, yo diría que perfeccionista, luego entenderéis por qué. Latham fue un gran amigo del mítico Joe Miller, una de las personas más importantes de Sega América, el cual tarde o temprano traerá al canal, segurísimo, porque hizo cosas absolutamente fascinantes. También es sabido que es un gran amigo de Tony Van, otro productor de Sega América, que quizás conoceréis por ser el creador de Shadowrun, con el que tiene una bonita amistad llena de anécdotas debido a que han trabajado juntos durante muchos años en diferentes compañías. En cuanto a gustos personales relacionados con el mundo de los videojuegos, decir que es un apasionado de la programación, le encantan los juegos de lucha arcade, siendo un auténtico maestro. Se cuenta que destrozaba a todos sus compañeros de trabajo jugando la recreativa del Street Fighter con Chun-Li. Como curiosidad del juego, que más orgulloso se siente de haber diseñado es el Eternal Champion, y su personaje favorito, según cuenta, es Larsen Tyler, el detective, a pesar de que muchos creen que es Sadu Yamoto, la asesina. Uno de sus personajes favoritos del mundo de los videojuegos para él es Edward Jim. Cuenta que la primera vez que vio ese juego fue alucinante para él, era muy original y divertido. Su consola favorita es la Mattel Intellivision, lanzada en 1979, de la cual es un auténtico coleccionista, teniendo bastantes juegos. Entre sus distintas y variadas aficiones le encanta viajar alrededor del mundo y conocer otras culturas. En especial le apasiona todo lo relacionado con la filosofía budista, la cual lleva practicando desde hace varios años. Posiblemente os suenen conceptos de esta corriente bastante instaurados en la sociedad, como el karma, el renacimiento o la meditación budista.
Lathan es un auténtico apasionado de la gastronomía. Le encanta cocinar, probar nuevos sabores y buscar libros de nuevas recetas. También se considera a sí mismo un enamorado del vino y la ginebra. Le gusta mucho el fútbol, el llamado soccer en América, siendo un auténtico hincha de la selección femenina de los Estados Unidos. Michael vive en Danville, que es un bonito pueblo ubicado en el condado de Contra Costa, en el estado estadounidense de California. Tiene alrededor de unos 40.000 habitantes y es conocido por sus excelentes escuelas públicas, por la naturaleza circundante, que incluye el Parque Estatal de Mount Diablo, el Desierto Regional de las Trampas y un mercado de agricultores ubicado al lado del Museo del Valle de San Ramón. En general es un pueblo encantador, muy natural, con mucho que ofrecer, lleno de parques y senderos para caminantes y ciclistas. Como curiosidad, se dice que Danville es la ciudad más segura de California. Antes de empezar a hablar de su vida profesional, quiero aclarar que hablaré de su carrera a nivel del mundo de los videojuegos, porque desconozco parte de su trabajo en el mundo de la tecnología, ya que hay muchas compañías en las que ha trabajado que desconozco el año, cargo y la función que desempeñó en esta. Así que hablaré de algunos de los juegos que tengo conocimiento, que ha diseñado, porteado, producido y algunos en los que haya estado involucrado de alguna manera. Aclarado esto, podemos continuar. Cuando era pequeño en su infancia, Michael Lathan encontró su fascinación por el mundo de los ordenadores en la película War Games, titulada Juegos de Guerra aquí en España, la cual es una película estadounidense de 1983 de género thriller y ciencia ficción, dirigida por John Badham. Es protagonizada por Matthew Broderick, Ali Sheedy y John Wood. De forma resumida nos cuenta la historia de David, que es un joven estudiante que se maneja a la perfección con todo lo que tenga que ver con la electrónica y ordenadores. Deseoso de probar los últimos juegos recreativos de una compañía antes de que salgan al mercado, intenta acceder al servidor de dicha empresa a través de su propio ordenador. Todo parece salir a las mil maravillas cuando decide probar el llamado juego Guerra Termonuclear Mundial. Él se cree que es solo un juego, pero el ordenador al que se está conectando es el del Departamento de Defensa, y el juego de guerra que está probando podría ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Según Lathan, esta película sacudió su mundo, hasta el punto que de ahí vino su vocación. Pero hay que decir que en un principio quería ser programador, pero no de videojuegos, porque pensaba que no era lo suficientemente bueno para ello. Al parecer en su juventud, Michael Lathan, debido a la película War Games y su amor por los ordenadores, hizo su propio Demon Dealer. La traducción vendría a significar algo así como marcación demoníaca. Esta al parecer era una técnica mediante la cual se usaba una computadora para marcar repetidamente el mismo número de teléfono, generalmente un grupo de modems abarrotado, en un intento de obtener acceso inmediatamente después de que otro usuario colgara. La marcación del demonio puede ser benigna cuando varios programas de comunicaciones compiten por el acceso legítimo a una línea, o maligna, es decir, utilizada como una broma o un ataque. Aunque hay que decir que hoy en día, con la expansión de la conectividad de proveedores de servicios de internet, ha hecho que esta práctica sea obsoleta. En la película War Games se veía claramente esta técnica de piratería. Sabemos que Michael Lathan, por aquellos años de juventud, era un auténtico hacker de las computadoras y que se metió en algún problema por hacer esto. Michael Lathan tiene actualmente 54 años, nació en 1966. Empezó trabajando en las primeras tiendas de software de los Estados Unidos, como por ejemplo Software ETC, que era un minorista electrónica que actualmente pertenece a GameStop, empresa que seguro habréis oído hablar de ella. Y también trabajó en Egghead Software, que era una empresa minorista que fue fundada por Victor Aleph en 1984 y se convirtió en una cadena con más de 200 tiendas en los Estados Unidos y algunas en Canadá. Decir que en esta época el señor Lathan vivía en Silicon Valley, en un área de la Bahía de San Francisco de California, el lugar donde se encuentran las sedes de muchas compañías emergentes y globales de la tecnología. En estos trabajos, Michael Lathan vendía sistemas informáticos, libros y juegos. También fue donde conoció a Tony Baum y comenzaron una bonita amistad. Trabajar en este tipo de tiendas significaba que representantes de todos los fabricantes de hardware y software venían a la tienda para hacer demostraciones especiales y darles copias gratuitas de software para que probaran sus productos y luego pudieran recomendarlos a los clientes. Uno de esos representantes era una nueva compañía llamada Rainbird Software. Era un fabricante de juegos muy exitosos en el Reino Unido, que era propiedad de British Telecom, conocida por juegos como Starglider 2, Carrier Command o Stunt Car Racer, los cuales fueron los mayores éxitos críticos y financieros de la compañía. Al parecer, Rainbird Software estaba abriendo sus oficinas en los Estados Unidos y le preguntaron a Michael si quería ser el encargado del control de calidad. Y ya que sabía programar, pues podría ayudarles con las conversiones de algunos juegos. En un principio lo contrataron para ayudar a programar discos de demostración para los productos y convertir los juegos para el mercado estadounidense. El lema de esta compañía era que en lugar de concentrarse en los juegos de acción arcade más simplistas que habían dominado en la era de los 8 bits, Rainbird pretendía introducir simuladores de vanguardia, juegos de aventuras y nuevas utilidades en el mercado. Su trabajo allí fue el de localizar juegos de computadora para el mercado americano, aunque según dice Michael Lathan no cuenta los juegos de Rainbird Software como sus primeros juegos, ya que estaba modificando y portando un producto existente. Principalmente eran juegos de IBM PC, Apple II, Commodore 64, así como títulos de Atari y Amiga. Al parecer, tras ser contratado sobre el año 1986, Michael ayudó a su amigo Tony Baum, dándole los contactos que necesitaba para solicitar un trabajo en esa misma compañía. En ese tiempo, Michael viajó desde los Estados Unidos al Reino Unido,
Se mudó a Londres, donde empezó sus viajes por el mundo, desarrollando junto a personas de otros países, aprendiendo bastante de programación. Según dijo, la oficina de Rambir estaba ubicada en el edificio original de Activision. Entonces, esto significaba que al salir de la oficina podía usar las salas comunes de descanso y baños de Activision. Incluso había una recreativa de Power Drive, a la cual, según cuenta, jugaba muchísimo. Por lo que con el tiempo empezó a tener una buena amistad con la gente de Activision. Pasados 2 años llega un día trágico donde British Telecom decide vender todos los activos de Rainbow Software porque pensaban que no había futuro en los juegos que usaban líneas telefónicas, cosas locas de la compañía. Por lo que Activision, que llevaba tiempo observando a Michael, decidió contratarle, ya que iba a perder su trabajo en Rainbow Software. Y como sabía programar y de tecnología, era el hombre perfecto. El equipo de Activision le contrató en 1988 para ser productor asociado del grupo de Mike Suárez. Para el que no lo conozca, es otro veterano con más de 20 años en la industria de los juegos hardcore, con una amplia experiencia en marketing y desarrollo de productos, trabajando para Electronic Arts y Rockstar, entre otras. Debido a que LATAM podía codificar, hacer activos artísticos, escribir controladores de sonido, etc., se decidió que asumiría el papel de bombero de Activision. Esto significaba que lo podían mover de un lado para otro en diferentes proyectos, trabajando bastante tiempo fuera. Así que dejó el Reino Unido y volvió hasta a los Estados Unidos, más concretamente a California, a Diamond Bar, para conocer a su nuevo equipo. Algo que le extrañó mucho debido a su forma de trabajar en British Telecom es que empezó a trabajar en Activision con solo 4 personas en una casa, entre ellos Robert Morgan, Rob Nakamoto y su esposa Nancy Nakamoto, pareja que más adelante acabarían creando el estudio de Sega Interactive. Hay que destacar que justo en ese momento en el que Michael empieza a trabajar, Activision cambia su nombre a Mediagenic, porque en 1988 Activision comenzó a involucrarse en otros tipos de software aparte de los videojuegos, tales como aplicaciones ofimáticas. Como resultado, cambió su nombre corporativo a Mediagenic para tener un nombre que representara globalmente todos sus campos de actividad. A pesar de este cambio de nombre, siguió haciendo un enorme uso de la marca Activision en sus videojuegos, para las diversas plataformas para las que editaba. A LATAM, nada más llegar, se le encargaron 2 proyectos, los cuales 2 serían los más importantes, pero hablaré de ellos según su fecha de lanzamiento al mercado. Tengo que decir que en esta etapa todo lo que hacía Michael LATAM lo hacía bien, haciendo pequeños logros que se traducirían en pequeños éxitos, haciéndose poco a poco un nombre dentro de la industria del videojuego. El primer título que finalizó en esa época es el Takedown Wrestling. Takedown Wrestling sale en 1988. Curiosamente, este juego se lanza bajo el nombre de la compañía GameStar, y es que originalmente fue una compañía independiente adquirida por Activision justo antes de su cambio de nombre a Mediagenic, como ya os comenté. Con este juego, Michael LATAM se dio cuenta de lo que realmente quería hacer eran juegos de lucha, aunque hay que decir que los juegos de lucha libre no eran sus favoritos, pero se sintió muy orgulloso de haberlo hecho porque conoció a gente de una calidad humana increíble y crearon el primer beat para conseguir que los luchadores hablaran. Takedown Wrestling podríamos definirlo como un juego divertido y lleno de mucho sentido del humor. Tiene una amplia variedad de movimientos y buenos controles, donde pueden jugar 1 o 2 jugadores haciendo equipos, pudiendo elegir hasta 8 jugadores diferentes, como por ejemplo Mr. Cool, el Sargento, Slam, Tomahawk, Iron Hit, Viking, Sidao, el Sultán y el Ninja. Algo que mola mucho para ser el año 88 es que cada luchador tiene una breve introducción de audio digitalizado. Cuando seleccionamos a 2 luchadores comienza la pelea. La jugabilidad se da en un ring sin árbitro y ambos compañeros de equipo empiezan en el mismo lado del ring. Pienso que quizás si fuera al revés sería algo más estratégico, pero bueno, es un punto de vista. Cada luchador tiene movimientos estándar que incluyen un puñetazo, agarre, lanzamiento contra las cuerdas para coger impulso o incluso puedes saltar sobre las cuerdas para salir volando contra tu oponente. Además, cada luchador tiene un conjunto de 4 movimientos característicos que van desde un lanzamiento de cadera básico hasta un giro aéreo devastador. Al finalizar el combate, el escuadrón ganador hace un pequeño baile de victoria en el ring y le dan el cinturón. Lo malo del juego es su falta de música, solo tenemos en la intro, y aunque tiene muchos efectos de sonido en las batallas, da la sensación de estar algo vacío, pero se omite este defecto por su buena jugabilidad, siendo un juego muy entretenido. Tras esto, Michael haría uno de esos 2 proyectos, los cuales fueron los más importantes para los que fue contratado, además de ser uno de los títulos por los que más se le recuerda, conocido en un principio como Red Bell, más tarde renombrado a Dawn of the Fat Man. Dawn of the Fat Man es un juego de lucha que se lanzó al mercado en el año 1989. Según cuenta Michael, en este juego le dieron el control, confiaron en él a pesar de que no tenía mucha experiencia, le dejaron hacer todo lo que quería, excepto una cosa, el nombre del juego, La Lengua del Gordo. Él no se lo hubiera puesto, lo odia. Para él tiene una de las peores portadas de la historia de los videojuegos. Fatality.
Hay que aclarar que según Michael es un juego que salió mucho antes que Mortal Kombat, por lo que no se copió los Fatalities de ningún sitio, que quede claro, para que luego no se diga eso de que Eternal Champion se copió de Mortal Kombat, cuando ya su creador lo había utilizado previamente. Aclarado esto, Latan ha mencionado que en esos años no había controles de edad en los juegos, por lo que les dejaban utilizar el lenguaje que quisieran, incluso hablar de drogas. De ahí quizás que este juego tenga un humor tan perverso. Como curiosidad, Sega vio este juego y se quedó muy impresionada. Dawn of the Fat Man es un juego de lucha uno contra uno realmente extraño y bizarro por su diseño, siendo su personaje principal Mundu, un gordo inspirado en Jabba el Hutt de Star Wars, que domina una guarida interplanetaria donde temibles contrincantes son entrenados como si fueran los gladiadores de la época romana. Nuestro objetivo es conseguir pasar varios combates hasta 10 y que el propio Mundu, que es el campeón del Palacio de Lucha y el último obstáculo del juego, decida que él mismo acabará con nuestra vida en un combate a muerte. La habilidad especial del hombre gordo es el lengüetazo, donde su barriga se abre y extiende su lengua que golpea al enemigo. De ahí viene el nombre del juego. Si conseguimos vencerla, nos convertiremos en los nuevos dueños y señores de la arena de lucha galáctica. En el juego tenemos 10 luchadores para elegir de diferentes razas con diseños bastante peculiares y llamativos, desde un humanoide, un amazonas, un tiburón, un ser que camina con sus brazos o por ejemplo un ser hecho de partículas. En fin, que os voy a contar, muy extraño, pero todos ellos tienen su pequeña historia, algo muy interesante. Además, cada personaje tiene 15 movimientos básicos y una habilidad especial única. Los personajes tienen incluso burlas, donde llama la atención para la época de este juego la enorme cantidad de animaciones que tiene, es impresionante. Los escenarios son diferentes tipos de planetas, cada uno con sus peculiaridades, donde la gente acudirá a vernos, incluso a veces aparecerá una cabeza en primera persona de algún exaltado asistente. El juego posee cosas muy particulares, como por ejemplo, tu personaje comienza a la derecha en lugar de la izquierda, algo que en un primer momento pues, puede confundirte. O que en combate tendremos hasta 3 barras de estado, la barra azul que representa la vitalidad, la barra verde que representa el favor de las multitudes y la barra roja que muestra la efectividad de las técnicas. Lo curioso es que desde el principio tendremos dinero, el cual podremos usar para apostar el resultado del combate, y si ganamos a nuestro rival dentro de un tiempo determinado, podremos llevarnos un plus y también tendremos la opción de visitar la tienda donde gastar el dinero ganado en anteriores combates. Los ítems que compremos nos ofrecerán ciertas ventajas como más resistencia, golpes que hagan más daño, ataques especiales contra nuestro contrincante. Dependiendo de la ventaja que nos dé estos ítems saldrán más o menos caros, pudiendo llevar hasta 4 diferentes. En general lo mejor es conocer al luchador que elijamos, ya que tendrá un tipo de lucha y diferentes habilidades, por lo que deberemos estudiar qué personaje se nos da mejor. El combate en sí la verdad es que resulta algo tosco hoy en día, los controles son algo bruscos y tiene una detección de colisiones bastante floja, pero hay que mencionar que el Dawn of the Fat Man sale en una época en la que los únicos juegos de lucha que existían eran Karateka y la versión arcade de la máquina de Street Fighter con botones gigantes, siendo uno de los primeros, por lo que no había casi juegos con los que compararlo. En el año en el que salió fue un éxito, tuvo críticas muy positivas, entre ellas que había definido el género en ese momento, siendo algo diferente, porque tenía elementos de RPG donde podías ganar ganancias y comprar artículos para usar durante una pelea, algo que no se había visto. Los jugadores de esos años lo aman, sin embargo a la hora de analizarlo con el paso del tiempo en retrospectiva, mucha gente lo incluye entre los peores juegos de lucha de la historia. No vengo aquí a decir que sea la séptima maravilla, porque no lo es, pero claro, si lo comparas con juegos que salieron a posteriori sale perdiendo por mucho, pero siendo el año que era un juego de lucha experimental donde no había nada parecido, creo que le quedó un gran juego. Tras este pequeño éxito, Michael Latan empezaría poco a poco a llamar la atención de Sega. Además, a continuación haría un juego muy divertido que salvó a Activision de la bancarrota. El juego en cuestión es el divertido Cazafantasmas 2. El juego de los Cazafantasmas 2 sale en 1989 para PC. Este juego es uno de los desarrollos preferidos de Michael, para él el más infame y divertido de los que ha vivido. La historia del desarrollo la recuerda mucho porque al parecer el primer productor y diseñador de este juego no se pusieron de acuerdo a la hora de la dirección que debían tomar para realizar el juego. Pasaron meses y nada, y la compañía por aquel entonces no era la Activision de ahora, estaba bastante pobre, por lo que Activision entró en pánico. Cuando le quedaban 3 meses de tiempo de desarrollo, se lo transfirieron a Michael Latan y Tony Baum para tratar de extinguir ese incendio, pero les dijeron que solo tenían 90 días para completar el juego. Sabían que tenían que trabajar juntos para cumplir con ese plazo ajustado, lo que significaba finalizar el diseño de inmediato. Así que esa noche entraron en una sala de conferencias, estuvieron despiertos toda la noche aclarando los detalles del concepto, la lógica de programación, el arte, la animación, el sonido, en fin, todo. Michael implementó algunas animaciones realmente divertidas y también implementó una tecnología completamente nueva en el juego para soportar el diálogo digital de la película. Decir que en aquel año esto era un gran problema. Al parecer esa noche la pasaron trabajando, comiendo pizza y bebiendo Joel Cola.
Esta era una bebida energética de cola muy potente con un montón de cafeína, tanto es así que su eslogan era todo el azúcar y 2 veces cafeína, muy usada ante los informáticos por aquellos años, lo que permitía trasnochar y tener los ojos bien abiertos, tanto es así que se negaron a dormir hasta que terminaron. Fue alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, pero había valido la pena, el diseño estaba completo. Al día siguiente consiguieron un avión y enviaron el juego, lanzándolo 3 meses después, salvando a la compañía del desastre financiero, ya que era el gran título de las vacaciones de ese año, siendo un triunfo más para Michael Lathan. Aunque hay que decir que al final Activision acabaría añadiendo más gente al proyecto, poniendo en los créditos finales, por ejemplo, a Tony Van como codiseñador, siendo un diseño original de ellos dos algo muy injusto. Hablando ya del juego, Michael Lathan hizo la mejor versión de la película en comparación con otros sistemas, ya que el juego sigue los guiones de la película y ofrece todas las escenas principales que aparecen en la pantalla plateada. La historia comienza como en la película. 5 años después de los eventos ocurridos en la primera parte, los cazafantasmas han pasado al olvido debido a que los fantasmas son inexistentes en la ciudad y ya nadie necesita de sus servicios. Se declararon en bancarrota y ahora todos ellos tienen diferentes trabajos. Después de muchas investigaciones, el grupo se reintegra ante la sospecha de nuevos sucesos paranormales. Descubren un inmenso río de limo que se ha acumulado en los subterráneos de la ciudad, alimentándose de toda la energía negativa de los habitantes de Nueva York. Mientras tanto, un nuevo ocupante del Museo de Arte, una pintura de 300 años de Vigo el Cárpato y su alma inmortal, ha llegado y está esperando salir gracias a ese plasma negativo que llega hasta el museo. Cuando los descubren investigando, son detenidos y juzgados por la destrucción accidental de un tendido eléctrico de la ciudad. Como resultado, el juez ordena el cierre de su empresa y la prohibición de ejercer sus profesiones. Sin embargo, en pleno juicio aparecen los fantasmas de los hermanos Scoleri, a quienes dicho juez había enviado a la silla eléctrica. El juego comienza en esta secuencia a la sala del tribunal. Se produce una batalla y el jugador debe intentar vaporizar al fantasma volador en un entorno de desplazamiento lateral, mientras esquiva el ectoplasma lanzado por los espectros. La victoria o la derrota en esta batalla, así como otros enfrentamientos futuros contra otros seres del más allá, se resumirá en un editorial de prensa al terminar, algo muy llamativo. El juego principal comienza en la oficina de los cazafantasmas. Yo diría que una de las originalidades de este juego es su no linealidad, porque desde aquí el jugador puede hacer varias actividades, tales como intentar ganar dinero respondiendo llamadas de socorro para cazar fantasmas si pulsamos sobre el teléfono, donde iremos a distintas áreas de la película. También desde esta sala podemos recoger limo negativo de las alcantarillas para su análisis, bajando por una cuerda mientras evitas fantasmas y obstáculos. También en esta sala puedes hacer experimentos con el limo recogido usando diferentes clips de audio para observar su reacción. Eso sí, teniendo en cuenta que en el juego tenemos dinero, si por ejemplo obtienes todo el limo necesario pero no tienes suficiente dinero para construir el limo positivo, irás a la bancarrota y el juego terminará, por lo que deberás administrar tu saldo. Finalmente, tras obtener el limo positivo, tendremos otro modo de juego, donde iremos conduciendo la Estatua de la Libertad, donde debemos intentar no aplastar a los coches hasta llegar al final. Y por último, tras una secuencia acrobática unidos a una cuerda, llegaremos al enfrentamiento con Vigo el Inmortal. Todas estas escenas le dan al juego una variedad que difícilmente se puede encontrar en un juego de esos años, ya que aumenta su interés a medida que vas avanzando. Lo malo es que el juego es bastante corto, si lo conoces apenas lo puedes terminar en 20 minutos. Los gráficos están muy bien para ser un juego de apenas 16 colores. Hay que tener en cuenta que el juego tiene imágenes digitalizadas de la película, que dentro de sus limitaciones están bastante bien, así como los diálogos digitalizados de nuestros protagonistas y Vigo el Cárpato, que van aportando un hilo argumental al juego. Este último, en su época, si eras niño, debió dar auténtico miedo. En definitiva, un variado, divertido e interesante juego que vale la pena recordar. Tras esto, Michael Lathan haría el otro proyecto, el cual fue fundamental para su contratación, un port de arcade para PC de un juego que muchos conoceréis, el mítico Power Drift. Power Drift es un juego de carreras creado por Yu Suzuki, el creador de Outrun, publicado por Sega en 1988 para el mercado arcade y posteriormente convertido para varios sistemas domésticos, entre ellos esta versión de PC, la cual le tocó portear a Michael Lathan en el año 1990. Según cuenta, aquel juego, el que jugaba mucho al salir de la oficina de Rainbeer Software, fue bastante difícil de hacer cuando comenzó el proyecto años antes, debido a que por aquellos años los PCs eran CGA. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando salió el PC, IBM lo pensó como un desarrollo para empresas y usos profesionales. Nunca tuvieron demasiado en cuenta que los juegos podían transformar esa experiencia en otra cosa. La consecuencia de ello fue un alto coste de memoria, y los juegos eran glotones en ese ámbito, lo que acabaría limitando las posibilidades gráficas de estos equipos. No es que algunos monitores no pudieran mostrar más y mejores colores, o que los desarrolladores no supieran cómo mostrarlos, otros lo estaban haciendo en máquinas teóricamente inferiores como Spectrum, Amstrad, MSX o Commodore 64. ¿Por qué los PCs no podían hacerlo? Pues porque la memoria era la verdadera limitación.
Los monitores con los que funcionaban los PCs de la época trabajaban con el sistema RGBI y aunque podían mostrar más colores en ese modo CGA, la memoria era tan escasa que el adaptador no podía acceder a esos colores. Con este problema tuvo que lidiar Michael Lathan a la hora de realizar el juego, además de limitaciones de sonido y CPUs lentas. Hablando ya del juego, de esta versión de PC, lo primero que notarás al comenzar el juego es que se puede elegir no solo la pista en la que comenzará el campeonato, sino también la cara de su conductor. Podremos elegir 12 pilotos diferentes. Elegir una cara no cambia nada en el juego, ya que todos conducen exactamente el mismo buggy, por lo que es una decisión puramente estética. Las caras de los conductores se muestran durante toda la duración del juego y puedes ver quién lidera la carrera en tiempo real, ya que los 3 primeros tienen números debajo de sus cabezas. Tu vehículo en este juego es un car, aunque a mí siempre me ha recordado más un buggy, no sé el por qué. Este tiene una aceleración bastante buena y una velocidad máxima cercana a los 250 km/h. En cuanto a los circuitos, hay 5 carreras diferentes que van desde la letra A a la E, y cada uno de ellos cuenta con 5 etapas o circuitos diferentes, donde veremos dar 4 vueltas a cada uno de ellos. El objetivo es terminar cada carrera en tercer lugar o mejor para avanzar a la siguiente etapa, de lo contrario acabará el juego. Dirigir al car puede ser complicado al principio. Es fácil porque solo hay pocas curvas que requieren que disminuyas la velocidad para mantenerte en el camino, pero según avanzas en el juego tendrás que tener mucho cuidado de no toparte con señales, árboles o cualquier otra cosa cerca de la carretera. Por tanto, tu trabajo es terminar entre los 3 primeros en cada uno de los 5 circuitos disponibles. Si conseguimos quedar primero en los 5 circuitos, veremos que se indica con 5 trofeos de oro detrás de la letra de la etapa en un pequeño rótulo en la parte superior de la pantalla, y se desbloquea una etapa adicional, donde podremos conducir una pequeña sorpresa, nada más y nada menos que una moto del Hanon. Los gráficos son bastante decentes y muy coloridos, simulando mediante diferentes tonalidades cromáticas días, noches, montañas, bosques, desiertos, etcétera, ¿no? En los diferentes circuitos. Aunque hubiera molado que los escenarios o los fondos hubieran añadido más elementos como en otras versiones. En cuanto a los trazados, el camino no solo se curva, también se ondula e incluso a veces se vuelve más empinado. Y puede ser difícil ver lo que viene porque conducirás hacia arriba o hacia abajo a modo de montaña rusa para dar esa sensación de falso 3D. Hay que decir que no he notado ninguna diferencia ni en la velocidad de conducción ni en la dirección durante los cambios de desnivel en el terreno de la carretera, por lo que debe ser solo en apariencia. La música es bastante variada y alegre, aunque a mí personalmente me vuelve loco el ruido del coche, suena como un pitido constante. Como añadido antes y después de algunas carreras hay discursos digitalizados. En definitiva, es un buen juego, para mí la mejor versión porteada de este juego y quizás sea por su buena sensación de velocidad, donde sale ganando si la comparamos con otras versiones de Power Drift aparecidas en los diversos sistemas de aquellos años. También en ese año 1990, Michael Lathan nos pondría en las manos de un simulador de aviones supersónicos, el llamado F-14 Tomcat Dogfighting Simulator. El F-14 Tomcat es un juego de simulación desarrollado por Dynamics y publicado por Activision en 1990. Fue producido por Michael Lathan y Mike Suárez. Aquí podéis ver unas fotografías de parte del equipo de programadores y artistas, entre ellos uno de los programadores Kevin Ryan y John Barton, un artista del mismo tiempo un piloto de jets frustrado. El juego está basado en el Grumman F-14 Tomcat, que es un caza supersónico biplaza de alas de geometría variable pesado, de largo alcance y de doble motor, diseñado por Grumman para la Armada de los Estados Unidos. El objetivo primario del Tomcat era la defensa de la flota naval y entre sus objetivos secundarios podían contarse las escoltas de bombarderos y más tarde el ataque contra objetivos de tierra. El Tomcat fue diseñado especialmente para equipar a la Armada de los Estados Unidos dentro del programa de Naval Fighter Experimental. El F-14 fue el primero de una serie de aviones de combate que fueron diseñados incorporando la experiencia de combate aéreo contra los MiG durante la guerra de Vietnam. Volviendo al juego, el F-14 Tomcat es un divertido simulador de vuelo. A pesar del nombre, el juego es en realidad un juego arcade con algunos elementos de simulación. El juego tiene excelentes gráficos, pues tiene mejoras gráficas que eran novedosas para el periodo del tiempo en el que salió, que incluyen soporte completo de 256 colores, gráficos poligonales y un efecto graduado para el horizonte, lo que aporta una excelente atmósfera de combate aéreo. Como curiosidad decir que salió otra versión de este juego para Activision, para el Commodore 64. En esta versión de PC podemos jugar con teclado, mouse y joystick, teniendo un muy buen control, siendo bastante intuitivo. El juego tiene algunos elementos muy buenos que les gustarán a los veteranos amantes de juegos de vuelo. No hay mucho en el juego en cuanto a términos de trama, pero hay mucha acción y elementos que te sumergen de lleno en el mundo de los pilotos de jets, como por ejemplo tenemos un modo de entrenamiento donde comenzaremos con 3 conjuntos de misiones, desde tu primer vuelo en solitario, maniobras básicas como altitudes, maniobras de combate y simulacros de peleas de Dogfighter. Puedes volar un F-14 en una variedad de situaciones de combate, ya sea en una sola batalla a la vez
o en la atracción principal del juego, que es el modo carrera, donde aquí un buen rendimiento es necesario para avanzar. También determina si el piloto del jugador tendrá un indicativo de impresionante o desfavorable, así como rangos y medallas al acabar su servicio. El recorrido principal del deber coloca al jugador en el portaaviones Nimitz, volando misiones de combate contra aviones producidos por los soviéticos como el MiG-21, el MiG-25, el MiG-29, así como el F-4 de fabricación estadounidense. La jugabilidad se ve desde una perspectiva de cabina inspirada en el avión original. Para aportar realismo tenemos en el panel del F-14 un altímetro, una brújula, un indicador de velocidad, un indicador de fuerza gravitacional, un indicador de objetivo, paneles de información táctica, así como indicadores de inclinación. Las armas disponibles incluyen misiles Phoenix, AMRAP, Sidewinder, así como el cañón Vulcan. Hay dos tipos básicos de misiones. Si la guerra ya ha estallado, cada avión enemigo se considera hostil y se puede disparar a voluntad. En otras ocasiones las órdenes serán no disparar hasta ser disparados primero. En tales misiones es posible avisar al avión enemigo por radio o pedir permiso para disparar desde la sede. Dependiendo del desempeño de la misión son posibles muchos caminos profesionales. Un excelente historial de misiones dará como resultado promociones y medallas. La violación de las órdenes, la expulsión sin la razón adecuada o el bajo rendimiento pueden dar lugar a reprimendas o incluso a la revocación de los privilegios de vuelo. Incluso existe la posibilidad de ser capturado por el bando enemigo, pero aún así el juego no termina porque existe la posibilidad de ser rescatado. También hay periodos de R y R, el argot militar es el tiempo de relajación. Mientras avanza en el juego, el tener un excelente historial de rendimiento a la edad adecuada puede llevar a ser llamado por la escuela Top Gun para competir contra el mejor de los pilotos de la Armada. Finalmente, la carrera de un piloto con suerte termina con una jubilación honoraria y no siendo asesinado en el transcurso de tu carrera. Como curiosidad, me gusta mucho la animación de cuando mueres, donde directamente te llevan en un féretro, es buenísimo. En general, el diseño del juego y escenarios se ha hecho con mucha variedad porque los enemigos, la destrucción y el armamento disponible son bastante diversos. Para mí es la música lo malo. En los menús existe, pero mientras vas en el F-14 es prácticamente inexistente. Una lástima porque lo haría más divertido. Lo mejor es ver cómo progresas poco a poco en el juego. Un juego muy interesante que te recomendaría si te gusta este tipo de temática. En ese mismo año, 1990, Activision o Mediagenic, como prefiráis decir, estaba trabajando en dos juegos para Sega Mega Drive. El primero de ellos que voy a nombrar, Michael Lathan no estaba trabajando en el proyecto, pero sí es muy importante, porque acabaría marcando su futuro profesional. Contaré esta historia de forma resumida, ya que es muy extensa, y solo contaré la parte que incluye a Mediagenic. Como ya sabéis, en los inicios de Sega Mega Drive, una de las estrategias del entonces presidente de Sega, Michael Katz, era convertir Mega Drive en un competidor viable, teniendo el respaldo de grandes nombres, como por ejemplo los deportes. Porque en el pasado, durante el apogeo de NES, Nintendo hacía estrictos acuerdos de licencia a las compañías que les impedían lanzar software en plataformas competidoras, algo bastante sucio y muy mafioso. Y esto tuvo un gran impacto en las bibliotecas de juegos como por ejemplo la Atari 7800, así como en la propia Sega Master System. Al lanzar Mega Drive, Sega sabía que su nueva máquina de 16 bits sufriría el mismo problema a menos que cambiara de estrategia de marketing. Incluso con su gran volumen de éxitos arcade, la compañía sabía que necesitaría más para atraer a los jugadores lejos de Nintendo, sabiendo que algún día el pozo de las máquinas recreativas se secaría y determinando que tenían que establecer propiedades completamente nuevas y originales. Sega sintió que tales respaldos de famosos de alto perfil harían que sus juegos fueran reconocibles al instante. La necesidad de un juego de fútbol americano importante llegó en un momento vital para la compañía, ya que el futuro de Mega Drive y posiblemente de Sega dependía de la rapidez que se pudiera establecer una biblioteca de juegos grande y atractiva. Se dice que Sega estaba lista para desconectar la consola y retirarla, si no podía asegurar un juego de fútbol americano a tiempo para la temporada de Navidad de 1990. Hay que recordar que no había salido Sonic aún en ese momento. Y a pesar de acercarse peligrosamente al oscuro precipicio de una segunda consola fallida en menos de 5 años, Sega pudo firmar los nombres más importantes en el deporte en ese momento. Sega fichó a jugadores famosos en casi todos los juegos del género: Arnold Palmer para el golf, Tommy Lasorda para el béisbol, James Buster Douglas para el boxeo, Mario Limex para el hockey, el entrenador de los Lakers Patrick Lee para el baloncesto y el famoso jugador Joe Montana para el fútbol americano. Sin embargo, a diferencia de cualquiera de los otros juegos deportivos, la salida del juego de Joe Montana sufrió una serie de problemas desde el primer momento que casi resultó en su cancelación. Para quien no lo conozca, Joe Montana es un exjugador profesional de fútbol americano, jugaba en la posición de quarterback y desarrolló su carrera principalmente en los San Francisco 49ers de la National Football League. Se retiró en 1994. Montana está considerado como uno de los mejores quarterbacks de la historia del fútbol americano, ganó 4 Super Bowls con los 49ers. Se cuenta que mientras Sega adquiría nombres deportivos, su rival Nintendo buscaba algunos propios. La propia Nintendo hizo una oferta de Joe Montana, que Sega respondió rápidamente. Katz peleó con el entonces presidente de Sega Japón, Hayao Nakayama, para hacer una mejor oferta,
y finalmente convenció a su jefe para dar luz al proyecto, a un contrato de 5 años y con un coste de 1,7 millones de dólares. Montana firmó con Sega y acordó prestar su nombre e imagen a su nuevo título de fútbol. Ahora todo lo que necesitaban era un juego. Lograr que Montana firmara fue la parte fácil, pero Sega América no tenía una instalación de producción de juegos en ese momento, y Japón no había hecho un juego de fútbol americano propio, por lo que tuvo que contratar una firma externa para desarrollar el juego. Con este fin, Sega recurrió a la compañía de LATAM en ese momento, Mediagenic, que había estado trabajando en un juego propio parecido al de Electronic Arts Mutant League Football. Originalmente se suponía que este juego eran monstruos fantásticos jugando al fútbol uno contra el otro, con los monstruos que tienen diferentes habilidades y movimientos que no se ven en el fútbol humano. Cuando Sega llamó y compró los derechos del juego, tenía un 30% de avance en el desarrollo, pero Mediagenic le dijo a Sega que podría completarlo para noviembre. Y esto era genial porque Sega lo quería para la campaña de Navidad. Pero con el paso del tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses, y Mediagenic no pudo producir ni siquiera una demostración. A medida que el plazo del lanzamiento disminuía, Kat se agitaba cada vez más con la falta de progreso de Mediagenic. Como la mayoría de las personas no estaba al tanto de la agitación que había envuelto a la compañía desde 1988, cuando expandió sus operaciones para incluir todo tipo de software más allá de los videojuegos. Según se dice, el fracaso de Mediagenic para completar el proyecto podría atribuirse directamente a su falta de documento de diseño de juego coherente y dedicado. Estaban produciendo numerosos juegos en ese momento y habían programadores que nunca fueron fanáticos de fútbol americano. Las cosas estaban tan mal en Mediagenic que se declaró en bancarrota enfrentando una deuda de 30 millones de dólares con solo 2 millones de dólares en activos. Y claro, nada de esto se le había explicado a Sega en el momento en el que se hizo el acuerdo para el juego de fútbol Joe Montana. Y cuando todo explotó, Katz estaba furioso por los retrasos. Dijo lo siguiente, cito textualmente: "Nos engañaron durante un periodo de 4 o 5 meses. Me decían que el juego se desarrollaba según lo programado. Nosotros, Sega, éramos ingenuos e irresponsables. Deberíamos haberlo sabido. También se sorprendió al descubrir lo poco que se había hecho. El juego no estaba muy avanzado, pero no lo descubrimos hasta septiembre-octubre. Para cuando nos enteramos, la única forma de conseguir un juego cerca de Navidad sería encontrar otro juego que estuviera casi terminado o completamente terminado y convertirlo". Esto dejó a Sega en muy mala posición. Mediagenic había engañado a Sega durante meses, aprovechando la buena fe y la urgencia de Katz. El juego finalmente pasó a manos del presidente de Electronic Arts, Phil Hopkins, aunque tenía peculiaridades por ser un parche, pues Hopkins no estaba dispuesto a dejar que Sega tuviera un juego de fútbol que superara el suyo propio, especialmente uno creado por su propio desarrollador, el John Madden Football. Eso sí, acabó siendo un éxito, aunque se perdió la temporada navideña del 90 y fue lanzado en enero del siguiente año. Montana llegó a la lista de los 5 juegos más vendidos del 91 y engendró una franquicia anual que generó millones de beneficios en Sega, demostrando a Sega Japón que los títulos deportivos, especialmente el fútbol americano, eran potenciales generadores de dinero en los Estados Unidos. Y a partir de ese momento, Nakayama se volvió más flexible con respecto a los futuros lanzamientos. Lo importante de esta historia es que la rama estadounidense de Sega aprendió la lección y prometió nunca encontrarse con Mediagenic. Por lo tanto, esta compañía era non grata. El otro proyecto que estaba haciendo Mediagenic en ese momento para Sega, en el cual sí estaría involucrado Michael Latham, era la versión para Mega Drive de aquel juego de PC Tom the Fat Man que tanto había impresionado a Sega. Ese trabajo estaba en progreso, pero nunca se terminó, por lo que el Slaughter Sport, que finalmente salió en Mega Drive, no es de Michael Latham, no tiene nada que ver con él, porque este juego se vendió a Razor Soft debido a la bancarrota de Activision en aquel año 90. Él estaba trabajando en este proyecto justo antes de que Activision se vendiera y se mudara a Los Ángeles. Se sabe que el juego en un primer momento se iba a llamar Mundus Fight Palace y según Latham, él llegó a hacer una demo de este juego, pero se vendió. Investigando un poco he encontrado este prototipo que está fechado el 3 de julio de 1990, en el cual si os fijáis debajo del título, en lugar de Razor Soft, pone Activision, por lo que se podría tratar e incluso me atrevería a decir que hay muchas posibilidades de que esta demo sea la que ha mencionado Michael Latham en el cual estaba trabajando. Como comenté, en esos años Mediagenic se endeudó. En la compañía había alrededor de 130 empleados y sus principales marcas eran 4 grupos. Activision, que se dedicaba a los computadores y videojuegos, GameStar, una rama que se dedicaba a juegos deportivos, Infocom, que lanzaba obras de ficción interactiva, y el software comercial Tenpoint. Por lo tanto, era normal que mientras Michael Latham hacía juegos, su compañero de al lado hiciera cosas totalmente diferentes. Según Tony Van, la cultura de esta empresa era realmente genial, la vestimenta era informal, recibían refrescos gratis todos los días y donuts gratis todos los lunes, juegos gratis de la tienda de la compañía y no había rivalidad entre los grupos de producción existentes, todos eran amigables entre sí. Por supuesto estaban perdiendo dinero, dando tantos privilegios y pronto muchos de esos lujos iban a desaparecer totalmente, cuando Mediagenic se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos.
la cual permite a las empresas en el país estadounidense con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección de la ley. Es decir, cuando una empresa no está en condiciones de asumir su deuda o de pagar a sus acreedores, la propia empresa o sus acreedores pueden presentar una solicitud de protección de bancarrota. Y es ahí cuando llega Bobby Kotick, un hombre de negocios estadounidense y actual director general de Activision Blizzard. Él y un pequeño grupo de inversores compraron la compañía por alrededor de $500,000, la trasladó a Los Ángeles y más tarde le devolvería su nombre original, Activision. Por desgracia, esto significaría que LATAM y muchos otros perderían sus puestos de trabajo, y debido a que en esa época no había desarrollo independiente y compañías como Atari se estaban marchando del mercado, cuando eres un productor y diseñador, ¿a dónde vas a ir? Sega se dio cuenta de esto y dijo, no vamos a poder llevarnos a toda la gente, pero haremos entrevistas a personas que tenemos experiencia con ellos. Entonces, aunque la gente de Sega estaban cabreados con Mediagenic por no entregar el producto de Joe Montana a tiempo, pensaron que LATAM estaba haciendo un buen trabajo en su proyecto, a pesar de que nunca fue lanzado debido a que la compañía se hundió. Vieron que había hecho sus pequeños triunfos y él tuvo la suerte de conseguir una entrevista en Sega. Se consideraba afortunado de haber tenido la oportunidad, dada la turbulenta historia entre Mediagenic y Sega, por lo que en abril de 1991 LATAM se convirtió en un productor de una de las compañías de videojuegos más increíbles que han existido nunca, Sega. Según ha comentado, es el trabajo más divertido que ha tenido, entre una época de gran transición, pero al mismo tiempo dorada, donde Tom Kalinske estaba a punto de llegar para dirigir la compañía y Sonny Guillermo estaba a punto de hacer su debut estelar a nivel mundial. Todo explotó rápido para el joven LATAM, aprendió más y más, y creciendo dentro de la compañía junto a personas de mucho talento con las que trabajaba. Según comentó, es muy difícil tener a todas las personas correctas en los lugares correctos, y cuando lo haces obtienes compañías y productos exitosos. Estábamos en escenarios de películas, reuniéndonos con equipos deportivos, yendo a backstage de conciertos, todo tipo de proyectos emocionantes, y los equipos de desarrollo aún eran pequeños y realmente conocías a todos los con los que trabajabas. Todo era un lujo. Como curiosidad, en Sega con el tiempo acabaron teniendo una máquina de Street Fighter 2. Al parecer dentro de la compañía no había nadie que le ganara. Era todo un experto en ese juego. Aunque hay que decir que los inicios no fueron del todo buenos como hubiera deseado. Tuvo que pagar el lastre de su pasado. Cuando le ofrecieron un trabajo en Sega le pusieron en el rol de bombero. Pero cuando conoció a Clyde Grossman y al resto del equipo, al parecer ellos estaban muy unidos. Y venía él desde fuera, encima desde Activision. Por lo que había un ambiente hostil, de tensión y negatividad, lo miraban mal. No sabía muy bien qué hacer con él cuando lo contrataron. Según cuenta, le dieron proyectos que no quería hacer nadie por ser malillos y poco atractivos. El primer juego en el que estaría involucrado el señor Michael LATAM, según su fecha de lanzamiento para el Sega Mega Drive, sería un juego de baloncesto, el David Robinson Supreme Code. Welcome back to Sega Sports. David Robinson's revolutionizing the game with 24 new digitized moves. He says, give me the rock, baby. David Robinson's Supreme Court Basketball from Sega Genesis. David's a glass eater. Wow! Dipsy-doo, Dunkaroo. David's been sensational. Let's go to the locker room. David, is it really true that you're... It's true. I'm digitized. David's awesome, baby, with a capital A. Think fast. Boxing's up next. El Tribunal Supremo de David Robinson sale en junio de 1992. Este juego tiene el privilegio de ser el primer título de baloncesto de fabricación estadounidense de Sega. Algo bastante curioso es que Michael LATAM fue propuesto como productor en este juego de David Robinson porque su padre había jugado al baloncesto en la universidad. Al parecer, su padre estuvo a punto de fichar por los Chicago Bulls, y es que al parecer los orígenes de LATAM y su familia proceden de esta zona de Estados Unidos, por lo que LATAM estaba bastante familiarizado con el deporte y sus reglas, aunque hay que decir que no compartía la misma pasión que su padre. Sé que parece una lección bastante simple para realizar un juego, pero hay que recordar que en ese momento aún no habían divisiones en Sega América, es decir, no habían productores especializados para cada tipo de género o juego en especial. Aunque bueno, mejor no nos adelantemos, todo a su tiempo. El juego, como podréis observar, fue respaldado por David Robinson. Para el que no lo conozca, es un exjugador estadounidense de baloncesto que militó durante 14 temporadas en los San Antonio Spurs de la NBA. Con los Spurs consiguió 2 anillos de la NBA, en 1999 y en 2003. Además fue nombrado MVP de la temporada 1995. Debutó en la temporada 89-90 en la que logró el galardón de Rookie del Año. Además de un experto anotador, Robinson destacó como un gran defensor. Muestra de ello fue el galardón de mejor defensor que se llevó en 1992, con sus 2,16 metros de estatura, jugando en la posición de pívot. Es un juego de baloncesto exclusivo de Sega Mega Drive, desarrollado conjuntamente por Sega y Acme Interactive. Podríamos decir que es un juego de baloncesto sin lujos ni pretensiones. No es el mejor juego aparecido en el sistema, pero sí sembró las bases para otros que aparecerían en el futuro. No tiene licencias oficiales de la NBA, cuenta con 4 equipos ficticios con sede en ciudades estadounidenses, como por ejemplo Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Detroit,
con jugadores igualmente ficticios. Lo normal es pensar que David Robinson sería jugable, pero no. Solo está en el juego para dar comentarios y consejos entre los medios tiempos y al final del partido. Algo bastante extraño. Si se puede jugar con él, lo desconozco por completo. Lo que más llama la atención es que tiene una perspectiva isométrica, la cual no recuerdo haber visto nunca en ningún otro juego de baloncesto. Que si bien puede resultar innovadora, desde mi poca experiencia con los juegos de baloncesto, me resulta bastante confusa, porque al pasar de medio campo la perspectiva cambia, me desorienta y pierdo el ritmo del partido, porque al mismo tiempo la dirección de los controles también cambia, algo a lo que tardas en acostumbrarte y mucho. Aún así tiene unos gráficos bastante nítidos, coloridos, donde todos los jugadores son perfectamente reconocibles, detallados de manera realista, con bonitas animaciones del público, la música no está nada mal, tipo funky, con efectos de sonido de las zapatillas, gritos cuando anotas o abucheos cuando fallas. En cuanto a los modos de juego, debes elegir entre uno de los 4 equipos ficticios y luego reclutar varios jugadores ficticios para el equipo. Tenemos un modo de exhibición que te permite jugar un 3 contra 3 o bien un 5 contra 5, mientras que en el modo torneo solo permite jugar un 5 contra 5. El juego también presenta un modo de juego en el que controlas a un solo jugador en la cancha. El modo torneo, además de permitirte jugar contra los otros 3 equipos ficticios, tiene un premio, que es la oportunidad de enfrentarte al All-Star dirigido por el mismísimo David Robinson, donde podrás jugar a ser entrenador. Deberás reclutar a los mejores jugadores posibles para tu equipo, ya que cada equipo tiene fortalezas y debilidades, e individualmente los jugadores tienen talentos y defectos. Siendo sincero, a la hora de jugarlo me ha resultado bastante complicado el juego. Si bien los controles me parece que están bastante bien, la acción es bastante rápida, pudiendo robar, tirar, bloquear, y los mates se ven geniales, hay otros elementos a los que me ha costado adaptarme. Por ejemplo, a veces hay demasiadas faltas, el anotar de 3 es bastante complicado, por muchos intentos que hagas, y los pases me resultan confusos, sobre todo por el cambio de perspectiva que he comentado. A mí me lastra un poco la experiencia de juego. En cuanto pasa ese segundo de cambio de pantalla, suelo perder el balón con facilidad, y la inteligencia artificial del equipo que controla la máquina se aprovecha siempre para anotar, por lo que tendré que echarle unas buenas horas para dominar el juego. Si os gusta el género, es otra alternativa más en el extenso catálogo de juegos de baloncesto que posee la Sega Mega Drive. Ahora llegamos a un momento especial en el vídeo, para mí uno de los mejores videojuegos que ha creado Michael Latham, por lo que me extenderé un poco más de lo habitual, ya que me gusta mucho el juego y me parece que hay una historia genial tras su desarrollo. Ahora hablamos del magnífico Green Dog. Sie clam. You can eat them or they can eat you. Green Dog saldrá al mercado estadounidense en septiembre de 1992. Este es uno de los desarrollos preferidos de Michael Latham, al cual le tiene gran cariño. En Green Dog, el jugador encarna a un joven rubio con pantalones cortos que pasa la mayor parte de su tiempo surfeando o patinando. El personaje puede ser percibido como un estereotipo de moda joven californiana de principios de los 90. Además, otros elementos como el frisbee que lanza el héroe para defenderse o incluso las hamburguesas y las latas de refresco que él recoge para acumular puntos, refuerza ese sentimiento. Obviamente Green Dog era un personaje diseñado para ser genial y atractivo para los jóvenes estadounidenses. Lo que siempre ha llamado la atención es que el personaje no tiene cara, pero hoy veréis que realmente sí la tiene. Para comprender completamente este personaje es importante alejarse un poco del Green Dog de Mega Drive, ya que el origen de este personaje no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos, ya que fue Rick Green, un fanático californiano del surf, el cual patinaba, hacía skate, montaba en bici, motos de cross, entre otros deportes de riesgo, el que creó este héroe a finales de los 90, mucho antes de que Sega se interesara por él. Rick Green, cuyo apodo era Green Dog, había creado a este joven surfista con la esperanza de convertirlo algún día en una marca por derecho propio. El personaje era como una caricatura de sí mismo. La primera aparición de Green Dog no tuvo lugar en un videojuego, sino en un juego de mesa llamado Surf Trip, lanzado en 1988 por Rick Green y su esposa Anna. Es un juego de mesa dedicado al surf, extremadamente raro y muy buscado, alcanzando precios bastante elevados hoy en día. Al parecer tu objetivo en este juego para ganar es ser el primero de entre 4 jugadores en obtener $500 y 3 patrocinadores, ya que Surf Trip cuenta con el patrocinio de marcas como Body Glove, Freestyle, Gotcha, Eastin, O'Neill, La Gear, Oakley o Victory. La idea que tenía Rick Green en mente era extender la licencia de Green Dog a una gran cantidad de productos derivados como una línea de camisetas, toallas, figuras de acción, productos de playa, juguetes e incluso una película animada, la cual saldría en el año 1995, pero jamás salió. Unos años más tarde, después de lanzar el juego de mesa, Rick Green llamó a la puerta de Sega y se cruzó en el camino del estudio Interactive Design y Michael Latham. Green Dog fue el primer proyecto original en el que trabajó Latham justo después de unirse a Sega como desarrollador de Mega Drive. En ese momento era el chico nuevo. Y los diferentes productores en el lugar le advirtieron que iban a presentar nuevas licencias que Sega había recuperado
y que para algunos de ellos hacer un juego con estas licencias sería muy complicado. Según lo acordado, le presentaron muchos títulos y el único que realmente le llamó la atención a Michael Latham fue el Green Dog. El problema era que Green Dog era básicamente un juego de mesa y el departamento de licencias creía que harían una versión en formato videojuego de ese Surf Trip. Esta idea no funcionó en absoluto y es por eso que rechazaron este proyecto en un primer momento. Entonces Michael contactó con Rick Green y le dijo que no había forma de que pudieran hacer algo genial con esa idea inicial. Sin embargo, le preguntó si le dejaba ofrecerle un diseño original colocando su personaje en su propio universo, en un plataformas clásico. Rick Green aceptó con la condición de que Michael Latham participara en el desarrollo. Desde un punto de vista profesional, para Michael poder crear un juego original era muy importante para imponerse dentro de Sega, cuando era el niño nuevo. Si lo hacía bien, sabía que habría más proyectos interesantes después. Latham trabajó en casi todos los temas de diseño junto con Interactive Design, el estudio de desarrollo en el que tenía total confianza, ya que había trabajado con ellos durante su tiempo en Activision en juegos como Power Drift, el estudio que muy poco tiempo después se convertiría en Sega Interactive. Le encantaba este estudio, quería colaborar con ellos porque sus jefes habían hecho todo lo posible para que no hubiera guerra de egos en el equipo y que todos pudieran tener un impacto directo en el juego. Según Michael, esto era muy raro de ver. Rick tenía una visión bastante clara del personaje, ya que Green Dog era él, era la verdadera encarnación de Green Dog. A partir de este personaje tuvo que crear un mundo en el que vivían, y Latham se inspiró en las islas del Caribe, por dos razones. En primer lugar, porque no había muchos juegos que usaran las leyendas y folclore de estas islas, y en segundo lugar, porque esta parte del mundo tiene bastante energía, llena de colores, alegría y música. La mecánica del juego está inspirada en Pitfall, en el Pitfall de 1982 de Activision. Latham siente un profundo respeto por este título. Si os fijáis, las lianas y en las trampas en el medio de la jungla, el aspecto tiene similitudes con Green Dog si prestáis atención. Comentar también que no se pudieron implementar partes de surf en el juego por las limitaciones del cartucho. El apartado sonoro fue creado por Paul Gadbois, un músico que trabajó mucho con el estudio, quien se encargó de la excelente banda sonora. La música que compuso es muy original y completamente acorde con el universo representado. Para lograr ese resultado, Paul se inspiró en un estilo musical originario de Trinidad y Tobago, llamado Calypso. Esta música, basada en ritmos muy pegadizos, funciona maravillosamente con el mundo en el que se desarrolla la aventura. Según palabras de Michael, las expectativas de Sega para las ventas de Green Dog eran bastante bajas porque la mayoría de gente solo sabían una cosa sobre el proyecto, sabían que era una adaptación de un juego de mesa que nadie conocía. Entonces, incluso si el juego no fuera un gran éxito, las ventas fueron mucho mejores de lo esperado. Según dijo Michael, los análisis fueron bastante positivos en la época, destacando como puntos fuertes del título los gráficos y la música. Algunas personas también encontraron el juego un poco difícil a veces. Curiosamente, una de las quejas que a menudo le sugerían sobre el juego fue que la gente no entendía por qué el héroe no tenía cara. También hubo mucha gente que confundió el diseño del cabello rubio despeinado de Green Dog con un sombrero de paja. El juego tardó aproximadamente un año en desarrollarse y los 3 primeros meses se dedicaron a prototipos. Para terminar, decir que con el tiempo todos los tratos e ideas que tenía Rick Green para el personaje se desvanecieron. Según Michael, tiempo después de la salida de Green Dog, recuerda que Rick le contactó para averiguar si Sega quería adquirir todos los derechos de Green Dog, pero Sega rechazó la oferta porque ya tenía muchos juegos con licencia y proyectos originales en desarrollo en ese momento. Además que Latham estaba bastante ocupado como para pensar en un hipotético Green Dog 2. Lamentablemente, Rick Green falleció unos años más tarde, pero dejó este juego para recordarlo. Hablando ya de su apartado jugable, Green Dog es un juego de plataformas tradicional en 2 dimensiones. La historia nos cuenta que un día, mientras surfea en el mar Caribe frente a las costas de la isla de Granada, Green Dog es derribado de su tabla de surf por la ola más grande que jamás haya visto, y cae inconsciente en el mar. Cuando despierta en la playa, al parecer se encuentra en otra dimensión onírica del mundo, con un colgante de oro aparentemente mágico y misterioso atado al cuello. Es incapaz de quitárselo. Una hermosa mujer de preciosa melena rubia, vestida con un bikini rojo, aparece y le explica a Green Dog que el colgante es de origen azteca y que lleva consigo una terrible maldición. Condena al portador a ser atacado por animales y criaturas primitivas como, por ejemplo, cangrejos, estrellas de mar, pirañas, pájaros, ranas, murciélagos, turistas e incluso habitantes de la isla. Y lo peor de todo esto es que no podrá hacer surf. La única manera de que Green Dog pueda levantar la maldición es viajar a una perdida civilización azteca y localizar 6 piezas de un tesoro sagrado azteca que fueron distribuidos por las islas del Caribe, para que las piezas puedan reunirse de nuevo y de esta manera romper la maldición. Solo hay un problema, y es que nadie sabe dónde están exactamente esas piezas del tesoro, por lo que deberemos ir a las islas de Granada, Jamaica, Curazao, Mustique, Saba y finalmente San Vicente. Mientras buscamos las piezas aztecas que rompan la maldición, disfrutaremos de una gran cantidad de pantallas en las que la variedad de situaciones es notable, con un gran sentido del humor en muchas de sus situaciones.
vehículos tan ingeniosos como ridículos y sobre todo un aire de buen rollo que destila por todos los poros este cartucho. La búsqueda de Grimlock llevará a nuestro héroe alrededor de 20 niveles ubicados en una amplia variedad de entornos que van desde una jungla, una playa soleada, parques de skate, cuevas e incluso el fondo del mar, mientras pasamos por los templos aztecas. Esto también es lo primero que te sorprende cuando intentas probar este título, la diversidad de los lugares y la belleza del juego, que colocan a Grimlock entre los juegos más hermosos de la consola lanzados en ese tiempo. A lo largo de la aventura, el jugador debe abrirse paso a través de estos espléndidos entornos mientras evita las trampas y enemigos esparcidos aquí y allá. Para defenderse, Grimlock tiene a su disposición un frisbee que le permite repeler a los enemigos que se arrojan sobre él. Además, nuestro surfista encontrará a medida que avanza poderes especiales que se pueden activar cuando lo considere necesario. Esto le dará al héroe algunas habilidades especiales que encontraremos en objetos, entre los que se encuentran por ejemplo latas de refresco, que rellenan la barra de vida o diferentes objetos con los que podemos realizar acciones distintas, como relojes para detener a los enemigos o paraguas para caer suavemente. Son tan efectivos como limitados en el tiempo. Hasta el final de cada nivel, básicamente deberemos emplear todas sus habilidades, que básicamente son saltar y disparar a sus enemigos, aunque puede también hacer algunas acciones más, como agarrarse a cuerdas, descender utilizando pájaros, subirse sobre tortugas o subir escaleras. El juego cuenta con fases muy variadas, empezando por fases de plataformas puras, donde habrá que saltar con mucho cuidado esquivando todo lo que se cruza en nuestro camino, ya que la mayoría de niveles son muy lineales, pero otros se basan más en un diseño de nivel más tortuoso, sobre todo los niveles ubicados en los templos aztecas. Algunos son más laberínticos. Por si no fuera poco, de forma regular el juego ofrecerá al jugador otro tipo de jugabilidad, diferentes fases donde tendremos que deslizarnos ya sea en patines o en un monopatín de skate. Durante estas etapas deberemos evitar paredes y pisos cubiertos de pinchos, gracias a las rampas que le permiten saltar sobre obstáculos. Además, al final de cada una de las islas que cruzará, Grimlock viajará en su helicóptero a pedales para llegar al próximo destino, mientras evita las aves y los peces voladores que pululan sobre el mar. Estas secuencias de helicóptero tienen el mérito de hacer pausas muy claras sobre los niveles de plataformas puras. Por lo tanto, al variar de frecuencia los tipos de juego, Grimlock ofrece una aventura cuyo ritmo general es muy agradable de seguir. Eso sí, su ritmo es bastante lento, más bien es un juego bastante pausado para disfrutar de los entornos, donde la dificultad es bastante alta y sus controles son algo delicados e imprecisos, sobre todo en las fases que vas montado sobre el monopatín. Pero lo bueno es que la barra de vida de Grimlock es bastante permisiva y podemos recibir bastantes golpes antes de morir. El apartado técnico es muy bueno, el sprite de Grimlock está bien diseñado, es simpático y cuentan con muy buenas animaciones, con mucho humor, y el resto de personajes también están bien definidos y animados, pareciendo casi dibujos animados. Los escenarios son variados y cargados de detalles, además de que el nivel de ambientación es realmente alto. Es un juego muy refrescante, todo es un espectáculo para la vista pero también para el oído, porque cuentan con melodías playeras que se ajustan muy bien al tipo de juego y a cada uno de los niveles. En general el juego me ha gustado mucho, he tenido que morir muchas veces para dominarlo y poder terminarlo. Lo jugué con mi amigo David Caldés paralelamente al mismo tiempo y lo pasamos en grande, fue una gran noche de vicio. He de reconocer que nunca había jugado a este Grimlock, por lo que fue un descubrimiento para mí y me dejó con muy buenas sensaciones. Aunque siendo realista, creo que si se hubiera hecho un poco más accesible el control y se hubiera bajado un poco la dificultad, sobre todo los niveles de skate, el juego mejoraría considerablemente. Lamentablemente, esta fue una mascota olvidada para Sega, porque no vendió demasiado. Como curiosidad, llegó a salir otro juego de Grimlock en Game Gear, pero no hablaré de esta versión ya que sería entonces un vídeo enorme. En definitiva, os animo a que probéis este juego si os gustan las plataformas clásicos. Grimlock tiene elementos que lo hacen diferente a otros juegos aparecidos en Mega Drive, lo que puede resultar interesante. Además, que su diseño mola bastante, ¿no creéis? Tras Grimlock, a Michael Lathan le irían saliendo más proyectos. En ese mismo año 92 se atrevería a hacer un juego de Disney para Sega Mega Drive, trabajando como diseñador y productor al mismo tiempo. El juego al que me refiero es el TaleSpin. TaleSpin sale en noviembre del año 92 en los Estados Unidos.
En este juego, LATAM volvería a coincidir con Interactive Design, su estudio de confianza, haciendo dos versiones de Tailspin, una en Mega Drive y la otra sería para Game Gear, aunque solo hablaré de la versión de Mega Drive. Este proyecto sería el último juego donde el estudio de los Nakamoto llevaría el nombre de Interactive Design, ya que en esa época Sega América estaba creando sus propios estudios internos, pero también empezó a contratar estudios de terceros para hacer juegos para su hardware, firmando acuerdos de exclusividad como el que firmó por ejemplo con Blue Sky por aquellos años. Interactive Design era una de esas compañías las cuales Sega consideraba fiables, tenían muy buena reputación, trabajaban bastante bien haciendo juegos bastante sólidos, encima podían programar juegos desde su escritorio de su sala de estar. Hay que recordar que esta compañía operaba desde una casa en los suburbios de Diamond's Bar. Los Nakamoto por aquellos tiempos estaban buscando vender su empresa a un editor de juegos más grande, a modo de que pudieran crecer. Hablaron con los principales editores, como por ejemplo Electronic Arts, pero finalmente acabó optando por Sega. El resultado de esto fue que cambió su nombre corporativo de Interactive Design a Sega Interactive a finales del año 92. Seguirían colaborando con Michael Latham, mientras que Rob Nakamoto se quedó como director general de la compañía, respondiendo directamente ante Joe Miller. Sin adelantar los juegos que harían más adelante, solo os diré que durante los siguientes 4 años el estudio creció a más de 65 empleados, generando ingresos superiores a los 250 millones de dólares. Casi nada. En Tailspin, Latham coincidirá de nuevo con el programador Robert Morgan y Paul Boyce, que volvería a hacer las labores de compositor, el cual sería el especialista en hacer bandas sonoras de Sega Interactive. Siempre estaba acompañado por David Delia, otro ex empleado de Sega, aunque este último solía hacer más bien los efectos de sonido de los juegos. La banda sonora de este Tailspin es bastante buena, y yo diría que es el punto fuerte del título. Por si no lo sabías, este cartucho está inspirado en una serie del mismo nombre, Tailspin o Aventureros del Aire aquí en España. Es una serie de animación norteamericana producida por The Walt Disney Company, transmitida en 1990 como parte del bloque de programación infantil de Disney Afternoon, con personajes adaptados del libro de la selva. En particular Baloo, el piloto héroe de la serie. Parece ser que el otro oso más joven llamado Kid fue el sustituto de Mowgli. La serie tuvo 65 episodios y aquí en España fue emitida dentro del programa infantil Club Disney, en la 1 de la televisión española. La serie se centra en las aventuras del oso Baloo, cuyo negocio era la carga aérea de mercancías, llamado Servicio Aéreo de Baloo, que fue comprado por Rebecca Cunningham, porque el negocio tenía facturas pendientes con el banco, y lo renombra Vuelos de Altura. Además, un chico huérfano y ex pirata aéreo llamado Kid Novarrón conoce a Baloo y se convierte en su amigo, y a partir de entonces es navegante. Juntos son la tripulación del único avión llamado Sea Duck de la empresa Vuelos de Altura. Hablando ya del juego, Tailspin es un clásico plataforma en 2 dimensiones con momentos de juegos de disparo. La historia del juego nos cuenta que la compañía aérea de Baloo no iba precisamente viento en popa, no había recibido la visita de un solo cliente en varios meses, y de seguir así las cosas tendría que cerrar como deseaba el malvado y corrupto Serekam, amo y señor del resto de las líneas aéreas de Patolandia. Su objetivo era hacerse dueño del negocio montado por Baloo y Becky, y así monopolizar totalmente el mercado. La posible salvación llegó cuando leyeron en el periódico la noticia de que el alcalde ponía en concurso un contrato de por vida para hacerse con exclusiva de las líneas aéreas de la ciudad. El contrato correspondería a quien recogiera 10 cargamentos situados en distintos lugares del mundo en el menor tiempo posible. La línea aérea de Serekam fue la primera en hacer el recorrido y acabó con éxito en tan solo 7 días. Esta es la marca a batir por Baloo y Kid a bordo de su viejo hidroavión. Pero la cuestión no va a resultar sencilla. Khan, dejando bien claro que es un supervillano de los de antes de la guerra, ha contratado los servicios de Don Carnacio y sus piratas del aire para dar problemas a los 2 osos. Así que tendrán que luchar desde tierra, mar y aire contra todo tipo de peligros, como las fieras de la selva o unos crustáceos con mucho mal genio, armados tan solo con una destructiva raqueta de ping-pong. Finalmente, si logran concluir con éxito el viaje, habrán de enfrentarse en el aeropuerto a los secuaces de Don en una lucha sin cuartel. Con su destreza y habilidad y la potencia de salto, se enfrentarán a la aventura más atractiva y osada de cuantas han vivido. El futuro de la compañía dependerá de ellos. Nada más empezar podrás elegir a Kid o a Baloo en el modo de juego para un jugador. También es posible jugar al modo 2 jugadores en el que un jugador es Kid y el otro es Baloo. El objetivo del juego es pasar por los 10 niveles recogiendo al menos 10 cajas de carga. Tendremos un tiempo límite de 7 días. El juego está dividido en 3 tipos de fases. En las etapas de juego de aventura, cada nivel se basa en lugares famosos de todo el mundo, tales como Nueva York, San Francisco, Italia, Egipto, la India o Grecia. Todos los niveles tienen sus diferentes temáticas y ambientaciones. En ellos pues encontraremos mucho plataformeo con bastantes saltos. Incluso alguna vez tendremos que apilar cajas para llegar a lugares a diferentes alturas. Algunos niveles resultan bastante laberínticos, donde será fácil perdernos en las zonas de agua, donde deberemos esquivar todo tipo de enemigos, tales como serpientes, piratas aéreos que no paran de dispararnos, pájaros o unos cangrejos y ratas bastante molestos. Al acabar todos estos niveles se abre la oficina de aduana y allí lucharás siempre contra uno de los secuaces de Serekam.
Estas batallas no suelen ser difíciles, pues tienen unos patrones bastante sencillos. El problema del juego reside en las etapas que vendrán a continuación. Os explico que dependiendo de quién elijas, el juego puede variar. Hay pros y contras con ambos personajes. Elegir a Baloo significa que te puedes quedar atascado con su arma de corto alcance, aunque es más poderosa, es una pelota de pádel, mientras que Kid tiene un tirachinas que te permite hacer ataques con largo alcance, ya que el proyectil no está conectado con el arma. Kid también puede saltar más alto y entrar en espacios en el que el Granos Azul no puede. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser Baloo? Pues la respuesta llega tan pronto como alcanzas las etapas de vuelo del juego. Unas fases tipo shooter donde Kid estará montado en una especie de tabla de skate con una cuerda atada que te conecta a ti y al avión. Esto está bien si estás jugando al juego en modo 2 jugadores y tu amigo es un buen piloto, pero en el juego en solitario... El SeaDAG está configurado en piloto automático y para colmo la computadora que vuela el avión parece suicida y funcionará haciendo maniobras de vuelo de lo más arriesgadas y locas, que hacen que el pobre Kid vuele directamente contra los aviones enemigos, un total sinsentido. Esto hace que los niveles de vuelo sean innecesariamente difíciles. Por este detalle importante, lo más probable es que quieras jugar con Baloo, ya que en estas etapas sí puedes controlar el SeaDAG, haciendo que las etapas sean relativamente fáciles y divertidas. Sinceramente es mucho más agradable y divertido jugar como Kid, pero simplemente pues no podías controlar el avión con él, entonces esto lastra el juego, porque Baloo es más lento y torpe, siendo más difícil de apuntar a la hora de atacar a los enemigos. Por lo que la única solución para arreglar esto es conseguir jugar a 2 jugadores al mismo tiempo. El juego se vuelve muchísimo más divertido y se vuelve mucho más fácil, porque puedes hacer movimientos especiales cuando juegas con los dos. Incluso puedes hacer que Kid monte a cuestas sobre los hombros de Baloo. De lo contrario, creo que TaleSpin es un juego bastante más flojo para un jugador, ya que no ofrece nada especial o diferente a otros juegos. Más si lo comparamos con otros de Disney aparecidos en Mega Drive, ¿no? En este modo en solitario no es un juego que te den ganas de jugar una y otra vez. Te puedes cansar bastante rápido. Este es el principal error de este juego, que creo, después de analizarlo detalladamente y viendo incluso los indicadores de ambos personajes, ¿no?, que aparecen todo el rato en pantalla, que está claramente diseñado para la experiencia de los jugadores. Los gráficos no están mal sin ser los más detallados, aunque claro, después de aquel año 92 la Mega Drive evolucionó muchísimo más y queda un poco atrás con respecto a otros juegos de Disney. Tanto Baloo, Kid y el SeaDAG se parecen a sus contrapartes de los dibujos animados. Cada nivel es único y colorido, siendo algunos niveles bastante bonitos. Las canciones de los lugares exóticos, así como los diferentes sonidos de los elementos, serán recordados mucho después de que hayas terminado de jugar. La música que acompaña a todo el juego es muy ligera y divertida. Para mí, la parte más destacada de este juego, sin lugar a dudas. En definitiva, desde mi punto de vista, el juego tiene algunos errores que quizás si era un juego destinado a un público infantil basado en una serie de televisión, se equivocaron. Pudo destruir alguna infancia, ya que se hace bastante complicado avanzar, sobre todo en las secciones de vuelo. Un poco de menos dificultad hubiera venido de perlas a este juego y tendríamos quizás un mejor recuerdo de él. Aún así estoy seguro de que habrá gente que disfrute jugando este TaleSpin. Tras TaleSpin, a Michael Lathan le sería asignado otro proyecto, sobre una película que estoy seguro de que muchos de vosotros habréis visto en vuestra infancia. Salieron 1000 versiones de este juego basados en el film, para muchas consolas, teniendo todos ellos fama de juegos muy malos y mediocres. Ahora descubriréis si el juego de Michael Lathan estaba entre esos juegos que habría que borrar de nuestra memoria, o si por el contrario se salva del Olimpo de los juegos que nunca debieron existir. El juego es el famoso Solo en Casa. Solo en Casa 1 sale en diciembre del año 1992 en los Estados Unidos. Como ya sabéis, Solo en Casa o Mi Pobre Angelito en Latinoamérica es una película estadounidense de 1990, escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin. La cinta relata la historia de un niño de 8 años que debe defender su casa de 2 ladrones, tras haberse quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad. En un momento se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos. Estuvo nominada a varios premios, siendo aclamada como el mejor clásico navideño de la historia. Evidentemente, un éxito de tal magnitud no podía quedarse en un videojuego, así que esta misión se la encargaron al señor Lathan. Aquí coincidiría con Brian Alan Rice, el programador de Tom the Fat Man, y de nuevo con su mejor amigo Tony Van. Para Michael, este juego no fue el mejor en cuanto a calidad, pero aún así adora este proyecto porque al parecer fue muy divertido y le dio la oportunidad de conocer a John Hughes, el director de Solo en Casa, el cual es su héroe personal, su ídolo, y al parecer pudo pasar un día entero con él en Chicago. Fue algo increíble, haciendo el diseño, hablando de las películas de las que era fanático y con las que Lathan había crecido, como por ejemplo The Breakfast Club, conocida en castellano como Club de los Cinco.
Para el que no lo conozca, John Hughes fue un director de cine, productor y guionista estadounidense. Dirigió, escribió y produjo varias de las películas más taquilleras de los años 80 y 90, como por ejemplo Todo en un día, La pequeña pícora, la saga de Solo en casa, Beethoven o 101 dálmatas, entre otras. Y debido a este proyecto, Latham tuvo la oportunidad de cumplir ese deseo. Latham también se siente tremendamente orgulloso de que la estrella de la televisión, Felicia Day, jugara su juego de Solo en casa. Ella es una actriz, escritora y productora de series bastante famosa en los Estados Unidos. Hizo por ejemplo The Guild, un programa basado en su vida como jugadora. También escribió y protagonizó The Dragon Age Redemption y también es conocida por interpretar a Violet en Buffy Cazavampiros, entre muchas otras cosas. Felicia Day tiene un show donde juega con su hermano videojuegos y en un especial de Navidad hizo un análisis de este Solo en casa. Al parecer suele jugar a juegos antiguos y hace bromas sobre ello. Para Michael Latham esto fue una de las cosas más brillantes de su carrera, que eligieran su juego, bromearan y se lo pasaran en grande jugándolo. Desde aquí os recomiendo que busquéis este especial porque es realmente divertido. Por último, Michael Latham tiene el honor de que el propio Macaulay Culkin jugara su juego, en un especial hecho por The Angry Video Games Nerd, el nerd furioso de los videojuegos, el cual es el personaje principal y el nombre de una serie de reseñas humorísticas sobre videojuegos difundidas a través de vídeos por internet hechas por James Roll. Como toda película exitosa, Solo en casa tuvo una gran cantidad de adaptaciones al mundo de los videojuegos, y las dos primeras películas tuvieron adaptaciones en gran parte de las plataformas de videojuegos de la época. Macaulay Culkin, el joven que interpreta al protagonista Kevin McAllister en el film, jugó a los diferentes videojuegos que hay basados en las películas, en una visita a la casa de James Roll, donde se hacía pasar por repartidor de pizza. Juntos se encargaron de demostrar que la gran parte de juegos simplemente apestan, son basura y no tienen nada que ver con la película. Curiosamente, el juego realizado por Michael Latham, la versión de Mega Drive, es el único que se salva de la quema. Aquí os dejo un breve fragmento de su divertido análisis, subtitulado. El vídeo os lo recomiendo, cuando lo vi no paré de reír. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Let it out. Go for the nerd rant. Super Nintendo games suck. I mean, I thought at least one of them would be good. They besmirched my good name. I don't think I'll ever live this down. The holding is back on. Okay. Don't worry, Mac. We'll find one that's good. I promise. Because next up, Home Alone on Sega Genesis. Oh, God. The game has you going around the neighborhood as Kevin on a rocket sled or something. You go to different houses and lay traps for the wet bandits. Yeah, torch them! The traps thing, that's from the movie. Also, you can find items to create weapons, kind of like a crafting system. Pretty ambitious for a Sega game. There's 5 different houses to protect. There's this old house with breaking floors. Holy shit! Kevin just fell through 2 floors of that house, and he's totally fine. Alright, he's pretty badass. Some of the houses have their own hazards. In the mansion, there's a crazy spider that attacks anyone who gets near it. Hey, it's Buzz's tarantula. Just like the movie! So there's this house with this asshole cat that claws the fuck out of Kevin, a futuristic house with robots, and a haunted house with a ghost. They'll attack Kevin if he gets near, but they'll also fuck up the wet bandits too. So pretty much all you have to do is fuck up the wet bandits enough before they loot the whole house. You do this by filling up the pain meter by getting them to step on traps or shooting them. Save all the houses and the police will come and take them away. And that's the Genesis version. My conclusion with this one is that it's a little cartoony, takes some liberties here and there, but overall, it's not too bad. So you see, Mac, there's hope. Hablando ya del apartado jugable, este Solo en casa se aleja bastante de la historia de la película, no es fiel en cuanto al argumento, aunque mantiene el planteamiento de defender la casa de los ladrones, llevando esta fórmula un poco más allá. Tiene la fama de ser un juego algo flojo y malillo, pero como todo es subjetivo y para gustos hay colores, a mí me resulta muy original y divertido. Estos días me lo he jugado repetidas veces y mi conclusión es que es uno de esos juegos que no se puede decir que sean buenos o rocen la excelencia, porque es evidente que no, pero que enganchan una barbaridad, porque tiene un sistema de juego que lo hace bastante estratégico y te dan ganas de repetir una y otra vez hasta dominarlo. El objetivo del juego es proteger una serie de casas, hasta 5, de muy diversas temáticas y diseños, como por ejemplo una casa vieja, una casa country, una casa moderna, una casa colonial y una mansión. Todas ellas deberemos defenderlas de 2 ladrones que acechan por el barrio. En la película estaban interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Aquí veremos que los diseños son bastante parecidos. En cada partida deberemos aguantar el asalto de los ladrones, evitando que roben todas las casas antes de que llegue la policía, en un tiempo que depende del nivel de dificultad escogido. En el nivel de dificultad fácil deberemos aguantar 20 minutos, mientras que en el nivel difícil deberemos aguantar 40 minutos. Cosa nada fácil en este último, ya que los ladrones irán mucho más rápido. Para ir de una casa a otra accederemos a un área central, una zona exterior, una especie de barrio residencial,
todo lleno de nieve con vista cenital, en el que tendremos que controlar a Kevin, el protagonista de la película, que viaja en trineo, el cual incluso tiene un turbo. Es importante en esta zona exterior ir buscando todo tipo de objetos con nuestro trineo motorizado, entre arbustos y muñecos de nieve, e ir vigilando persistentemente los movimientos de una sospechosa furgoneta que merodea por el barrio. Una vez entremos en una casa de las 5, con el fin de protegerla, la perspectiva cambiará a lateral, para convertirse en una especie de plataforma bastante curioso. Nuestra misión será entorpecer el camino de los dos ladrones a los objetos de valor de la casa, y evitar que desactiven una especie de alarma. Para eso necesitamos preparar una serie de trampas, cosa que solo podemos hacer mientras los ladrones no hayan entrado en la casa. Si es así, nos aparecerá un menú donde aparecerá un plano de la vivienda. En ella podemos colocar de forma limitada, por ejemplo, hielo, grasa, chinchetas, canicas, pegamento o juguetes para entorpecer el objetivo de los cacos. Dentro de las viviendas podemos encontrar todo tipo de objetos. A menudo necesitaremos obtener algunos que están en diferentes alturas, por lo que es habitual tener que rebotar sobre camas y sofás. Para acceder a algunos incluso necesitaremos la ayuda de neumáticos con el fin de saltar más alto. Esta recolección es importantísima, ya que nos sirve para fabricar armamento. Generaremos potentes armas tecnológicas con objetos de mierda, armas puro estilo MacGyver. Se parte de una serie de materias primas, pegamento, nieve, bombillas, carbón, que sirven de munición para una serie de armas como rifles, bazocas o arcos, generando así diversos tipos de armas. Lo más entretenido es combinar los diferentes objetos, ya que son de diferente tipo, como por ejemplo plataformas, operadores y municiones, los cuales se dividen por colores. Existen miles de combinaciones para hacer diferentes armas, las cuales podremos usar en contra de los ladrones, pero estas tienen un uso limitado, por lo que deberemos tener bastante arsenal de ellas, ya que estas armas sumadas a las trampas nos servirán para espantar a los ladrones. Tendremos que evitar que una barra llamada Loot, que aparece en la zona superior de la pantalla, llegue a su tope, lo que significará que la casa ha sido íntegramente robada. También existe una barra llamada Pain, que solo aparecerá si estamos justo en la casa que están intentando robar los ladrones en ese momento. Ella te indica la vitalidad de los ladrones. Cuando dicha barra alcanza su tope, los ladrones abandonan la casa y se considera que hemos salvado esa casa. Pero luego deberemos seguir la furgoneta para intentar salvar otra casa. Si alguno de los bandidos termina capturando a Kevin, lo colgarán de la pared mientras continúan robando la casa. Pero puede moverse y caerse de la pared para continuar defendiendo la casa. Si evitamos que al menos no roben una de las 5 casas durante ese periodo de tiempo, habremos completado el juego. Por lo que el principal pero es su duración, que no llega a la hora de juego, aunque ya os aviso que en su elevada dificultad no será nada sencillo terminarlo. El apartado técnico está decente, gráficamente no es nada del otro mundo, pero tampoco es que sea malo en ese aspecto, y tanto los escenarios exteriores que representan un paisaje invernal como el interior de las casas son bastante detallados y variados, con una buena ambientación. Las melodías son meros acompañamientos musicales, pero se dejan oír, igual que los efectos sonoros que suenan con nuestras acciones. Tiene una mecánica bastante original y divertida, pese a que el juego podía estar mejor, entretiene, que es el fin máximo de jugar videojuegos. Tras esto, ahora toca un momento muy especial en el vídeo, el motivo por el cual he tenido ganas de hacerlo. Pero primero tengo que aclarar un asunto, y es que por aquellos primeros años de la década de los 90 empezó una profunda reestructuración en Sega debido a la expansión con la llegada de Tom Kalinske, aunque hablaremos detenidamente más de este asunto tras su siguiente proyecto. Por ahora solo diré que Michael Lathan antes del siguiente proyecto pasaría de ser un productor más dentro de la compañía a convertirse en productor ejecutivo, por ende su notoriedad aumentaba dentro de Sega, al igual que sus responsabilidades, convirtiéndose en una de las personas más importantes dentro de Sega América. En el siguiente proyecto empezaría a tener un doble papel. Esto era algo nuevo que no se había hecho hasta ese momento. Ser productor ejecutivo del juego significaba que gestionaba el equipo de desarrollo y trabajaba con grupos clave en Sega, como marketing, finanzas, ventas, etc. Todo ello para asegurar que el juego tuviera un lanzamiento exitoso y al mismo tiempo hacer todo el arte del juego por completo, algo nada sencillo, y creedme si lo hizo bien, porque ahora vamos a hablar del juego de su vida, donde dejó toda su alma y corazón para hacer el diseño, el juego que llevó a Lathan a la altura de leyenda, uno de los únicos juegos que pudo hacer sombra a Sonic el Erizo, mirarlo cara a cara en América y Europa en cuanto a ventas, uno de los videojuegos más vendidos de Sega Mega Drive, un producto 100% americano, del cual es totalmente injusto, ilógico e incomprensible que no se hable más de él hoy en día. El juego es el magnífico Eternal Champions. So you pretty much know what to expect from Eternal Champions, huh? Well, maybe not. You see, it has these 9 huge warriors. And they've got more ways than ever to kick your butt. You may never look at other fighting games the same way. Eternal Champions, only on Sega Genesis. Whoa.
Eternal Champion sale en diciembre del año 1993 en los Estados Unidos. En Europa, más concretamente en España, llegaría a las tiendas el 16 de enero de 1994. Todo comienza cuando Sega decide que tenía que expandir los juegos de lucha tipo Street of Rage a un estilo más Street Fighter 2 y se plantean hacer un diseño original de un juego de lucha realizado íntegramente en América, cosa que no iba a ser nada sencilla, ya que cronológicamente tendría que competir contra éxitos de arcade de gigantes como Mortal Kombat o Street Fighter 2 en la misma Sega Mega Drive, y nadie creía que una compañía estadounidense pudiera hacer un juego de lucha. La idea inicial de este juego de lucha para Mega Drive en un primer momento iba a ser muy diferente, y no tiene nada que ver con el producto final, ya que iba a estar protagonizado por tipos superheroicos con un gran sentido del humor y con la ayuda de unos enanos, incluso iba a tener minijuegos para entrenar dos personajes. El productor original del juego era Scott Bierfield, el cual fue un exproductor de Sega América que estuvo en la compañía entre el año 1990 y 1993, con más antigüedad que Michael Latham. En Sega, Scott supervisó algunos de los títulos más vendidos de la compañía, como por ejemplo Toei Jan and Earl o Joe Montana. Era un gran amante de los juegos de lucha, en especial le encantaba Street of Rage. Y es justo en ese momento cuando aparece la máquina de Street Fighter 2 que tanto he comentado en Sega, para que Scott pudiera practicar a modo de aprender del juego. Sin embargo, había alguien oculto en la sombra, el cual era un auténtico campeón, el señor Michael Latham. Muchos se sorprendieron ya que muchos desconocían su pasado en juegos de lucha, practicando años antes con la máquina original del Street Fighter o creando tonos de Fatman. No era raro cada día verlo humillar, frustrar y destrozar a todos los que trabajaban en Sega, jugando a aquella máquina arcade, convirtiéndose en un absoluto campeón de la oficina. Digo esto de nuevo porque así comprenderéis el nivel que tenía este hombre jugando a juegos de lucha, lo que da explicación al nivel de dificultad tan alto que existe en Eternal Champion. Continuando con la historia, un día Michael Latham escuchó que Scott iba a dejar la compañía para ir a Electronic Arts. Todo lo que sabía en ese momento Latham es que estaba trabajando en un título de lucha que se llamaba Eternal Champion. Entonces Latham habló con Clyde Grossman, el jefe de producción en ese momento, y le dio el proyecto. Pero ¿qué pasaba? Clyde le dijo: tú te vas a convertir en productor ejecutivo ahora. No puedes hacer diseño de juegos. Normalmente los productores tenían equipos que ya tenían diseñadores, pero Latham quería diseñarlo por completo. Clyde se puso bastante cabreado y molesto con Latham. Le decía que solo podía hacer los temas de producción y de finanzas, que no se desviara y se ciñera a su trabajo. Pero Latham, digamos que era especial y consiguió su propósito. Así que Latham se puso a trabajar contra los deseos de Clyde Grossman, comenzó el diseño por completo, durante días y noches los 7 días de la semana. Tenéis que imaginaros la cara de Clyde cada vez que pasaba por donde estaba Latham trabajando, y lo veía todo el rato escribiendo en el ordenador sin parar, aunque hay que decir que la mayoría del diseño lo hizo por la noche. Clyde no sabía lo que le esperaba. Es importante comentar que Latham del guion original de Scott pudo conseguir dos cosas. Una de ellas era el nombre de Eternal Champion y otra el prototipo del boceto del personaje de Sado Yamamoto, ya que le dijeron que los podía usar. Así que todo lo demás salió de la mente de Michael Latham. Personalmente he tenido el honor de poder ver el proyecto original de Latham de Eternal Champion, el cual está fechado el 26 de noviembre de 1992. Este documento tiene la friolera de 464 páginas. Es una absoluta pasada, su lectura es fascinante. Solo puedo decir que tiene más guión que cualquier película que conozcáis, y no exagero. Lo curioso es que este proyecto tuvo unas 800 páginas, por lo que ha dicho Latham en diversas entrevistas, así que solo he podido ver la mitad. Pensad lo fuerte que es esto, porque normalmente los diseños de juegos por aquellos años tenían entre 10 y 30 páginas. Imaginaos la cara de Clyde Grossman cuando Latham dejó caer la carpeta gigante del diseño de Eternal Champion sobre su escritorio. Se mosqueó, pensó que Michael le estaba vacilando, que era una broma. Esto era algo impensable, su cara debió ser un poema. Así que contra todo pronóstico le dieron luz verde al proyecto, donde en cada página detalla todos los aspectos de lo que imaginaba que Eternal Champion debía ser. Él quería que el juego fuera algo más que simplemente la respuesta de Sega Street Fighter 2. Tenía que ir más allá de lo que Capcom había creado y presentar la siguiente evolución de juego de lucha. Latham considera que hay diferencias entre jugar contra otras personas en los salones arcade y jugar en solitario en tu casa. Llegó a la conclusión de que muchos de los que habían comprado Street Fighter 2 de la Super Nintendo estarían jugando solos la mayor parte del tiempo, y el modo multijugador ofrecía muy pocos incentivos para mejorar. No tenía sentido pues poner un mayor énfasis en ese modo, y decidió darle importancia al modo de un solo jugador. Él quería que el juego permitiera a los jugadores entrenar y practicar movimientos con el fin no solo de mejorar en Eternal Champion, sino en los juegos de lucha en general. Después de todo, un verdadero artista practica artes marciales para defenderse en todas las situaciones, no solo cuando se enfrentan en torneos. Quería ir un paso más allá de lo que hizo con Tom de Fatman, dar a Eternal Champion algo de profundidad, algo diferente, ya que los juegos de lucha en ese momento fueron tomados o emulados desde una experiencia arcade, ya que carecían de una gran historia y desarrollo de personajes. También sintió que los juegos de lucha deberían basarse en movimientos y estilos de artes marciales reales. Michael Latham era un apasionado de las artes marciales desde que era muy pequeño. Él eligió todas las artes marciales y diseñó todos los movimientos que usan los personajes. Cuando comenzó a diseñar en Eternal Champion, compró todos los libros y vídeos
sobre artes marciales que pudo encontrar. A medida que investigaba más, comenzó a descubrir que había muchos estilos diferentes. Luego comenzó a elegir los más extraños, pero tenía que asegurarse de que todos los estilos fueran algo compatible. Para hacer realidad esta visión, LATAM volvió a trabajar con la división de Sega Interactive, su equipo de confianza, y optó por un equipo de artistas y programadores que podrían llevar la complejidad de las artes marciales a los videojuegos. Entre ellos estaba el diseñador Eric Walbert, que sería la mano derecha de LATAM en este proyecto, y a partir de aquí, alguien muy importante en la saga. Él era un estudiante universitario que tenía un trabajo temporal como probador en Sega. Walbert se reunió con LATAM unos meses después de que comenzó las pruebas. Un día, al pasar por el cubículo de LATAM, se dio cuenta de que estaba cubierto de arte conceptual de los personajes del juego. LATAM tenía montones de vídeos de artes marciales de instrucciones esparcidos por todo el cubículo. Los personajes eran desconocidos para Walbert y se sorprendió mucho. LATAM le contó que eran para un juego nuevo de luchas que se iba a desarrollar en Sega Mega Drive. Walbert alucinó, ya que encima era un artista marcial de toda la vida, por lo que se ofreció a ayudar en su tiempo libre, y LATAM le hizo entrar como proveedor en la oficina de Diamond's Bar de Sega Interactive. Walbert era un artista marcial de toda la vida y un talentoso diseñador de juegos por derecho propio. Le puso cintas de vídeo de gente de Indonesia haciendo movimientos de artes marciales a las cámaras, ya que Walbert tenía su propio dojo y podía hacer cualquier movimiento, incluso patadas giratorias, por lo que era el hombre perfecto. El juego inicialmente iba a ser un cartucho de 16 megas, pero a medida que avanzaba el desarrollo el tamaño fue aumentando, llegando a los 24 megas. Eternal Champion fue el cartucho más grande en su momento, pero incluso con la memoria adicional había muchas características que se detallan en el documento de diseño que simplemente no podían incluirse, como por ejemplo dos de los personajes, Blast y Jingu, que se cortaron para este juego. Gran parte de la memoria del juego se dedicó a los propios personajes y a la complejidad de los diferentes estilos de lucha, ya que requerían grandes sprites y muchos cuadros de animación. La programación y el arte del juego fue terminado en 8 meses, que considerando el tamaño del juego fue muy corto su periodo de desarrollo. Para poder realizar esto tuvieron que alquilar 11 habitaciones de hotel, para que todo el equipo pudiera trabajar sin tener que irse a casa a descansar. Sega Interactive, que hizo el arte de los magníficos escenarios y la programación del juego, contribuyó con 22 personas al proyecto. También había 3 equipos de música que sumaron otras 13 personas, luego hubo 2 probadores principales, 6 probadores adicionales, 80 probadores de Sega, 4 personas de marketing, 10 artistas de guiones gráficos y muchos otros. Fue una gran obra para Sega América. Eternal Champion hizo su debut público en la demostración de la CES, la Feria de Electrónica de Consumo de 1993 en verano. La demo fue diseñada para añadir emoción y sorpresa a los competidores como Capcom o Acclaim. Aunque la falta de tiempo obligó al equipo a centrarse en la demo en solo 2 personajes, Larsen y Shadow. A pesar de ello, fue todo un éxito. Parecía confirmar las expectativas de Sega Interactive y de Sega América sobre el potencial de ventas de Eternal Champion. Había una gran expectación dentro de la empresa. Tras su liberación al mercado, Eternal Champion fue un gran éxito para Sega, vendiendo más de 1,8 millones de unidades. No solo estableció una nueva franquicia, sino que también demostró la capacidad de los desarrolladores occidentales para hacer un juego de lucha. Eternal Champion se convirtió en el juego más vendido de fabricación estadounidense hasta ese momento, recibiendo críticas muy positivas. Sega Pro le dio un 94, Sega Magazine y Game Player incluso puntuaciones más altas. Mean Machine Sega le dio un 97, resaltando los personajes y movimientos. En cuanto a LATAM, le encantó trabajar con un equipo que tenía tanta pasión y respeto mutuo. Es el juego sobre el que tiene más contacto con fans, le encanta su fanart, su fanfiction, se siente muy orgulloso pues tiene mecánicas en su sistema de lucha que son más complejas que la mayoría de juegos de hoy en día, y todo hecho a propósito. Para que os hagáis una idea, solo el 10% de los testers de Sega pudo terminar el juego. Todos los programadores principales eran expertos jugadores de lucha, de ahí su infernal dificultad. El personaje favorito de LATAM es Larsen, ya que fue el primer personaje que creó. Está inspirado en un tío de LATAM que era jefe de policía en el viejo Chicago. Además que tiene el estilo de lucha preferido de él, el estilo Mantis de Kung Fu. Los otros dos son Jita por su rapidez y acrobacias, muy parecida a Chun-Li de Street Fighter, y Xavier porque tiene movimientos especiales únicos. Antes de empezar a hablar de la historia, personajes, jugabilidad, comentar a modo de curiosidad que Scott Birfield, el primer desarrollador de juego, hizo una entrevista en Sega 16, donde le preguntan qué opina de Eternal Champion. Entre sus palabras dijo lo siguiente: que es un juego aburrido, que el arte no es bueno, que los controles son descuidados, que parecía que el juego fue desarrollado por personas que nunca habían jugado un juego de lucha en sus vidas. Sus palabras, como veis, reflejan un poco de resentimiento y envidia por haber cambiado su primer diseño, o quizás por el buen éxito que tuvo tras su marcha. Y aunque parezca extraño, pues tras leer esto pensé que no se caían bien, LATAM y él son amigos, pero Scott, según cuenta LATAM, tiene un carácter bastante especial. La historia de Eternal Champion nos cuenta que lo que está en juego es el futuro, un futuro lejano donde la humanidad ha ido al traste. Todo hubiera sido muy diferente de no haber sido por la muerte prematura de 9 individuos excepcionales procedentes de varias eras y lugares que estaban llamados a cambiar el curso de la historia. Pero no todo está perdido. Un ser omnisciente llamado el Campeón Eterno, viendo que su propósito de mantener el equilibrio cósmico se le complica de sobremanera debido al devenir de la raza humana, ha decidido usar sus poderes para traer el espíritu de estos individuos de entre los muertos y devolverles a la vida unos segundos antes de su fallecimiento, para que eviten su muerte prematura y corrijan la historia.
La letra pequeña de esto es que el campeón eterno solo tiene el poder para resucitar a una única persona, así que la decisión tiene que dilucidarse de la manera más obvia, con un torneo de lucha entre todos los afectados para que el último que quede en pie sea el agraciado en regresar a la vida y evitar el cataclismo. De este modo los 9 contendientes son trasladados al reino del campeón eterno, un lugar fuera del espacio y el tiempo, para que en localizaciones familiares de cada uno de ellos se enfrenten entre sí y se demuestre quién es el que tiene el derecho a volver a la vida. Así comienza el juego de Sega, en el que sin duda alguna lo mejor son las propias historias personales y los diseños de sus protagonistas, los cuales resumiré brevemente y ordenaré de futuro más lejano a pasado más remoto. Rax, un kickboxer profesional del año 2345 después de Cristo. En esta época las artes marciales están de capa caída, por lo que decide actualizarse con partes robóticas, convirtiéndose en un cyborg. Durante un torneo es desconectado por su propio manager cuando estaba a punto de asestar el golpe gracias a su rival. Su desconexión debido a un virus informático también provocó su muerte. Midnight, un brillante científico londinense que trabaja para la CIA. Era un maestro de Jeet Kune Do. Sus superiores le encargaron que crease un virus para contaminar las reservas de agua vietnamitas durante la Guerra Fría. En un accidente, él mismo fue expuesto al virus y se convirtió en un vampiro. Con el paso del tiempo, sus extremidades comenzaron a pudrirse y quedarse literalmente en los huesos. Fue asesinado en el año 2100 por un cazavampiro. Blade, un cazarrecompensas experto en el Kenpo del año 2030 después de Cristo, que fue enviado a una misión de búsqueda y captura de un científico chiflado que se sospechaba que estaba creando un virus letal. Una vez acorralado el científico, fue abatido a tiros por fuerzas gubernamentales, junto con el científico. Shadow, una ninja del año 1993 después de Cristo, experta en ninjutsu, después de enterarse de que si fracasa alguna misión su propio clan la matará, decide ponerse en contacto con la policía, pero esto terminó en tragedia. Fue arrojada al vacío desde el piso 101 de un rascacielos por otro miembro de su propio clan. Larsen, un gángster de Chicago de los años 20, experto en Kung Fu, habló con su jefe sobre su intención de dejar el negocio y estos le ofrecieron un último encargo antes de su retiro: llevar un paquete a un capo de la mafia en un hospital. Pero cuando llegó a la habitación que les dijeron y vio al jefe de policía de la ciudad, comprendió que el paquete era una bomba. Explotó justo antes de que pudiera arrojarla por la ventana, destruyendo una delantera del hospital y matando en el proceso a Larsen. Larsen tiene la peculiaridad de que se vestía como un detective privado de la época. Gita, una acróbata circense experta en Silat del año 1899 después de Cristo, murió trágicamente al caer al vacío mientras actuaba en el circo debido a que alguien cortó las cuerdas sobre las que hacía su número, además de que quitaron la red de seguridad. Xavier, un antiguo herrero del año 1692, experto en Aikido. Debido a su fracaso a la herrería, decidió probar con la alquimia cuando descubrió una fuente de energía ilimitada y decidió mostrárselo a sus vecinos en la aldea. Estos concluyeron que practicaba brujería. Fue quemado en la hoguera por hereje. Trident, un gladiador habitante de la Atlántida en el año 110 a.C., es un maestro de la capoeira. En una disputa contra los romanos, dominantes en aquella época de todo el mundo conocido, se decidió que el destino de los atlantes recayera en manos de Trident. En una disputa territorial contra los romanos, Trident perdió y fue herido mortalmente en un duelo 1 contra 1 contra el gladiador romano que le designaron, y los atlantes fueron desterrados y condenados a pasar el resto de sus días bajo las aguas. Slash, un cavernícola de aproximadamente 50.000 años antes de Cristo, experto en la fuerza bruta, aunque un poco más avispado que sus congéneres, pionero en su especie en métodos modernos y más efectivos de caza. Pronto fue suscitando envidia entre los ancianos de su tribu por su manera diferente de pensar. Esto provocó que fuera lapidado hasta morir. Eternal Champion, una especie de dios todopoderoso e inmortal, es el protector del balance universal. Aunque solo se acredita dentro del juego bajo agradecimiento especial, el veterano artista de cómics Ernie Chan creó gran parte de los diseños de personajes, ayudando a Latan con el arte del juego. También estuvo planeada una versión de Game Gear, pero jamás llegaría a la realidad, por una cuestión de tiempo. Además influyó que Sega Interactive estaba ocupada con otros proyectos, y a Michael darle el proyecto a otro equipo no le convencía nada. Consciente de las dificultades que tuvieron con las capacidades del cartucho en Sega Mega Drive, una hipotética versión de Game Gear hubiera sido muy pobre. Por si no lo sabíais, Eternal Champion originalmente se planteó como una trilogía, dividido en 3 partes. Hablaremos detalladamente de todo lo que sucedió con esta saga, incluso de los spin-offs, esté o no esté involucrado el señor Latam. La serie Eternal Champion se mostró en portadas de revistas, póster, anuncios por doquier. Esto es algo común hoy en día, pero bastante poco habitual entonces. Los planes de Sega para lanzar merchandising del juego se detallan en el documento de diseño. Se pensó que tendría gran potencial, donde se incluyen planes para lanzar cómics, líneas de camisas, sudaderas, mochilas, tazas, corbatas y relojes. La mayoría de estos proyectos murieron con la cancelación de la serie, pero algunos sí llegaron a ver la luz. Entre ellos, pues, una especie de batido llamado Surpi,
titulado Sega Eternal Champion Cherry. Estuvo disponible en las tiendas 7-Eleven de todos los Estados Unidos. Llegó en tazas con imágenes de los personajes y la parte interior de la taza contenía un tatuaje temporal. También hubo una promoción especial en julio de 1993 que apareció en MTV de la revista Electronics Gaming Monty, donde patrocinó torneos de Eternal Champion en los Estados Unidos, como parte de un programa de videojuegos. Sin embargo, el juego aún no se había completado, por lo que los participantes solo tenían la opción de elegir entre 4 personajes para jugar: Shadow, Rax, Larsen y Slash. Puffin Books lanzó 2 libros de juegos titulados Eternal Champion Adventure Game Book The Cyber Warriors y Eternal Champions Adventure Game Book 2 Citadel of Chaos. En los libros, el lector controla al campeón más nuevo y viaja a través del tiempo ayudando a los personajes del juego a luchar contra una inteligencia artificial megalomaníaca llamada Overlord. Ambos libros también fueron lanzados como álbumes de pegatinas por Panini en 1993. También Eternal Champion fue adaptada por Sonic the Comic, de la revista británica de Sega, en una revista independiente Eternal Champion Special, que presentó a los personajes principales y sirvió como una adaptación al juego. Los personajes también aparecieron en 2 historias en la serie principal de Sonic the Comic. Primero en Eternal Champion números 19 y 24 y luego en Larsen Revenge números 37 y 40, que trató con el ladrón profesional Larsen Tyler, que regresó a Chicago en la década de 1920 y trabajó con la ninja femenina Sadu Yamoto para derrotar al jefe del crimen que lo mató. Eternal Champion fue la única propiedad de Sega no relacionada con Sonic que recibió un número especial de Sonic Comic. Tuvo ilustraciones de John Howard y guiones de Michael Cook, los cuales llegaron a trabajar para Marvel. Por último, Sega Toys fabricó una máquina LCD llamada Eternal Champion Special Move Edition, bajo la supervisión de Michael Latham, el cual era un juego portátil de Tiger y parte de la serie de juegos Sega Tiger Electronics Pocket Arcade. Es básicamente una nueva y pequeña versión de Eternal Champion, incluye los 9 personajes y al campeón eterno como personaje jugable. Esta versión tiene 3 tipos diferentes de juego: 1 contra 1, 1 contra 3 y batalla de equipo. En Eternal Champion podremos jugar tanto con el mando de 3 botones como con el de 6, pero es bastante más recomendable emplear el segundo. Con solo 3 botones se puede jugar aceptablemente, pero tendremos que andar pulsando el botón Start para alternar los diferentes golpes, algo un poco molesto. También podríamos usar el Sega Activator. De hecho, este cartucho fue el segundo que se incluyó con el aparato en cuestión. Este es un complejo controlador en forma de anillo con infrarrojos en el que los jugadores se paraban, golpeaban y pateaban para que los personajes realizaran diferentes movimientos de combate. Fue uno de los pocos juegos que realmente reconoció el Activator y aprovechó la mayoría de las características de la unidad. El jugador que usa el Activator recibió la ventaja de recibir un 50% menos de daño e infligir un 50% de daño más que el jugador que usa un mando normal, algo bastante pobre que rompe el juego, todo hay que decirlo. Metiéndonos ya en el plano jugable, como en la mayoría de los juegos de lucha en 2D en Eternal Champion, los combates se resuelven al mejor de 3 rondas y con las clásicas barras de vitalidad, pero el juego trató de diferenciarse con características únicas, como un mayor énfasis en su historia, personajes extraídos de diferentes periodos de tiempo, proyectiles reflectantes, campos de fuerza, luchadores que portaban armas o, por ejemplo, un modo de entrenamiento donde los jugadores tenían que defenderse de las trampas robóticas, donde podremos configurar multitud de parámetros, como por ejemplo objetivos móviles y todo tipo de trampas. Esto es algo habitual en la actualidad, pero muy poco común en ese tiempo. Este modo de entrenamiento era muy necesario para aprender a jugar, ya que su nivelada de dificultad nos haría sufrir, sacando lo peor de nosotros mismos, aunque los mejores en este género podían ponerse a jugar y disfrutar directamente. Pero sin aprendizaje, nuestros rivales manejados por la consola barrerán el suelo con nosotros, incluso en el modo fácil. De ahí que mucha gente nada más jugarlo se frustre porque no gana un combate acostumbrado a juegos de lucha fáciles, abandone este cartucho, diga que está mal diseñado y directamente diga que el juego es una mierda. Que lo he oído muchas veces, sin captar la propuesta tan interesante que tiene. Me resultan tremendamente desagradable este tipo de argumentos vacíos. En el modo principal tendremos que superar 9 combates, cosa nada fácil, ya que cuando pierdes un simple combate, no tienes la oportunidad de continuarte de donde lo dejaste, sino que retrocederás 2 combates, algo que te dará muchos dolores de cabeza y te someterá a mucha presión. Si llegas al final tras sufrir de lo lindo, la pelea contra el Eternal Champion puede llegar a ser desquiciante, ya que tiene nada más y nada menos que 5 formas distintas. La primera es su forma base, y al acabar con él se transformará, ya que el campeón eterno usa estilos de lucha del dragón, tigre, halcón y tiburón, y gana temporalmente las extremidades de estas criaturas, cuando usa sus ataques. En su escenario podemos ver estas figuras representadas en las ventanas. Mientras tanto nosotros se nos restaura una pequeña parte de salud al vencer cada batalla, siendo un survival en toda regla.
Lo malo es que si perdemos obtendremos automáticamente el final malo del juego. Si completamos el juego se nos muestra lo que le sucedió al luchador que escogimos tras vencer al campeón eterno a modo de crédito. Todos los personajes, además de los movimientos clásicos de patadas y puñetazos, disponían de varios ataques especiales, más que el resto del juego, pero todos de ejecución similar mediante una carga manteniendo una dirección y una combinación de botones. Estas técnicas no pudieron usarse a discreción, sino que dependían de un indicador en forma de símbolo del yin y el yang, dividido en 4 fragmentos. La realización de técnicas especiales a lo loco menguaba el símbolo y con ello se reducía la fuerza de los ataques. Cuando este quedaba consumido, el personaje no podía ejecutar sus técnicas y además quedaba debilitado. Con esto, Sega quiso dar un toque de calma y de saber decidir cuál era el momento adecuado para pasar al ataque, pero incidió en la espectacularidad y dinamismo de sus combates. Este nivel de magia se subía golpeando al rival, bloqueando sus golpes, e incluso podíamos reducir el nivel de poder del rival mediante burlas personalizadas y únicas para cada personaje. Ahora bien, el problema viene en que la inteligencia artificial puede meternos magias y ataques especiales independientemente de si tienen la suficiente magia o poder acumulado, algo injusto y frustrante en niveles altos. Eso sí, en lo que no se cortó un pelo Eternal Champion fue en echar mano de los overkills, lo que se conoce comúnmente como fatality. Estos eran específicos de cada escenario para que el adversario de turno mordiera el polvo de una manera lo más brutal posible. Estos se realizaban asestando el golpe final a nuestro adversario en una determinada parte del escenario y con un determinado tipo de ataque. Era muy normal llevar años jugando al Eternal Champion y no saber que existen, o hacerlo incluso por error. Por ejemplo, si estábamos en el escenario de Slash, serías devorado entero por un Tyrannosaurus Rex. En el de Trident, arrastrado bajo el agua y mutilado hasta morir por plantas carnívoras. En el de Xavier, acabarías quemado en el fuego. En el de Gita serías tragado por un terremoto. En el de Larsen acabarías muerto por un tiroteo desde un automóvil cercano. En el de Midnight, el perdedor que cae recibirá una bomba de napalm directamente al cadáver. En el de Shadow, electrocutado y vaporizado en un letrero de neón. En el de Blade serías golpeado, pateado o lanzado hacia un ventilador enorme. Y finalmente en el de Rax serás congelado, desintegrado y barrido por robots. Lo que más llama la atención es el número de personajes, cada uno con su profunda historia, con su estilo de lucha propio, con amplios de movimientos, hasta más de 30 por personaje, reflejando con su diseño la época de la que provienen cada uno. Dominar al 100% cada personaje está a la altura de unos pocos. Gráficamente Eternal Champion era muy vistoso, los sprites de los personajes eran de un tamaño grande, estaban diseñados con mucho detalle y se movían de manera muy fluida. Es un juego bastante ágil y rápido. Los escenarios son muy vistosos y espectaculares, llenos de detalles, colores, scrolls, animaciones, elementos móviles tales como gente en los fondos, nubes, animales, coches, sombras, magia, muy buenos para la época, cada uno con su propia temática representando cada diferente época del tiempo, algo que es de elogiar. Entra por los ojos. En cuanto al sonido, la banda sonora es potentísima, sublime, repleta de melodías variadas de diversos géneros. Se nota que es americana, diferente a los juegos de lucha japoneses. Todas estaban obviamente en formato MIDI, teniendo cada personaje un tema propio en su nivel. Los personajes contaban también con voces digitalizadas, y estas voces eran básicamente las burlas de cada uno de ellos, algo especial. El resto de efectos sonoros como golpes y demás gozaban de una contundencia elevada. La banda sonora de Eternal Champion estuvo compuesta por 5 personas: Joe Delia, John Hart, Jeff Mars, Adrian Van y Andy Armour. Al parecer cada uno de ellos hizo diferentes canciones del juego. Como detalle curioso, un grupo de rap llamado Bone Thugs and Harmony, formado en Cleveland en 1993, conocido por su peculiar estilo a la hora de rapear y sus voces armónicas, en 1995 lanzó su segundo álbum de estudio, llamado Eternal 1999, y en una canción llamada Eternal, la base de la misma posee una canción de Eternal Champion, llamada Bad Ending, la cual estáis escuchando ahora mismo. No pondré la música rap por temas de copyright, pero deberías escucharla. Al parecer en este disco hay más coincidencias en otras canciones con el juego de Michael Lathan. Sinceramente, desconozco de si contó o no con la aprobación de Sega, pero es algo bastante curioso, ¿verdad? En cuanto a mi experiencia personal, la primera vez que jugué Eternal Champion no avanzaba ni un combate, pero el truco es la práctica y la perseverancia, no ir a lo loco contra tu adversario. Más bien, evito el combate, bloqueo, doy golpes y me alejo. Es muy normal que se me acabe el tiempo, el cual baja muy rápido, todo hay que decirlo. Pero a mí esta forma de jugar me funciona. Algo que se me había olvidado comentar es que en la última batalla contra el campeón eterno no hay límite de tiempo. En definitiva, Eternal Champion es un juego muy bueno, quizás no tan conocido o popular como Mortal Kombat o Street Fighter, pero tiene personalidad propia. Mi intención al hablar de él no es decir que sea mejor que otros, porque no lo es, eso es evidente, pero sí recordarlo y ponerlo en su lugar. Un juego que no vino de ninguna máquina arcade, se hizo especialmente para una consola, hecho fuera de Japón. Esto tuvo muchísimo mérito en la época. Además vendió muchísimo, teniendo bastantes fans, por lo que es muy injusto que esta saga esté totalmente olvidada y no se hable mejor de ella hablando en retrospectiva. Sé que siempre habrá gente que odie o ame este juego, no tiene término medio. A mí personalmente me duele cuando alguien dice que es malo
o he llegado a escuchar en medios españoles barbaridades como que su historia es muy poco original. Yo alucino. En fin, dejando lo que se dice popularmente en estos últimos años, estoy seguro de que muchos sabréis apreciarlo y habréis disfrutado con él en vuestra infancia. Solo dar las gracias desde aquí a Michael Latham por este pedazo de juego. Tras Eternal Champion, como os dije, vamos a hablar de la expansión y reestructuración en Sega. Durante aquellos años, desde el lanzamiento de Mega Drive hasta poco después de que Tom Kalinske se hizo cargo de la compañía, la gestión de la elaboración de los juegos era bastante simple, todo operado bajo una sola división, el desarrollo de productos, la cual fue presidida por Ken Baltasser. Luego estaban los gerentes de productos, también conocidos como productores. Estos supervisaron los proyectos de todo tipo, desde títulos de acción, shooter, deportes e incluso juegos infantiles. Estos productores estaban a cargo de Clyde Grossman, que era el director de desarrollo de productos, y este debía reunirse con todos ellos. Al principio esto funcionaba bien, pero debido a la expansión en Sega empezaron a haber muchísimos productores, y la selección de los productores de prueba no era siempre la mejor manera de elegir a las personas adecuadas para ciertos tipos de juegos. No se requería experiencia o conocimientos especiales para cualquier tipo de género, y con frecuencia se les asignaban juegos a personas en géneros en los que ellos no tenían ningún interés en particular. Los proyectos también podían ser asignados a las personas con solamente un conocimiento práctico, un enlace sobre la materia determinada, como por ejemplo lo que comenté antes, ¿no? De que Michael Latham fue colocado en el juego de baloncesto de David Robinson porque su padre había jugado el deporte en la universidad. Pronto se hizo evidente que esta estrategia no funcionaría si Sega América seguía creciendo. Los juegos se vuelven cada vez más complejos y los consumidores demandan mayores niveles de realismo. Se determinó que sería necesaria una mayor atención a los detalles para producir los tipos de juegos que los dueños de Sega Mega Drive estaban esperando, y esto significaba que el sistema de productores había que modificarlo. No era factible tener tantas personas involucradas en el proceso de toma de decisiones. Se determinó que sería necesaria otra capa más de gestión para mantener la calidad de la organización, y se tomó la decisión de segmentar Sega en diferentes grupos de producción. Durante los últimos meses del mandato de Clyde Grossman, el desarrollo de productos se sometió a una reorganización masiva, por lo que inicialmente se decidió escindir el desarrollo de productos en dos grupos fundamentales de producción, aunque habrían más. Estos serían los dos más importantes, Alpha y Omega, encabezados por Eta Annunziata y Michael Latham. Con el nuevo reajuste, Grossman ya no tendría que localizar una docena de productores todos los días. Podría simplemente reunirse con Annunziata y Latham, quienes serían responsables de sus equipos individuales, siendo ahora productores ejecutivos. Por lo general, el papel de los productores ejecutivos era correr la parte comercial de la creación de juegos, el manejo de cosas como los presupuestos, las negociaciones con el equipo de desarrollo y trabajar con el departamento de marketing. Irónicamente, Grossman nunca fue fan de Annunziata ni de Latham, teniendo unos papeles tan involucrados en el diseño y desarrollo de sus juegos. Annunziata y Latham estaban dispuestos a asumir las responsabilidades de productor ejecutivo, pero no tenían planes de renunciar a su participación en el proceso creativo. Annunziata había demostrado que podía llegar a conceptos ganadores como Echo the Dolphin, y Latham había tenido una serie de títulos de mucho éxito como Eternal Champion. A pesar de que hubiera preferido lo contrario, Grossman tuvo la suficiente confianza como para permitirles continuar su participación activa en el diseño de juegos. Esta reorganización masiva fue testimonio del rápido crecimiento de Sega que había experimentado desde 1991, y esta expansión continuó a lo largo del resto de la era de Mega Drive. Ya Sega América no era una pequeña subsidiaria de Sega Japón, Sega América se estaba convirtiendo en un importante contribuyente a la producción global de software de la compañía. Si queréis saber sobre el grupo Alpha, os recomiendo que os paséis por mi vídeo anterior dedicado a la vida de Eta Annunziata, pero que ahora toca hablar del grupo Mega, que con el tiempo se convertiría en el estudio interno más grande de Sega América. En un primer momento, los equipos a cargo de Latham trabajaron para el grupo Mega, encabezado por Scott Bierfield, el primer diseñador de Eternal Champion, por lo que poco tiempo después de la reestructuración, Scott dejó Sega y el título de director de grupo se pasó a Latham. En abril de 1994, Latham se convirtió en el líder del grupo Omega. Además, el jefe gerente de pruebas, Steve Apur, en ese momento se convirtió en productor de juegos, y su cargo y posición se le dio también a Michael Latham. Estas nuevas funciones lo pusieron en una posición bastante incómoda. Latham llamó a los juegos de Omega proyectos de pasión. Latham se movía muy bien siendo diseñador, haciendo documentos de autoría para varios de los juegos que produjo. Era meticuloso y profundamente involucrado en cada paso del proceso de toma de decisiones de los juegos. Estaba muy bien considerado dentro del grupo de operaciones de hardware en Sega Japón. Latham tuvo una relación más estrecha con sus compañeros japoneses que la mayoría de la oficina de Estados Unidos, y esto causó un grado de fricción con otros grupos. Muchos estaban preocupados de que podría utilizar esta nueva posición para que aprobaran de forma rápida los títulos de Omega en lugar de otros. Latham estuvo de acuerdo con Kalinske y otros ejecutivos de alto nivel de que Sega Mega Drive seguiría siendo una plataforma viable durante algún tiempo, después de que Saturn saliera al mercado. Él creía que todavía habría una audiencia que quería comprar juegos. En ese sentido, sugirió que el grupo Omega debía centrarse principalmente en plataformas heredadas de Sega, las que ya no serían foco principal de la empresa, una vez que Saturn llegara.
Omega podría seguir proporcionando software de calidad para las decenas de billones de propietarios en América del Norte que tuvieran Mega CD o 32X. Otros grupos como Alpha podrían encabezar los esfuerzos estadounidenses en Sega Saturn. El interés en mantener el apoyo a Mega Drive era algo sensato, era un terreno conocido y encima había una enorme base de usuarios que continuaban comprando software. ¿No sería prudente pues esperar a que cayeran las consolas de 16 bits y esperar a que todos los usuarios compraran la Sega Saturn? Hasta que los consumidores se adaptaran al nuevo hardware en número, Sega América se beneficiaría de los ingresos agregados por las ventas de software de Mega Drive. A lo largo de su mandato, el grupo Omega creció hasta incluir 10 productores que representaron el 40% de la producción nacional de juegos dentro de Sega América. Estos productores lograron algunos de los estudios externos más grandes que hicieron juegos para Mega Drive, Mega CD y Game Gear. A partir de esta época, LATAM se alejaría un poco del diseño de juegos, debido a su nuevo cargo, pero trabajó muy de cerca con la división de Sega Interactive en varios títulos. Además, LATAM se le sumó más trabajo, ya que Omega absorbería la línea de juegos de Sega Club, que fue responsable de productos dirigidos a un público más joven. Y además, al mismo tiempo, incluso trabajó para Sega Toy, por lo que se convirtió en alguien muy importante para el funcionamiento de la compañía, haciendo 1000 cosas a la vez. Bajo esta presión de la gestión, comenzó a retroceder y asumir un papel más estrictamente empresarial. Aún así se implicó como diseñador en juegos de 32X, en una segunda oleada de juegos que estaban pensados para salir en el sistema, algo que seguro desconocíais. Para LATAM, esto le daba la oportunidad de liberarse. Los juegos de la primera oleada de 32X, la mayoría vinieron de Sega Japón, y Sega América tenía que localizarlos para lanzarlos al mercado, dejando poco tiempo para desarrollar software en la propia América. Con 32X pretendían hacer bastantes juegos como hicieron con Mega Drive y Game Gear, y convertir a 32X en la sorpresa de la empresa para el año siguiente. El grupo Omega de LATAM se le dio la rienda suelta al desarrollo de 32X. Se esperaba que la segunda oleada de juegos que llegaran después del lanzamiento inicial fuera capaz de llenar el vacío temporal entre Mega Drive y Saturn, y finalmente demostrar las capacidades del pequeño hongo, llevarlo hasta sus límites. LATAM creía que podía salvar la 32X, pues tenía varias ideas y proyectos en mente muy interesantes. Estos nunca llegaron a salir al mercado, lamentablemente. Estos títulos que iba a diseñar serían 3. El primer proyecto en el que estaría trabajando LATAM para la 32X se llamó A Town Called Chaos, New Mexico. Lamentablemente no hay ninguna imagen del proyecto. Era un juego parecido a los Sims, donde podría ser parte de una pequeña ciudad, donde las cosas siempre saldrían mal. Por ejemplo, un simple mal funcionamiento de un calentador de agua podría provocar la explosión de mitad de la ciudad, ya que los eventos se encadenaban unos a otros, y así sucesivamente. El resultado de esto siempre se veía desde el humor, con un estilo cómico, entonces podrías elegir ayudar a crear el caos o evitarlo, eligiendo interpretar a uno de los muchos personajes de la ciudad. En muchos sentidos era muy similar a los Sims, pero en la historia el mundo era el personaje principal, más que individualmente las propias personas. El segundo proyecto para la 32X se llamaba Bane, tampoco hay ninguna imagen al respecto del juego. Bane era un acrónimo que en español vendría a significar algo así como ingeniero de nanotecnología biológicamente adaptable. La idea era que en el futuro el gobierno mundial está siendo atacado por una fuente alienígena que no entiende. Derriba uno de los vehículos de los aliens, entonces utilizan esa tecnología para crear un tanque esférico impulsado por un robot, que puede emular cualquier tipo de superficie que toque. Podría ser tierra, fuego, agua, etc. Con solo presionar un botón, te transformarías en la superficie por la que estuvieras rodando. Cuando sufrieras daño, perderías masa y explotarías, pero podrías recuperar masa al absorber energía de un enemigo destruido. Según Michael, pensaba ser un juego muy simple, pero muy adictivo e infinitamente complejo. Y por último, el tercer proyecto de Michael para la 32X, que no vería la luz. Este sería un proyecto muy ambicioso en el cual LATAM puso mucha dedicación, del cual voy a hablar de forma muy breve, llamado Ratchet & Bolt. Ratchet & Bolt está fechado el 29 de diciembre de 1994. Este juego fue su favorito y le rompió el corazón cuando se canceló. De este juego en la época se supo muy poco, solo recibió una pequeña propaganda en revistas como Sega Vision, antes de que desapareciera por completo. Durante casi 20 años se supo poco al respecto, excepto que iba a presentar a dos policías robots con múltiples armas, con un estilo de juego tipo Run and Gun, originalmente concebido para Sega Mega Drive, como podéis ver en la captura, pero luego se trasladó a 32X, y estaría programado para ser parte de la esperada segunda ola de software, un grupo de títulos que realmente habrían demostrado lo que el complemento podía ser.
Cuando Sega descontinuó la máquina, Ratchet & Ball desapareció de los medios, junto con todos los demás, y parecía que nadie sabía nunca nada sobre los detalles de este título intrigante. Con el tiempo, el diseñador Michael Latham mostró el concepto, demostrando que el diseño del juego estaba bastante desarrollado. De hecho, existe un documento de diseño de 75 páginas, el cual he tenido el honor de ver y disfrutar leyéndolo, en el que detalla minuciosamente todos los aspectos del proyecto, desde su trama y personajes hasta cómo se implementarían en partes específicas del hardware de 32X. Como jefe del grupo Mega, Latham estuvo muy involucrado con el software de 32X y Ratchet & Ball fue uno de los que sintió que tenía más potencial. En consecuencia, dedicó gran cantidad de tiempo y esfuerzo a desarrollar todos los aspectos y meticulosamente hizo una crónica de todas sus ideas en el documento. Imaginaos la calidad que hubiera tenido este juego si hubiera visto la luz, ya que Michael Latham cada vez que se sentaba a escribir en su ordenador hacía magia y salían productos exitosos como lo fue Eternal Champion, batiendo el récord de ventas en América. Según Steven Lasauer, el cual era un programador de Sega que trabajó en Eternal Champion, Star Wars Arcade de 32X o Garfield de Mega Drive, entre muchos otros, dijo que por un corto periodo de tiempo llegó a trabajar con Michael Latham en este juego de 32X. Según él, habría llamado la atención, sería recordado en una pequeña obra de arte todo el concepto. Era impresionante. Según Steven, Michael Latham estaba convirtiendo este juego en todo un AAA. Por cierto, el breve vídeo que habéis visto en la introducción es lo único que hay del juego, el cual está subido en el canal de Latham. Lo encontró y codificó Steven Lasauer. A pesar de que muchos puedan pensar que el título del juego tiene alguna conexión con la serie Ratchet & Clank de Sony, el uso compartido del término Ratchet proviene simplemente de que ambos juegos utilizan robots y maquinaria, nada más. Aparte de ese término, los dos juegos tienen poco en común. El título de Sega es anterior al clásico de PlayStation 2 en más de una década, ya que Michael Latham comenzó a trabajar en este concepto de Ratchet & Ball en 1991, originalmente diseñado para el catálogo de Mega Drive. La idea surgió durante el desarrollo de Grindog, hacía mucho que quería hacer este diseño, pero estaba muy poco financiado. Comprendió que Ratchet & Ball sería demasiado para la Sega Mega Drive, pero estaba muy tentado en hacerlo en Mega CD, sin embargo necesitaba 3D en tiempo real, con el que había trabajado mucho en títulos de PC en Activision. Entonces cuando se lanzó el 32X supo que era el momento, probablemente hubiera esperado a Saturn, pero eso no era una opción para el grupo Mega en ese momento. Por lo tanto, el proyecto se trasladó a 32X. El concepto fue presentado a la alta gerencia de Sega América el viernes 14 de octubre de 1994. La presentación de Latham se centró en cómo Ratchet & Ball haría uso del nuevo hardware 32X, así como el papel de juego que podría desempeñar para traer un nuevo conjunto de mascotas para la próxima plataforma, cuyo lanzamiento estaba programado para el mes siguiente. Sega aprobó y a fines de diciembre de 1994 el trabajo se asignó al grupo de Sega del sur de California, Sega Interactive. Antes de eso estaba escribiendo todos los diseños para el producto que creó con ellos. Habían crecido hasta el punto en el que tenía sentido comenzar a ser dueños del proceso de diseño más directamente. Además, como era el jefe del grupo Mega, que ejecutaba pruebas, control de calidad, trabajaba estrechamente con Sega Toys y también en operaciones, Michael estaba bastante delgado con tanto trabajo. Así que este sería el último año en el que diseñó tantos juegos. Ratchet & Ball junto con Bane y A Town Called Chaos en New Mexico sean los últimos juegos en los que Latham tendría una participación tan directa, debido a sus mayores responsabilidades en Sega, debido al tamaño de sus grupos y la amplia gama de títulos que se desarrollan bajo ellos. Latham y su homólogo directo Etta Annunziata del grupo Alpha estaban constantemente bajo presión para reducir sus roles directos en el desarrollo de juegos y asumir más puestos gerenciales. Como su grupo era el más grande de los dos y debido a sus múltiples deberes dentro de la compañía, Latham tuvo que reducir gran parte de su participación y dar a sus equipos una mayor participación en el proceso de diseño. Ratchet & Ball sería, para Latham algo muy importante. Confiaba bastante en su capacidad de servir no solo como título insignia para el 32X, sino también de su potencial de marca a nivel de Eternal Champion. La historia de este juego se centra en dos robots en el año 2101. Según el documento de diseño original, la sociedad en el futuro ha creado máquinas para satisfacer todos los caprichos, y las compañías de bienes de consumo electrónicos ahora administran al gobierno. El hombre responsable de esta utopía es el profesor Von Eon, que utilizó su inteligencia para crear ciudades de alta tecnología, de plástico y electrónica sofisticada, con las que ganó millones, y pronto se le pidió que mantuviera estos sistemas actualizados. Para hacerlo construyó robots Patch y Sparkle, que trabajarían incansablemente para mantener las ciudades, pero funcionaron mal y comenzaron a destruir en lugar de construir. Se necesitó todo un ejército de policías para detenerlo. Von Eon fue culpado y la debacle lo dejó sin dinero. Ahora, con Von Eon desaparecido y el departamento de policía como una empresa completamente privada, no había nada que impidiera que la gente adaptara la tecnología para sus propios usos particulares. Los robots masivos pronto se construyeron para causar caos para el entretenimiento, y la policía estaba mal equipada y estaba demasiado mal financiada para responder. En su desesperación una vez más recurrieron a Von Eon, esperando que estuviera dispuesto a redimirse por el desastre que había causado,
y confiando en que sus servicios podrían obtenerse a bajo precio. Von Eon recibió el encargo de crear un ejército de robots que podría detener la ola de crímenes y devolver la paz a la sociedad. Desafortunadamente, la policía no tuvo en cuenta la astucia y la codicia de Von Eon, y en lugar de construir un ejército de robots, construyó solo dos, Ratchet and Bolt. Luego malversó la mayoría de fondos policiales disponibles y huyó del país por unas largas vacaciones. Ahora a la policía le quedaban solo dos opciones: podrían molestar al dúo robótico o hacer uso de ellos. Dadas las circunstancias, no había una alternativa real, y Ratchet and Bolt fueron activados como policías novatos, equipados con 30 funciones de ataque y protección, a pesar de que se construyeron con los recursos más baratos. Fueron robots creados para combatir el crimen y proteger a la población. Ratchet and Bolt debían ser programados para obedecer varias directivas básicas. Si mirar a la película Robocop, las directivas ubicaron el bienestar civil y la aplicación de la ley como el núcleo de sus personalidades. Ratchet and Bolt tenía 4 leyes básicas que tenían que hacer cumplir: proteger a la gente, proteger la ciudad, arrestar a todos los delincuentes y proteger su propia ficha. La vida humana siempre tendría superioridad sobre la propiedad, ya que estaban programados para hacer de la vida humana una prioridad. Su plano jugable lo resumiré de forma muy breve, ya que el documento de diseño es muy extenso. Pido perdón de antemano porque lamentablemente solo tengo este pequeño vídeo para hacerlo. Quizás puede resultar un poco monótono, lo sé, pero la idea es que os hagáis unas impresiones sobre lo innovador y original que era su concepto. Como oficiales de policía, tanto Ratchet como Bolt tienen formas similares a las de los humanos, con piel y cabello, llevan uniformes y gafas de sol, y esto les permite mezclarse con la multitud. Después de todo, su misión es luchar contra los malvados robots, y tener una guerra abierta de robot contra robot en toda la ciudad dañaría los resultados del trabajo policial. Sin embargo, a medida que el jugador progresara en el juego y los personajes sufrieran daño, esta forma comenzaría a deteriorarse, como detalla una barra de energía. Eventualmente explotarían espectacularmente usando efectos de escaler y rotación del 32X, revelando sus verdaderas formas robóticas. Cada forma tendría una barra de energía propia, y a medida que Ratchet and Bolt continuaran sufriendo lesiones, se desintegrarían aún más, perdiendo sus brazos y luego sus piernas, hasta que todo lo que quedara fuera el procesador de microchip con forma de araña. Esta fue la forma final disponible para Ratchet and Bolt, y si bien podían maniobrar con piernas pequeñas e incluso saltar sobre los enemigos, un golpe más significaría la muerte, ya que cada personaje solo tenía una vida. Las diferencias entre Ratchet y Bolt no eran meramente cosméticas, ambos robots tendrían sus propias fortalezas y debilidades, y los jugadores tendrían que saber cuándo usar uno de los dos para explorar una situación concreta. Ratchet era el más rápido de los dos y tenía un alcance mucho más largo que su compañero, pero no era tan resistente al daño. En contraste, Bolt era más lento, pero mucho más fuerte y más duro. Usar los dos correctamente requería habilidad y práctica, algo que solo se obtiene al jugar continuamente. Para combatir el crimen, Ratchet y Bolt podrían usar un total de 33 armas diferentes. Al comienzo del juego, los jugadores recibirían 3 por defecto para cada personaje, y otras estarían disponibles durante el juego. Se podrían armar hasta otros 4 tipos de armas, además de las 6 predeterminadas, y se podrían intercambiar entrando en cabinas telefónicas dispersas en cada fase. Además, cuando los dos personajes usaban sus armas individuales juntas, habrían ataques más poderosos. Al unirse las armas, el dúo podría crear una increíble cantidad de ataques combinados. En total, tanto Ratchet como Bolt podrían combinar casi sus 40 armas diferentes en 2600 ataques. Ratchet y Bolt se podría jugar con el mando de 3 o de 6 botones, y la mayor parte de la acción estaba programada para realizarse en 6 niveles, llamados casos, con cada uno para uno de los principales enemigos públicos. Aunque se concibió por primera vez como un título de 24 megas en Mega Drive, finalmente se planeó en 32 megas en el 32X. El juego tendría secuencias de persecución de coches, también tendría secciones en la ciudad en las que los personajes recorrerían un escenario de desplazamiento lateral con fondos en 3D, arrestando a los delincuentes y ganando dinero en el camino. Además, habían robots gigantes contra los que nuestros protagonistas se enfrentarían, teniendo estructuras tanto exteriores como interiores. La naturaleza humorística habría sido un elemento central en el juego. Un ejemplo de ello es que cuando dañaran bastante a los protagonistas, convirtiéndose en pequeños microchips, tendrían que llamar a su creador, que estaba gastando las ganancias obtenidas en vacaciones, por lo que tendríamos que comprar piezas de repuesto con el dinero que tuviéramos en los diversos casos. Los jugadores habrían hecho uso de una amplia variedad de ataques. Se crearon casi 20 tipos diferentes de enemigos para el juego, incluidos enemigos tanto orgánicos como robóticos. Los enemigos más pequeños serían en 3D, mientras que los jefes más grandes serían dibujados por sprite. Pirómanos, ladrones y perros rabiosos se esparcirían por las calles de la ciudad. El último caso sería el enfrentamiento contra los robots Patch y Spatkle, las versiones malvadas de Ratchet and Bolt. La diferencia entre ellos es que tenían una mayor variedad de potencia de fuego y eran más rápidos. Esta pelea sería el doble de grande que las otras fases. Para terminar, según Latan, el concepto mostraba todo lo genial que podría haber sido el 32X, llevándolo al siguiente nivel. Todo esto fue el documento inicial de 75 páginas y algunas de las primeras codificaciones de la demo. La segunda fase del desarrollo debía ser continuada por Sega Interactive, que habría modificado el diseño y completado el proyecto bajo la dirección de Latan.
A pesar de ello, el juego fue archivado junto con todos los demás proyectos de 32X, cuando Sega decidió centrarse exclusivamente en Saturn. Es una auténtica lástima porque Latan hizo una labor de amor sobre la que vertió varios años de su vida y toda su creatividad. No fue fácil verlo asesinado, se siente muy triste y decepcionado. Se nota que habla con gran pasión de este proyecto en cada entrevista. Si bien es poco probable que el juego hubiera salvado a la 32X solo, pudo haber ayudado a colocar la máquina en una mejor posición histórica si alguna vez hubiera llegado a los estantes. Lo único que queda claro es que no había nada más parecido a este juego en el catálogo de 32X. Antes de pasar al siguiente juego, el cual es muy especial y entrar en pleno año 1995, ya que fue un año bastante movido, todo hay que decirlo, porque pasa absolutamente de todo, cosas buenas y malas, muy fuerte para Michael Latan a nivel emocional. No solo por la cancelación de este Ratchet & Ball que he comentado, pues he dicho que este proyecto se empieza en 1994, pero se cancelará más adelante cuando desde Japón se cancele el 32X, porque aún Latan tendría algo más que decir en el desarrollo del 32X. Por ahora solo diré que Michael Latan queda bastante tocado a finales de este año 95, puede que haya sido el peor año desde que empieza a trabajar en la industria del videojuego. A partir de aquí irían pasando una serie de sucesos un tanto extraños que se irán sumando entre sí. Ahora dejando esto a un lado, tengo que hablar de algo que estaba sucediendo en Sega en esos años que cambiaría la industria del videojuego para siempre. Y además este asunto está muy relacionado con el siguiente juego de Latan, como luego veréis. La historia que os voy a contar sucede más o menos entre el año 93 y 94, donde se acabaría instaurando un sistema de clasificación y un método de difusión de información relacionada con la violencia y el contenido sexual en los videojuegos. ¿Y cómo ocurre esto? Os preguntaréis. Pues bien, os contaré dos versiones, la real y la oficial. La real es que a principios de los 90 Nintendo dominaba en los Estados Unidos, tenía más del 90% del mercado, como ya os he dicho, un absoluto monopolio. Sega no era nada a su lado, pero muy poco tiempo con sus campañas agresivas de marketing, anuncios de televisión, junto con la imagen de Sonic y del erizo, ¿no?, recorriendo el mundo, empezó a cambiar esta tendencia. Además, Sega no ponía restricciones, lo que permitía a muchos juegos de compañías de terceros crear juegos que aumentaban el catálogo en contraste con Nintendo. Para que os hagáis una idea, a finales del año 92 Sega había obtenido 65% del mercado de los Estados Unidos, con todas estas estrategias superando la posición dominante de Nintendo, y tras esto se formó una fuerte rivalidad entre Nintendo y Sega, lo que conocéis hoy en día, ¿no?, como la guerra de las consolas. Hay un juego que es determinante en todo este asunto, y fue el Mortal Kombat. Si recordáis, salieron dos versiones, una para Mega Drive y otra para Super Nintendo. Y Nintendo pues le dijo a Acclaim que tendrían que suavizar aquella versión de Mortal Kombat, ¿no?, sin sangre, sin ataques finales, que tenían intención de sacar en septiembre de 1993. Acclaim no dejaba de repetirles, insistirles, ¿no? Miren que estamos preparando la versión de Sega y va a ir muy en la línea de la recreativa. Si hacemos una versión suavizada para ustedes, ¿estáis seguros de que la queréis así? ¿Seguro que es buena idea? Según Tom Sito, fundador de Digital Pictures, estudio que creó el Night Trap, dijo lo siguiente: Sega le dio una buena patada en el trasero a Nintendo y el Mortal Kombat de Mega Drive con sangre vendió el cuádruple de unidades que la versión suavizada de Nintendo. Tras este fracaso de Nintendo en ventas de Mortal Kombat, donde hubo quejas e incluso gente que devolvió el juego, curiosamente se denunció a Sega y se llevó a los tribunales por venta de juegos violentos a menores. En Sega y Digital Pictures se afirmaba que Nintendo había fomentado aquellas vistas para detener las ventas desbocadas que estaba teniendo Sega. Hubo quien dijo que la directora de comunicaciones de Nintendo, Perrin Kaplan, abrió los debates sobre la violencia de los videojuegos cuando dio un discurso en la Organización Nacional de las Mujeres en otoño de 1993. Otros afirman que varios representantes de Nintendo fueron a Washington y mostraron grabaciones de juegos violentos a varios miembros del Congreso, con la esperanza de crear problemas a Sega. Nintendo se sintió tan derrotada que decidieron ir a por todas contra Sega, grabaron varias cintas para enseñar Night Trap y Mortal Kombat en las que se comparaban las versiones de Sega y Nintendo. Contrataron una empresa de lobistas, es decir, grupos de presión para poder influir, y se dedicaron a llamar a las puertas para ver si algún congresista se interesaba en adoptar su causa. La versión oficial sobre los acontecimientos que dieron lugar a las vistas afirmaba que el senador Joseph Lieberman, demócrata de Connecticut, alguien que luego veréis es muy importante para el siguiente juego de Latan, empezó a preocuparse por la violencia de los videojuegos cuando Bill Andresen, su jefe de gabinete, le habló de un juego nuevo y famoso llamado Mortal Kombat. El hijo de 9 años de Andresen quería comprárselo, pero su padre se negó al escuchar que era increíblemente violento. A Lieberman le picó la curiosidad y sugirió adquirir una copia para ver de qué iba todo aquello. Según dijo, me sorprendió mucho, era muy violento y además premiaba esa violencia. Si lo hacías bien podías elegir entre decapitar, elegir cómo matar al contrincante, cómo arrancarle la cabeza y la sangre salpicaba por todas partes. Luego empezamos a investigar y no recuerdo cómo, también llegó a mis oídos un juego llamado Night Trap. Le eché un vistazo y vaya, era todo un clásico, terminaba con la escena de un ataque violento a una mujer en ropa interior en su cuarto de baño. El senador Lieberman llegó a la conclusión de que las editoras de videojuegos estaban dirigiendo productos violentos a un público infantil, lo que él consideraba el equivalente a películas para adultos. Hay que decir que esta versión hace aguas por todos lados, pues al parecer el senador Joseph Lieberman se le acusó de haber pactado con Howard Lincoln, en ese momento vicepresidente de Nintendo, todo el asunto. El senador Lieberman mantuvo siempre que Nintendo no se había puesto en contacto con él para que iniciara su investigación en el mundo de los videojuegos.
pero al mismo tiempo recuerda haberse reunido con Howard Lincoln cuando ya se había programado la vista conjunta, y dijo que en realidad no fue él quien inició todo el proceso, sino que fuimos nosotros los que acudimos a Howard, nos acercamos a la industria y que él no había oído hablar de Howard Lincoln hasta que empezamos a planearlo todo. Las vistas empezaron de forma oficial el 9 de diciembre de 1993, reguladas por el senador Herb Cole y el senador Lieberman. Hubo representantes de varias empresas fabricantes de videojuegos que trataron de desactivar un poco la mala prensa, anunciando que la industria había decidido crear un sistema de clasificación por edades. Se anunció en el momento preciso y varios senadores se refirieron al anuncio durante las reuniones. La mayor parte de la vista consintió en recoger los testimonios de testigos expertos en dos comités, uno formado por expertos en educación y psicología infantil y el otro por ejecutivos de la industria. Desde el principio, la preocupación por el realismo de los personajes en los juegos cobró gran importancia en las vistas. Street Fighter 2 e incluso Eternal Champion, que era bastante violento, apenas llegaron ni siquiera a mencionarse. Y tampoco el Doom. El énfasis se puso desde el principio en dos juegos que mostraban imágenes digitalizadas de seres humanos, como Mortal Kombat y Night Trap. Este último fue el juego que más se mencionó. Cuando se leen las transcripciones de las vistas del 93, cuesta creer que alguien de allí hubiera jugado a Night Trap. Fueron pocos los que se molestaron en informarse del objetivo de Night Trap no era matar mujeres, sino salvarlas de los vampiros. Después de la intervención del grupo de expertos, los senadores se dispusieron a escuchar al grupo de los representantes de la industria. Entre ellos se encontraban Howard Lincoln, vicepresidente ejecutivo de Nintendo América, y Bill White, vicepresidente de Sega América en ese momento. Lincoln participó en el proceso con actitud inocente. El senador Lieberman hasta se dirigió a él con una cortesía que no tuvo con los representantes de Sega. Lincoln pasó a elogiar las buenas obras de su empresa. Afirmó que gracias a su chip de seguridad las empresas tenían que pedir permiso a Nintendo para crear juegos para la NES y la Super Nintendo. Asimismo dijo que Mortal Kombat de Mega Drive era violento y Night Trap nunca se pondría a la venta en un sistema de Nintendo, que era obvio que no pasaría nuestros controles, porque este juego promueve la violencia contra la mujer y eso es algo que no debería tener cabida en nuestra sociedad. Cuando Lincoln mencionó que Nintendo había recibido críticas por parte de los niños y padres por haber suavizado Mortal Kombat, el senador Lieberman interrumpió para que ampliara la información. Lincoln omitió información, solo dijo: hemos recibido cartas y literalmente miles de llamadas. Si Lincoln era el invitado bienvenido, Bill White era el que estaba en el punto de mira. Los dos juegos que habían propiciado la vista conjunta habían salido para los sistemas de Sega, y sin mencionar el nombre de la empresa, Lincoln la había señalado con un dedo acusador durante su testimonio. White intentó mejorar la imagen de su empresa volviendo a exponer información muy importante que tanto Lincoln como los senadores parecían haber obviado. Empezó mencionando tres datos: que la base de consumidores de Sega era más adulta y más amplia que lo que los expertos habían sugerido hasta el momento, que Sega ya contaba con un sistema de clasificación y que Sega intentaba animar al resto de empresas para que también lo adoptaran. Según White, Sega no solo clasificaba todos los juegos de Genesis, sino que además contaba con una línea telefónica gratuita para que los usuarios preguntaran por esa clasificación e información adicional sobre la clasificación en forma de folleto. Mientras escuchaba a White, parecía que Howard Lincoln apenas podía contener la rabia. Años más tarde, Lincoln declaró: cuando escuchó decir todas aquellas cosas en las que sabía que el propio White no creía, no sé ni lo que se me pasó por la cabeza. Vamos, que por poco se levanta y se pelea con él. Imaginaos el clima de tensión que había, que representa fielmente la batalla entre las dos empresas. Fueron ambos muy agresivos. El senador Lieberman no dejó de provocar a White y lo cosió a preguntas sobre si Night Trap era o no un juego para adultos, y que si ese era el caso se debería obligar a Sega a imponer aquella clasificación. Luego reprodujo un anuncio de Mortal Kombat y mencionó que el chico de anuncio parecía tener menos de 13 años, por lo que era demasiado joven para comprar el juego según la clasificación de Sega. El senador Lieberman se dirigió luego a Lincoln para lanzarle una pregunta amistosa. Después de varios elogios a Nintendo por su labor, daba la sensación de estar todo pactado, preguntó si la empresa estaría dispuesta a mostrar aquellas clasificaciones en los anuncios y folletos de los juegos. Lincoln respondió afirmativamente, pero luego cambió de tema. Hubo un momento muy bueno donde Lieberman criticó el diseño de la Konami Enforcer por parecerse un revólver, y White sacó aquel bazooka gigante que Nintendo vendía por usar con la Super Nintendo Super Scope, y preguntó a Howard si aquella era la manera en la que Nintendo controlaba sus productos y protegía a la familia y sus hijos. Howard se puso muy nervioso, con el rostro pálido y la mirada perdida. La reunión continuó y los senadores Lieberman, Cole y Dorgan no dejaron de machacar a White hasta que por fin se pospuso. Luego hubo otra vista el 4 de marzo de 1994, pero más relajada. El resultado de todo esto fue el sistema de clasificación de edades en los videojuegos. Aquellas vistas cambiaron la industria en muchos aspectos, supusieron la mayoría de edad. Los juegos no solo eran para niños, ya también eran para adultos. También marcaron la llegada de Sega al liderazgo de la industria, creó alianzas y avivó hostilidades que aún hoy en día siguen vigentes en muchas personas. Curiosamente, Nintendo consiguió lo opuesto de lo que estaba buscando. Gracias a la publicidad que había generado aquel proceso, Night Trap se agotó en todo el país. Hasta ese momento, el Mega CD había sido un producto de nicho que solo había vendido unas 250.000 unidades en Estados Unidos. De no ser por aquellas vistas, Night Trap habría sido un juego más del montón, hubiera caído en el olvido. Gracias a esa publicidad, el juego se relanzó más adelante para PC y 32X. Sega terminó vendiendo muchos más ejemplares de Mortal Kombat 1 gracias a las vistas, por lo que tuvo una segunda juventud.
Para terminar este asunto, fijaos cómo es el destino de Caprichoso y las vueltas que da la vida, que una de las declaraciones de Howard Lincoln durante la primera audiencia fue: permítanme decir para que conste, quiero declarar que Night Trap no aparecerá nunca en un sistema de Nintendo. Curiosamente, hace muy poco, en el año 2018, Night Trap acabó saliendo en Nintendo Switch. Ahora sí, vamos a su siguiente juego, la continuación de aquel excelente juego de lucha que fue un éxito en Sega Mega Drive, que arrasó en los Estados Unidos. Las expectativas estaban muy altas, pero esta vez daría el salto a su siguiente formato, al Mega CD. Ahora con el nuevo formato podría llevar todas sus ideas mucho más allá, pudiendo añadir todo el contenido que por el limitado tamaño del cartucho tuvo que suprimir, mejorando cada uno de los aspectos del título original, jugabilidad, gráficos, música, añadiendo personajes, nuevos movimientos, escenas FMV. Quería ser el juego de lucha doméstico definitivo, llevando la Mega CD hasta sus límites, intentando explotar el complemento al máximo para aprovechar todas sus capacidades, aunque el mismo Latan sabía que no vendería igual que el primero, por ser un sistema menos popular y saliendo al final de la vida del mismo. Aún así se implicó en el proyecto con muchísima ilusión, dejando todas aquellas ideas salidas de su mente en la narrativa de la nueva historia, esta vez repartiendo más el trabajo de diseño con su equipo de confianza Sega Interactive, los cuales por aquellos años eran auténticos genios. De lo contrario a lo que muchos puedan pensar, su siguiente juego no fue un port del juego de Sega Mega Drive, como era habitual en el Mega CD, sino una segunda parte. Ahora veremos si el juego estuvo o no a la altura de las expectativas y si consiguió tocar el techo técnico de la Mega CD. El juego es el Eternal Champion Challenge from the Dark Side. Eternal Champion Challenge from the Dark Side fue publicado en febrero de 1995 en América del Norte y durante el mismo año en Europa, para la Mega CD dentro de los últimos días de vida útil de la plataforma. Muchos fanáticos se refieren a este juego como Eternal Champion CD o Eternal Champion 2. Bajo el título de Eternal Champion Challenge from the Dark Side, el juego se centraba en la aparición de Dark Champion, el equivalente malvado al Eternal Champion. En lugar de hacer un mero port del primer juego como eran muchos de los juegos de Mega CD, se amplió una secuela en toda regla. Latan junto con Sega Interactive aprovecharon el nuevo formato de disco compacto para agregar secuencias FMV a la historia, las cuales eran increíbles en su momento. Latan quería utilizar el gran espacio de almacenamiento del CD para incluir todas las características que se habían cortado en el original. El resultado sería una excelente secuela que se destacó en su plataforma y mostró lo que podía hacerse con el Mega CD cuando se coloca en las manos adecuadas, ya que muchos consideran que el juego está infravalorado y es una joya perdida que rara vez se juega, debido al hecho que el Mega CD no se vendió bien y al hecho de que se lanzó tan cerca del final de la vida útil del complemento. Latan fue feliz de poder hacer un juego para el Mega CD. Él conocía bastante bien el sistema y supo que podía demostrar lo máximo del complemento, que podía hacer mucho más que simplemente añadir una banda sonora de CD a las conversiones de cartucho, ya que hubo demasiados lanzamientos iniciales del Mega CD que consistían básicamente en eso, ¿no? Un port del cartucho y una anodina banda sonora, recuerda Michael. Para él, su enorme capacidad de almacenamiento y los efectos fueron infrautilizados, y Eternal Champion 2 sería una gran oportunidad perfecta para demostrar el poder del complemento. La memoria se amplió en gran medida, y Latan ofreció la oportunidad de incluir muchas de las características que habían sido cortadas en el primer juego, incluyendo niveles, personajes y movimientos de lucha, añadiendo nuevos personajes jugables, además una docena de personajes ocultos. Entre ellos estaban Blast y Jinwoo, rescatados de la mesa de diseño del primer juego, como podéis ver en este vídeo. Esta iba a ser la intro del primer juego antes de que se recortara. Queríamos meter un montón de contenido oculto para los fans más hardcore, según dijo Michael Latan. Además se realizaron importantes revisiones del juego original, tales como los gráficos, la inteligencia artificial y las animaciones. Con el nuevo espacio de almacenamiento podría prestar mucha más atención a estas áreas vitales, junto con Eric Wahlberg, en esta ocasión ayudante de producción, siendo otra vez su mano derecha, pero más involucrado con el trabajo de diseño en esta secuela. Él creó la mayor parte de los nuevos movimientos especiales y especificó algunos de los ataques básicos para los nuevos personajes, mejorando bastante el sistema de lucha. Según Latan, Eric fue el tipo que solucionó los principales defectos del anterior sistema de lucha, que se mostraban en esta versión de Mega CD. También trabajó a cabo en la mecánica de los nuevos movimientos finales y trabajó para mejorar el motor del juego para hacerlo más equilibrado que el primero. Challenge from the Dark Side añadió un sistema combinado donde Wahlberg se inspiró en otros juegos como Street of Rage o Killer Instinct.
Eric Walber se centró en mejorar el sistema de lucha y Latan añadió todas aquellas muertes, y Eric tuvo que bregar con el trabajo más duro, hacer que todo funcionara, incluyendo el nuevo sistema de combos. La larga lista de mejoras se tradujo en una revisión notablemente mejorada del original, una experiencia aún más intensa e inolvidable, aunque la dificultad seguía siendo terrible. Todo lleno de colores brillantes, ya que Latan fue la única persona capaz de hacer un juego de Mega CD que mostraba los 256 colores en pantalla simultáneamente, exprimiendo el sistema al máximo, todo un logro. Para Latan es el juego definitivo. Según él, escucharon los comentarios de los usuarios y mejoraron prácticamente todas las áreas del juego. La adición más obvia de esta segunda parte fue sin duda el cambio de tono, más oscuro, sangriento y adulto. Mientras que el juego original se caracterizaba por su violencia, la secuela fue aún más lejos. Latan creía que la audiencia de Mega Drive era más adulta, de cuando se puso en marcha la primera consola, la Master System. Pensaba que eran jugadores que habrían crecido y disfrutado de consolas como las de Atari, y querían estar más orientados a esa audiencia, vender un producto diferente. La premisa de un campeón oscuro ejerciendo influencia sobre los acontecimientos cósmicos justificaba ese cambio en el tono. Con Sega Interactive incorporando escenas más sangrientas, así como un nuevo movimiento final llamado Cinekills, donde el campeón oscuro mismo terminaría con el luchador al perder en una secuencia de vídeo en movimiento. Eternal Champion siempre había sido oscuro y enfocado hacia una historia, y con la aparición del CD se le presentó la oportunidad de ahondar en la narrativa. Según Michael, no olvidemos la influencia de Dark Champion sobre todo lo que sucedía en aquel juego. A diferencia del Eternal Champion que representaba lo positivo, el Dark Champion era el reverso negativo, el yin respecto al yang. Por hablar un poco del equipo de desarrollo, aquí podéis ver unas imágenes de la época del productor ejecutivo Michael Latan, quien creó todo el universo del juego. También estaba Eric Walber, el productor asistente, quien era experto en Jeet Kune Do, del estilo de Bruce Lee. Se inspiró en revistas y en películas de Bruce Lee como El regreso del dragón o Rapid Fire de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, muy conocido por la película del Cuervo. También estaba John Branstetter, quien era el productor, que contribuyó con algunas ideas en las escenas de muerte sangrienta. También estaba John Kuwaye, el productor principal, e Hideki Ikeda, otro programador. Ala Díaz, un programador, él era un pirata informático que dejó de hacer cosas ilegales cuando cumplió los 18 años. Luego se volvió un buen chico. También estaba Frank Lucero, otro programador al que llamaban Spunky. David Ruh, el artista de Blade / Ramses Raven. Kits Ma, el que hizo los personajes de Chen Wu, Ripty, Shadow y Sunny, el mono, era un apasionado de las películas de Hong Kong y su actor favorito era Jackie Chan. Luego estaba Steve Knox, que era un artista que hizo a Midnight, Blast y Dawson. Era un artista en una revista de películas. Estaría William Kier, un artista. Él era el tipo que los grupos de padres buscarían para matar cuando se lanzara Eternal Champion, porque creó el arte para las exageraciones y las cosas sangrientas. Es irónico porque es un fanático de Disney. Y por último estaba el compositor Tristan Desprez, que hizo la increíble banda sonora de este Eternal Champion. Él desde los 90 ha compuesto y producido música, diseñado y producido efectos de sonido para trailers de películas, comerciales de cine, televisión y radio, vídeos corporativos y de marketing. Según Rob Nakamoto, Tristan es una de las personas más talentosas con las que ha tenido el placer de trabajar en la industria de los videojuegos. Su conocimiento de la música y los efectos de sonido, desde la composición hasta la interpretación, es increíble. La música de este Eternal Champion CD es brutal, es de las cosas más destacadas del juego, teniendo auténticas canciones para recordar, algunas muy cañeras, muy heavy metal. El juego utiliza audio Redbook, lo que permite muchas guitarras eléctricas que prácticamente todas las canciones usan. El tema de Ramses, por ejemplo, cambia constantemente entre música estándar de sonido egipcio y alguien tocando una guitarra, sonando impresionante. Además, empezó a utilizar una tecnología nueva en ese momento, llamada Q-Sound, que es un algoritmo de procesamiento que crea efectos de audio en 3D a partir de múltiples fuentes monofónicas. Se basa en el sonido que llega desde un lado alcanzando un oído antes que el otro, manipula la respuesta de tiempo, amplitud y frecuencia para producir una imagen binatural. Para que os lo entendáis, es como si la música te rodeara. Si recordáis la historia que os comenté antes, ¿no?, de que Sega acabó en los tribunales, este Eternal Champion tiene el honor de ser el primer juego en llevar la etiqueta de Sega Deep Water, un icono de advertencia que fue empleado por Sega América para juegos con contenido para adultos. En América del Norte el juego tuvo una calificación de M Mature, debido a la violencia gráfica y la sangre desde el sistema IDCA recién introducido. En Europa obtuvo un más 18 de calificación del ELSPA. Y también, debido a este asunto, Latan añadiría al senador Joseph Lieberman al juego, como lo oís, en forma de político corrupto, cuyo estilo de lucha recibía el nombre de deshonestidad. El tipo estaba inspirado en la célebre polémica que ya he comentado, ¿no?, sobre la violencia en los videojuegos que tuvo su cenit con las audiencias del Congreso de Estados Unidos en 1993. Este fichaje continúa siendo una particular fuente de placer para Michael Latan. Según sus palabras, sigo alegrándome de haber incorporado a Joe Lieberman como el senador del juego. Me gusta la idea de que no le hiciera ninguna gracia. Eternal Champion 2 estaba destinado a ser un juego que podría ser recordado durante años después de su lanzamiento. Pese a todas estas mejoras, el lanzamiento de Eternal Champion Challenge from the Dark Side en 1995 fue acogido por la mayoría de revistas de la época con menos entusiasmo, aunque siguió recibiendo buenas puntuaciones a cargo de medios como Mean Machine Sega, que le dio un 87, la revista Video Games le dio un 90,
Game Player le dio un 95, la revista Next Generation le dio un 4 de 5, destacando de que ya era hora de que alguien descubriera para qué era bueno el CD, ni vídeo ni sonido, sino almacenamiento. La revista estadounidense Flux le dio un 100, destacando que era el mejor juego de la Mega CD. Aquí en España, Hobby Consolas en el número de diciembre de 1995 le dio un 90, destacando gráficos brillantes, jugabilidad, número elevado de luchadores y variedad de golpes. Eternal Champion 2 fue creado para ser el juego de lucha más importante para las consolas domésticas, y lo que le faltaba en reconocimiento de marca sería más que compensado con la profundidad del contenido. Latan luchó duro para que el juego fuera liberado antes de tiempo, y el producto final fue un juego de lucha que hizo increíble uso del hardware de la Mega CD. Prácticamente se utilizó la totalidad del espacio de CD-ROM. Como secuela fue sin duda un paso adelante desde el primer juego en cuanto a jugabilidad y presentación, pero fue una lástima que llegara al final de vida de la Mega CD. El juego vendió mucho menos que su antecesor de cartucho, aún así según Retro Gaming lo incluyó entre los juegos que definen la Mega CD, y señaló que a pesar de que el CD de Sega fue un fracaso comercial, Challenge from the Dark Side vendió mejor en los Estados Unidos que las versiones de Mega Drive de Street Fighter 2, casi nada. Al parecer en Europa no tuvo tanta distribución, por lo que es más raro de ver, alcanzando a día de hoy precios bastante altos, siendo una gran pieza de coleccionismo. Antes de hablar de su historia, os dejo la increíble intro de este Eternal Champion de Mega CD. From the first seconds of time I've come. Born of human spirit, I travel throughout space and time to ensure the protection of all mankind. In this continuum, mankind shall fade from existence unless a great change takes place. I am the instrument of this change, for I am the eternal champion. The downfall of man is traceable to the sudden deaths of key individuals that were meant for greatness, but were struck down before their time. I have used much of my power, traveling through time, gathering up these doomed souls moments before their untimely destruction. I will hold a great contest, and I will return the victor to fulfill their rightful destiny and to save mankind from the forces of chaos and ruin. Slash, 50,000 BC, a caveman of superior intelligence, cornered by resentful tribesmen. Ramses III, 151 BC, last of the great pharaohs, lost in the river of time. Trident, 110 BC. Hero of Atlantis, sealing that island's fate when defeated by Roman treachery. Riptide, 1566 AD, a freebooter that lived for adventure and justice on the high seas and died for pieces of 8. Xavier Pendragon, 1692. An alchemist burned as a warlock. Raven Gindar, 1802, a mystic healer with control over time itself, but blind to her own dark fate. Dawson McShane, 1849, a lone wolf with a taste for gold and an eye for justice. Cheta Max, 1899, a circus acrobat skilled in savate, this royal Russian fell victim to sabotage. Lawson Tyler, 1920, an ex-cat burglar and kung fu expert. He realized the mob's treachery much too late. Saro Yamoto, 1993, a corporate assassin whose change of heart ended her career.
Mitchell Middleton Knight, aka Midnight, 2100 AD, a scientist turned cursed vampire by a virus of his own creation. Jonathan Blake, 2030, a bounty hunter sent to track down a deranged scientist and his poisonous vial of chemicals. He is set up by his own government and eliminated. Rex Coswell, 2345, a destructive combination of man and machine killed to ensure a winning wager. These are my champions. Let the contest begin. Not so fast, my friend. You didn't notice our 4 new contestants. I withheld them, hoping to hasten your destruction. But I'm weary of all this scribble and scrawl, so I too shall join your contest. Be warned, my power will destroy everything you hold dear. Como veis, como en el primer juego, Eternal Champions Challenge from the Dark Side sigue la historia del campeón eterno, que sintió que el equilibrio del universo y el tiempo habían sido perturbados por las muertes de personas clave, que habían sido destinadas a cambiar el mundo para un bien mayor. Para restaurar el equilibrio organizó un gran concurso, en el que al ganador se le concedería el don de una vida nueva, lo que le permitiría cumplir su destino legítimo. En este segundo capítulo se revela que el eterno campeón tiene una contrapartida malvada, el Dark Champion. Este aparece y declara que él también va a participar en el torneo y que ha escoltado a varios guerreros más, impidiendo que el torneo realmente se celebre, ya que se repetiría una y otra vez. Los concursantes no solo deben alcanzar los objetivos del campeón eterno, sino que también se enfrentarán al Dark Champion, si quieren que sus vidas les sean devueltas. El Dark Champion tenía el conocimiento exclusivo de su coexistencia con el Eterno y lo usó para su ventaja. Utilizó este conocimiento para acelerar el tiempo por delante del Eterno y ocultarle 4 campeones. Al igual que los otros campeones, cada persona fue asesinada antes de que pudieran cumplir su destino. En cuanto a los personajes, estarán todos los 9 Eternals del primer juego, aunque hablaré de los nuevos personajes, los llamados Infernals. Ramsés III, un faraón del año 151 a.C., le tiene miedo al agua. Su asesino lo empujó desde un acantilado hacia el río Nilo y se muere ahogado. Su estilo de lucha es el Hungar Kung Fu. Riptide, una famosa pirata del año 1566 d.C. Ella roba el tesoro de un pirata codicioso y es asesinada por ello. Sin embargo, lo que hace que esto sea un problema es que el pirata va donde vive su familia, los mata y los roba por venganza. Su estilo de lucha es el Kaiyukenbo. Raven Gindar, una sacerdotisa vudú del año 1802 d.C. Ella tenía el poder sobre el tiempo y el envejecimiento, pero estaba ciega de su propio destino oscuro, cuando un hechizo se le revirtió. El resultado de esto fue que rejuveneció su cuerpo severamente decrépito y arrugado, y mató a Raven en el proceso. Su estilo de lucha es el Sin Kung Fu y el Taekwondo. Dawson McShane, un vaquero del año 1849 d.C. del viejo oeste, un lobo solitario con un gusto por el oro y un ojo para la justicia, es ahorcado por un grupo de forajidos de la ciudad después de capturar a uno para llevarlo a los tribunales. Dawson originalmente fue planeado para el primer juego de Eternal Champion, pero fue descartado debido a los límites de la ROM. Su estilo de lucha es el Shodowan. Eternal Champion 2 no es una nueva versión más poderosa del Eternal. Eternal Champion 2 es el Eterno con nuevas habilidades animales que se crearon para usar contra el Eterno Campeón Oscuro. Estas nuevas formas son el Milpies, el unicornio, el elefante y el anguila eléctrica. El Campeón Eterno Oscuro es exactamente lo contrario que le representa al Eterno. Está decidido a asegurarse de que el mal nunca sea destruido. Utiliza los miedos de su oponente contra ellos y los mata con dichos miedos. Cuando está en una pelea puede recurrir a las fuerzas destructivas de la naturaleza como meteoros, tsunamis, huracanes y tornados. Además de los anteriores hay otros personajes que se desbloquean por medios especiales, como por ejemplo Qin Wu de China, del año 1815 d.C., que practicaba Monkey Kung Fu. Qin Wu tenía una habilidad notable como acupunturista y sanador, pero su renombre como luchador llevó a un primo de la clase dominante de China a desafiarlo. Qin rechazó el desafío porque perderlo avergonzaría y ganar obligaría a la clase dominante a ejecutarlo. En un intento de incitar a China a una pelea, el primo lo acusó del asesinato de un mendigo.
pero Jin se negó al aceptar el desafío, por lo que la clase dominante lo ejecutó por un crimen que no cometió. Thomas Blas Chávez, su estilo de lucha eran las técnicas de Boina Verde, del año 1955 d.C. Blas trabajó como piloto de helicópteros durante la guerra de Vietnam, dejó caer armas a sus aliados en operaciones clandestinas que lo enviaron a él y a su compañero Redux detrás de las líneas enemigas. Blas murió cuando Redux se reveló como un agente doble vietnamita y arrojó una granada al helicóptero de Blas antes de que despegara. El senador, un político de Washington DC del año 1995 que practicaba ese arte marcial llamado deshonestidad. El senador había pasado toda su carrera apoyando intereses especiales, pero después de que los cabilderos descubrieron cómo había votado en contra de ellos por una cuestión de derechos humanos, volvieron su apoyo a su oponente. La derrota del senador en una elección aplastante que gastó millones tratando de ganar le causó un ataque al corazón. Thanatos, del año 1692 d.C. Thanatos, el dios griego de la muerte que controla el tiempo y el destino, interrumpió su trabajo por una fuerza indeterminada. Esta fuerza debilitó a Thanatos hasta el punto de la derrota. La fuerza misteriosa asumió el papel de dios de la muerte y cambió las reglas de la muerte para que pudiera tomar numerosas vidas antes de su tiempo. Thanatos, por otro lado, murió por ejecución durante los juicios de las brujas de Salem. Slither, esta serpiente de cascabel de 1820, estudió las formas de pelear de los humanos. Un camarero sacó la serpiente de un huevo y pronto se convirtió en la seguridad del bar con sus habilidades de pelea, hasta la noche en la que un criminal irrumpió en el bar para robar la caja registradora. Le disparó al camarero y a Slither. Hooter, de 1692 d.C. Este búho es un familiar de la forma humana de Thanatos, Vespian. Cuando Vespian fue asesinado, Hooter pasó todo su tiempo observando los incendios de brujas, con la esperanza de vengarse de las personas de mente cerrada que continuaron con este acto cruel. Uno de los fanáticos notó que Hooter siempre estaba cerca cuando ocurrían los incendios de brujas. Este fanático capturó a Hooter después de que una bruja ardiera y lo arrojó a los fuegos aún ardientes de la bruja que acababan de matar. Sunny, un mono artista de circo de 1902, experto en el Monkey Fu, vio una linterna de aceite ser derribada y provocar un incendio. Mientras corría para advertir a su entrenador, un elefante lo aplastó accidentalmente, lo que sorprendió a la audiencia y los distrajo del fuego que finalmente consumió la tienda y mató a todos los que estaban dentro. Yappy, este perro de la década de 1950, tiene competencia en el Xin Su Fu, enseñado a él en una perrera por un linaje de perros del emperador chino. Una mujer rica y amable en un ático de Nueva York le regaló su dinero a Yappy cuando falleció, pero un pariente malvado tomó el dinero y echó a Yappy a la calle. El perro intentó masticar los frenos del coche de dicho pariente para causar su muerte en un accidente, pero terminó atropellado por accidente en el proceso. Y por último, Crispy, un pollo que murió en 1967 d.C. Este pollo de ganado de Taiwán conoce el Fu. Después de una horrenda incursión de medianoche, juró proteger a su ganado para que no se convirtiera en la cena de otra persona, pero murió gracias a un ataque con un helicóptero. Hablando ya de su plano jugable, esta secuela de Eternal Champion es brutal, es muy sangrienta, una auténtica joya. Todos los aspectos del título original están mejorados, desde el número de luchadores hasta la propia jugabilidad. Nada más empezar veremos que lamentablemente el modo de entrenamiento y la sala de batalla han desaparecido de esta versión, pero a cambio tenemos tres modos principales. El concurso estilo arcade, que te lleva a ti y al luchador seleccionado a través de una serie de peleas 1 contra 1, donde podrás elegir el nivel de dificultad. Un modo duelo, el clásico versus para 2 jugadores, y también tenemos un modo torneo que se ha mejorado enormemente, dándole la friolera cifra de 15 tipos diferentes que puedes jugar, todos los cuales tienen varias diferencias y reglas que hacen que cada uno sea único y fresco para jugar. Van desde tus concursos estándar de eliminación simple y doble hasta estilos más exóticos como la ruleta rusa. A los personajes de la primera parte se añaden algunos nuevos con sus respectivos escenarios adecuados para sus distintas épocas. El juego cuenta con un total de 13 luchadores, los 9 del primer juego más 4 nuevos, más la nada despreciable cifra de 9 luchadores secretos que previamente habrá que desbloquear. Otro detalle curioso es que a diferencia de Eternal Champion de Mega Drive, en esta ocasión también hay personajes que se podían denominar como villanos o malos, pero incluso estos luchadores tienen el potencial para afectar la historia de forma positiva, aposta o indirectamente, como resultado de sus acciones. Algunos detalles han variado, como el uso de magia al realizar los ataques especiales, que se ha visto reducido, lo que nos permite usar más ataques especiales antes de que se agote la magia. El famoso símbolo del yin y el yang de la parte superior de la pantalla, conocido como el orbe de fuerza interior. Cuando tiras un ataque, tu orbe aumenta de tamaño, lo que permite aumentar más movimientos. En esta secuela nos encontraremos con un mayor número de golpes especiales y movimientos finales. Alucinaréis con la cantidad, ya que la jugabilidad es muy profunda. Cada personaje cuenta con una variedad de movimientos especiales bastante alta. Sin embargo, lo que más importa es cómo se juega. Uno de los problemas principales de Eternal Champion de Mega Drive es que el juego a veces era demasiado desafiante, dejando tirados a miles de jugadores casuales a su paso, lo que desembocaba en opiniones del estilo: este juego es una mierda, está mal diseñado, etc. Aquí notaréis que la dificultad del juego ha bajado con respecto al primero. La dificultad se ha atenuado un poco. El Eternal Champion Challenge from the Dark Side sigue siendo brutalmente difícil, a veces infernal. La inteligencia artificial de la computadora es despiadada, sobre todo para la
parte final del juego en el modo difícil, donde la CPU es implacable, un reto realizado para unos pocos elegidos. Luego lo veréis. El juego es bastante rápido y furioso, nunca te dará un momento para recuperar el aliento. Si te encantó la sangre en el primer juego, aquí prepara tu mandíbula porque se te caerá al suelo cuando juegues a esta versión del Mega CD, porque el juego incluye 3 nuevos tipos de movimientos finales. Además de las fatalidades llamadas overkill en el primer juego, se añaden muertes súbitas, vendetas y cinekills, además de nuevos combos. Los overkills que aparecen en el título original de Eternal Champion también están presentes en el juego. Algunos se han vuelto más espectaculares y otros se han eliminado por otros más violentos y visualmente impresionantes. Estos se activan cuando el oponente aterriza en un lugar específico del escenario. Las muertes súbitas es una nueva fatalidad introducida en Challenge from the Dark Side. Funcionan de manera similar a las overkills, sin embargo las muertes súbitas se pueden activar si un personaje aterriza en un lugar determinado con un 33% de salud o menos. Las vendetas es otro tipo de movimiento nuevo introducido en esta nueva versión. Cada personaje, excepto los personajes animales desbloqueables, tiene su propia venganza y cada uno se lleva a cabo de manera diferente. Estas se activan con una combinación de botones que varía de un personaje a otro, pero solo se pueden activar cuando se cumple una condición específica. Para usar una vendetta, el jugador debe aturdir al oponente con un 33% de salud o menos, acercarse a él, aunque no demasiado, e ingresar una combinación de botones. Entonces la música se detiene y el personaje mata al otro. Y por último, las cinekills. Son espectaculares y los movimientos finales más difíciles de activar, introducidos en esta secuela. Estos finalizadores solo se activan cuando el jugador reduce la salud del oponente un 30% o menos, realiza un combo de poder para obtener temporalmente la fuerza interior y aturda al oponente, con las otras condiciones cumplidas. Si tiene éxito, el personaje del usuario será teletransportado, luego se abrirá un portal y el campeón oscuro se manifestará, señalará al oponente y se irá junto con él. Luego comienza una secuencia de FMV donde el Dark Champion mata al personaje con su peor miedo. Todos estos movimientos hacen que el apartado técnico sea genial, mejorando muchísimo lo visto en el juego de Sega Mega Drive, ya que los luchadores tienen un enorme tamaño y cuentan con excepcionales animaciones, que gracias a su número de movimientos especiales tienen muchos cuadros de animación. Una cosa que debes tener en cuenta es el hecho de que el juego es mucho más fácil con un mando de 6 botones, en lugar de los 3 botones normales, porque puedes limpiar el piso con tus enemigos, librando combos más fácilmente, pateando un segundo y golpeando directamente después. Además, el tener estos botones extras hace que sea más fácil realizar más movimientos y combos más fuertes. Anteriormente os hablé de que habían varios modos de dificultad. Aquí a Michael Ladan se le fue absolutamente la cabeza, se vino muy arriba. Si recordáis, en la versión de Mega Drive debíamos enfrentarnos al campeón eterno más sus 4 formas de animales, algo que daba muchos dolores de cabeza. Aquí pensaron que podrían mejorar esto y hacerlo más difícil, irse un nivel aún superior. En este juego tendríamos la posibilidad de enfrentarnos no solo al resto del plantel de luchadores seleccionables, sino al campeón eterno 9 veces, su forma base más sus 8 formas basadas en animales, y el campeón eterno oscuro en su forma base más sus 8 formas basadas en fuerzas destructivas de la naturaleza. Entre los dos deberemos enfrentarnos nada menos que 19 malditas veces, algo realmente muy difícil de conseguir. Gráficamente, el Mega CD también permitió mejoras en los gráficos y el sonido del juego. Los sprites de los personajes son más grandes y detallados, y hay un mayor número de colores en pantalla. Vemos que hay alguna diferencia con respecto a Sega Mega Drive, no solo los sprites que son mucho más detallados, también podemos ver que algunos personajes tienen trajes diferentes, como el vestido largo de Shadow en lugar de su uniforme de asesina, un traje que más adelante sería usado en X-Perts. Podemos ver que los escenarios son variados, coloridos y están cuidados hasta el más mínimo detalle. En los fondos se han agregado detalles y algunos de los originales han sido cambiados de color para demostrar el poder adicional del CD de Sega. Se nota como Michael Ladan exprimió todos los colores del sistema, ya que son brillantes y lucen genial. También destacan las escenas de vídeo de los cinekills y de la introducción del juego. Si los juegos de Mega CD tenían solo 2 o 3 escenas en FMV, aquí alucinarás con la cantidad que hay dentro del juego. La banda sonora está a la altura de otros juegos de Mega CD, con melodías bien compuestas y de calidad CD. Las canciones del juego son música real reproducida con instrumentos reales. Además tienen unos estupendos efectos sonoros, donde destacan las voces digitalizadas que son maravillosas, como la secuencia de apertura totalmente narrada. Notaremos que el sonido con respecto a la primera parte ha sido completamente renovado, por música muy metalera con calidad CD. Hay algunas canciones muy memorables, con ritmos muy frenéticos y cañeros, mientras que otros tienen un ambiente más de techno, pero todos ellos se ajustan perfectamente a la temática de pelea. Todo esto, sumado con la violencia palpitante y las viscerales escenas sangrientas, hacen que dentro de este CD haya calidad de la buena. Es una pena que saliera en el Mega CD, un sistema no muy popular, por lo que es un juego más raro de ver que su primera parte. Es uno de los mejores juegos del sistema y posiblemente el mejor de lucha del catálogo. Lo más interesante es que, a diferencia de otros juegos de lucha, aquí hay una historia muy bien pensada y desarrollada. En su época no vinieron los textos en español. Esto seguramente hubiera mejorado mucho la experiencia de muchos jugadores al jugarlo por primera vez, pues es un juego que tiene mucho diálogo y un trasfondo maravilloso con una interesante narrativa argumental, lo que hace que sea un título muy especial y tenga un lore interno que aquí en España no pudimos apreciar. Hablando de esto precisamente, este juego en su interior guarda una conexión con el Eternal Champion cancelado de Sega Saturn, pero no hablar de ello aún, habrá que esperar un poco. Solo diré que Michael Ladan se guardó algún secreto bajo la manga. En definitiva, si buscas un juego de lucha profundo e innovador, no necesitas buscar más. Eternal Champion Challenge from the Dark Side lo es, mejora en todo el anterior juego de Mega Drive, pero es menos popular siendo más desconocido en Europa. A lo mejor si hubiera salido antes al mercado se hablaría más de
de él, de lo buen juego que es, pero estoy seguro que aquellos pocos que lo jugaron saben que fue uno de los juegos de lucha más originales de su tiempo y que aún hoy en día se mantiene igual de bien. Un juego desafiante, lleno de secretos que deben ser desbloqueados a través de una cuidadosa experimentación y mucha suerte. Es un juego de lucha muy superior a otros, con excelentes gráficos en 2D, una banda sonora potente, una jugabilidad excelente y una multitud de nuevas formas de matar. No entiendo cómo no se habla más de este juego. Gracias Michael Latham por esta increíble secuela. Tras esta increíble secuela de Eternal Champion para el Mega CD, con un Michael Latham en su máximo esplendor, llevando el sistema hasta sus límites, lleno de ilusión y felicidad, con unas ganas tremendas de seguir avanzando en su amada franquicia de lucha, pasaría algo que lo cambiaría todo, hasta el punto de convertirse en una pesadilla. Porque ocurriría algo que Michael Latham jamás hubiera imaginado. En un intento de querer ser perfeccionista, intentar mejorar un producto y querer impulsar al 32X en venta, iba a molestar a mucha gente. Como ya sabéis, estaba encargado de esta misión, salvar al complemento, estando muy implicado con grandes ideas e innovaciones que tenía pensadas, donde todas ellas las veremos reflejadas en su siguiente juego. Pero sin querer, al hacer esto, iba a cabrear mucho al lado opuesto de Sega, a los japoneses, a pesar de que Sega Japón le interesaba más bien poco el 32X. Esto quizás le cueste muy caro al bueno de Michael, porque sería la antesala de lo que estaba por llegar, donde tendría que pagar un alto precio, perdiendo lo que más quería. A continuación, Michael haría en Sega América el que para muchos es considerado el mejor juego de 32X, el primer port de un juego que estaba arrasando los salones recreativos de Japón, un juego de lucha realizado en el sistema de arcade Sega Model 1 por AM2 liderado por Yuzuki, llamado Virtua Fighter. Well, Doc, I've been playing that new Virtua Fighter on my Genesis 32X, and it's so realistic, man, you know? Anyway, I've been getting pounded. I thought I should get my head checked out, make sure there's no damage, man. I mean, no more than usual, right, Doc? Anyway, it's got features you can't get on any other system. All the arcade characters, instant replay, 7-camera views, man, it works! What was I talking about? Virtua Fighter on 32X. Yo, this is Chili B. Welcome to the Virtua Fighter 32X Special Training Pack. You're among the few to be instructed to learn the secrets of the Master Warrior. Prepare to get on the inside and learn the tightest hand-to-hand game tips with 8 legendary fighters, over 700 fighting moves, and Virtua Fighter's incredible 3D graphics. Now let's get started and get ready to kick some butt. Virtua Fighter para la Sega 32X sale en octubre del año 95 en los Estados Unidos. Este fue el primer port del famoso juego de lucha aparecido en 1993 en los salones recreativos de todo el mundo, desarrollado para la plataforma arcade Sega Model 1 por el grupo AM2 dirigido por el mítico Yu Suzuki. Ellos fueron los máximos responsables del primer juego de lucha con polígonos en 3D. El motor del juego fue totalmente revolucionario en la fecha de su lanzamiento por el gran cambio que representó frente a las dos dimensiones y la calidad de las animaciones de los personajes. Además, también fue el primero en contar con un sistema de ring out que hoy en día sigue utilizándose. La jugabilidad era bastante sencilla, con una palanca de dirección y 3 botones, uno para el puñetazo, otro para la patada y otro para el bloqueo. Con combinaciones de los mismos era posible realizar golpes especiales y llaves. El gran éxito de esta recreativa le ha proporcionado a Sega sustanciosos beneficios a lo largo de los años, tanto así que fue trasladado a las consolas domésticas de Sega, en una versión para la Sega Saturn y otra para la Sega 32X. ¿Pero qué ocurría? Pues que en esos años, mientras Sega América estaba enfocada en desarrollar juegos para 32X, los japoneses estarían enfocados ya en la Sega Saturn. Cada una de las dos Segas era independiente, llevaban diferentes caminos. Por este motivo, este port se realizaría en Sega América y le tocaría hacerlo a Michael Latham con excelentes resultados técnicos, como ahora veremos, pero no tanto en ventas, pues como ya sabéis, el complemento no tuvo demasiado éxito. En cuanto a la versión de Sega Saturn, fue adaptada con demasiadas prisas y urgencias para que así estuviera lista para el lanzamiento de la consola e intentar ganarle terreno a la PlayStation de Sony. El juego sufrió algunos errores gráficos, algunos glitches en su sistema de juego, como que desaparecieran partes de los personajes de forma intermitente y muy pocos modos de juego, contando solo con arcade y versus. Sega no tardó en asumir este error y lanzó más tarde el Virtua Fighter Remix, una versión bastante mejorada a nivel gráfico. Como veis, la versión de 32X no tiene nada que envidiar a la primera versión de Virtua Fighter de Saturn, son muy parecidas e incluso sale ganando varios apartados. Ya desde su inicio vemos que la versión de Saturn carece de la cantidad de modos de juego que dispone la versión de 32X, ya que esta versión ofrece nuevas formas de jugar, tanto con un nuevo modo de clasificación que calificaba el rendimiento del jugador y un modo de torneo que permitía configurar fácilmente los combates. Gráficamente, como vemos, la versión de Saturn genera el doble de polígonos, pero sufre de un molesto parpadeo en la pantalla. La diferencia más notable es que la apariencia cuadrada que muestra
la versión de Saturn, es mucho más limpia en 32X. Si bien el 32X genera menos polígonos a la vez, generalmente son más estables y el parpadeo está ausente en este port. El juego funciona notablemente más suave e incluso responde más rápido a nivel jugable. Lo grande de esto es que estamos hablando de un cartucho de 32 megas contra un CD donde sale perdiendo por mucho a nivel de almacenamiento. Como curiosidad, parece este Virtua Fighter tuvo el cartucho de mayor tamaño del complemento. En cuanto al sonido, el hecho de que la versión de Saturn se basara en un CD obviamente hace que este apartado sea mejor. La versión de 32X tiene las mismas melodías y efectos de sonido que la versión de Saturn, pero naturalmente debido a que está en un cartucho no tiene la misma calidad de sonido y claridad, pero sale ganando por ejemplo en que no tiene tiempos de carga. El humilde port de 32X de LATAM logró hacer muchas cosas que su versión supuestamente más poderosa simplemente no manejó. Por ejemplo, tenía múltiples ángulos de cámara, baja, alta, a vista de pájaro y muchas más. Podías cambiar los ángulos a mitad del combate. Además ofrecía la oportunidad de extender o disminuir la barra de salud, jugar con la configuración de sonido, establecer límites de tiempo, incluso desactivar la opción de Victoria Ring Out. También había más opciones y ajustes del tamaño de la superficie de la arena de combate. Por lo tanto, esta versión, aunque es más sencilla y modesta, sorprende por su jugabilidad, sonido y solidez gráfica, lo que tiene muchísimo mérito. Pues bien, todos estos cambios que os he comentado son muy importantes porque serán el detonante del problema entre Sega Japón y Michael Latham. Todo comenzó cuando a Sega América se le encargó este port. A M2 no tuvo nada que ver con esto. Al parecer se le encargó a un pequeño equipo que estaba haciendo 32X y no tenía el liderazgo. Simplemente Japón les decía hagan esto o no hagan esto. A pesar de que según cuenta Michael, a Japón en ese momento no le importaba el 32X en absoluto. Así que Michael Latham les dijo al equipo, ¿qué tal si hacemos algo más que portear simplemente el juego? ¿Qué tal si hacemos cosas con la dinámica de la cámara y la reproducción? Como era un equipo joven, siguieron sus consejos, así que agregaron funciones para mejorar la experiencia de los jugadores. Latham modificó y cambió un montón de cosas. No cambió los movimientos, pero sí las dinámicas para hacerlo más equilibrado y que se viera mejor. Quitaron las ralentizaciones y los problemas de polígono. Quería hacer que el 32X se pudiera jugar de forma online, como lo es. Este era uno de los planes para salvar el complemento. Adentrarse en el mundo multijugador, algo que conseguiría años más tarde en un juego llamado NetFighter, para Hit.net, que ya veremos. Este port de Virtua Fighter sería como un reto para él, para hacer que el juego se viera fluido, que no se viera roto. Quería mejorar el juego, pero lamentablemente cuando Sega Japón vio el juego justo antes de que se lanzara al mercado y vieron que estaba modificado y ajustado por Michael Latham, se cabrearon. No estaban nada contentos. Ellos sintieron que había jugado y pisoteado su producto. El equipo de arcade de Virtua Fighter exigió que se eliminaran las características adicionales y los cambios de equilibrio. Sega Japón se negó a cerrar la sesión en el juego. Joe Miller y Tom Kalinske tuvieron que presionar a Sega Japón para que aprobara el juego. Al final se lanzó al mercado porque no tenían más remedio que enviarlo y los japoneses no estaban nada contentos, no eran fans de Michael. Entendiendo ambas partes, el porqué de un enfado tan grande es muy difícil de explicar. ¿Por qué se cabrearían tanto por una versión de Virtua Fighter en un sistema que no les interesaba nada como fue el 32X? ¿Guerra de egos? Quizás esta versión los dejaba más lugar al ellos lanzar la otra versión para Sega Saturn de forma apresurada y con muchos errores. ¿Quién sabe? Según se sabe, ellos querían el original. Según dijo Latham, la forma de trabajar en Japón era muy concisa y estricta, y tienes que seguir las órdenes siempre. Si no hubiera triunfado con Eternal Champion, lo hubieran despedido hacía tiempo por el bien del universo japonés, a pesar de que él se llevaba bien con bastante gente de Sega Japón, pero lo cierto es que él siempre estuvo en el radar de Sega Japón, como luego veremos. Michael Latham recuerda esto como algo muy raro y doloroso, porque él pensaba en hacer el juego en línea, usando modem, jugando en tiempo real, y que podía funcionar. Él jamás pretendió enfadarlos ni meterse con ellos, incluso le gusta mucho la saga Virtua Fighter, pero unos meses más tarde veremos que esto no fue un simple cabreo, y que de alguna manera Sega Japón esto se lo iba a devolver a Latham. Como último detalle sobre su desarrollo, Eric Wolver, la mano derecha de Latham, volvería a trabajar junto a él, esta vez en labores de productor asistente. La historia del juego apenas se menciona, pero Virtua Fighter llegó con 8 personajes más un jefe que se enfrentarían en un torneo mundial, algunos de los cuales son auténticos clásicos a día de hoy. El más reconocible es Akira Yuki, un profesor de Kung Fu en Japón. Su estilo de lucha es el Baijiquan, es el personaje símbolo de la saga Virtua Fighter. Akira busca la perfección y en los enfrentamientos es implacable consigo mismo. Para dominar su técnica, busca oponentes dignos de él para encontrar defectos en sus habilidades, en su intento de ser el mejor. Pai Chan es la hija de Lao Chan, otro personaje del juego. Es una estrella de películas de artes marciales en su ciudad natal y su estilo de lucha es el Misonji. Su pasatiempo favorito es bailar, su humor es cambiante, en un momento puede ser completamente apasionada y al siguiente fría como el hielo. Como hija única de Lao, Pai fue entrenada especialmente por su padre en las artes marciales desde muy joven. Lao Chan es un experto cocinero chino y maestro en el legendario arte marcial Koen Ken. Su apariencia fría esconde su personalidad amable. Logró una de las metas de su vida al ganar el concurso mundial de cocineros chinos. Como el perfeccionista que es, entró al torneo mundial de lucha para lograr el primer lugar en otra habilidad, a costa de abandonar a su hija Pai. Wolf Hockfield es un luchador de lucha libre profesional de Canadá. Vivió como leñador y cazador en los bosques canadienses, hasta que fue descubierto por un promotor de lucha libre profesional. Como hombre tranquilo que ama la naturaleza, tiene su lado amable, pero al estar lleno del espíritu de lucha, una vez que es provocado no se satisface hasta acabar el trabajo con sus propias manos. Jeffrey McWill
es un aborigen australiano pescador y practicante del pancracio. Es el pescador más hábil de su aldea y posee una personalidad atrayente. Solo ha sido derrotado por un oponente, el gigante de 8 metros de largo, come hombres, tiburón Satán. Lucharon muchas batallas y finalmente se encontraron en un encuentro definitivo. Jeffrey fue derrotado y su bote destruido, pero de alguna manera logró recuperarse y volvió desde el borde de la muerte. Entró al torneo mundial de lucha con el juramento de construir un bote nuevo para volver a luchar con el tiburón. Keis Maru, su estilo de lucha es el Hakagure Ryu Jujutsu. Nació en la aldea Hagakure. Keis Maru es el nombre que le dieron los miembros del clan Hagakure, que trabajaban en secreto a la sombra de la sociedad por derecho de nacimiento. Él es el 10º Keis Maru, después de su padre, que fue el 9º, el cual le enseñó la temible técnica de lucha Hagakure. Sarah Bryan es una estudiante universitaria de San Francisco, California. Sarah es la hija menor de la familia Bryan. Las circunstancias la llevaron a ser la principal sospechosa del horrible accidente que sufrió su hermano Jack en Indianápolis. Mientras se investigaba el accidente, un misterioso grupo llamado Judgment 6 la secuestró y le hizo un lavado cerebral. Esto despertó su innato sentido de la lucha y fue enviada al torneo mundial de artes marciales a entregarle el golpe final a su hermano Jackie. Ella pelea con artes marciales que incluyen un poco de taekwondo y karate. Jackie Bryan es un piloto de coches de carreras que pelea usando el versátil estilo Jet Kundo de Bruce Lee. Es el hermano mayor de Sarah. Jackie resultó gravemente herido en un accidente en Indianápolis y pasó 2 años en una dolorosa rehabilitación. Al momento que sus heridas sanaron, descubrió la existencia de un misterioso grupo detrás del accidente, al mismo tiempo que su hermana Sarah desapareció. La batalla de Jackie comienza cuando decide seguirle la pista al grupo que tiene la llave de todos estos misterios. Dural es el enemigo final del juego. Ella fue la madre secuestrada de Keis Maru. Ella pelea con una mezcla de los estilos de lucha de todos los demás personajes del juego. Dural es el personaje secreto de la serie. Entrando en su plano jugable, me resulta muy difícil decir algo sobre Virtua Fighter que ya no se sepa porque es demasiado conocido. Pero bueno, para el que no lo conozca, es un juego de lucha de 1 contra 1 en 3D muy famoso. Y esta versión de 32X salió cuando la versión de Sega Saturn estaba a punto de llegar al mercado americano y europeo. Pero que exista otra versión en un sistema de Sega superior no significa que esta versión de 32X no sea un port de alta calidad del clásico arcade, porque lo es una excelente versión. Al igual que el arcade tiene un montón de personajes disponibles y todos los movimientos también. Además podías jugar a diferentes modos como arcade, versus, torneo, modo de clasificación, con todas las opciones extra como cámaras, cambiar el tamaño del escenario, modificar el límite de tiempo o incluso un selector de dificultad, ya que la inteligencia artificial es implacable, incluso la dificultad más fácil. Pero una vez que comiences a aprender más estrategias y movimientos podrás vencerlos. Algunos personajes son más predecibles que otros, mientras que otros pueden agotar tu barra de salud con un simple combo. El título nos presenta 4 modos de juego, empezando por el clásico modo arcade, un segundo que es el modo versus, que es habitual para jugar 2 jugadores, el tercero que es el modo ranking exclusivo de 32X, donde te enfrentas al mismo número de combates que en el arcade y dependiendo de hasta dónde avances, cuánto tardes y la variedad de movimientos que hagas, se te otorga una calificación mejor o peor. Y finalmente el modo totalmente exclusivo de esta versión, que es el torneo, entre 1 y 8 jugadores. Los juegos los rellena la CPU y en él se juegan cuartos, semis, final de consolación y la gran final. Su jugabilidad en el modo arcade implica 2 luchadores que necesitan ganar 2 de los 3 rounds disponibles y cada round tiene 30 segundos de duración. Si un personaje recibe un KO o se cae fuera del ring, el adversario gana el round. Para ver los créditos del juego deberemos enfrentarnos a 9 batallas. Si escogemos por ejemplo a Akira, tendremos que luchar contra los 7 personajes restantes, un clon de nuestro personaje y el jefe final del juego, en una fase bonus especial donde nos enfrentaremos a Dural, en este caso al mejor de 5 rounds. En cuanto al control, el juego es simple, funciona igual que un juego de lucha normal en Sega Mega Drive. Saltos hacia arriba, agacharse hacia abajo, movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha, bloqueos en el botón A, golpes en el B, patadas en el C. Es tan básico como parece, se pueden presionar varias combinaciones de botones para diferentes ataques especiales, donde debe ser bastante preciso. El juego es fácil de aprender, pero algo difícil de dominar, pues entre los 8 luchadores tenemos más de 700 movimientos para ejecutar, algo increíble. Lo malo es que como pasan todos los juegos arcade, y a pesar de que todos los extras, el juego se hace corto, con el único aliciente de terminarlo con todos los personajes en distintas dificultades. Gráficamente, como ya comenté, tiene una carga poligonal más baja que la versión de Sega Saturn, siendo más básica pero está mejor pulida. Se muestra muy fluida y suave para que siga resultando espectacular y todo un prodigio técnico para esta consola, incluso a día de hoy. En general se ve bastante nítida y es muy rápida. Si lo miras con detalle, este port es bastante convincente y sorprendente, hará que no echemos de menos la recreativa, porque tanto el control como las sensaciones son iguales, a pesar de las limitaciones. No son pocos los fans que consideran a este Virtua Fighter el mejor port de la serie en consolas domésticas. La música está bastante bien y están prácticamente todas las canciones del arcade, pero evidentemente no llegan a los niveles de calidad del CD en Sega Saturn, porque eso sería imposible, pero está bien implementada. Tiene buenos efectos de sonido como golpes y patadas,
Una característica realmente genial que quizás no conozcas es que este juego de 32X es el único juego de 32X compatible con la pantalla ancha, y creo que fue el único port de los juegos de Virtua Fighter que admitió un modo panorámico 16:9. En definitiva, es un gran juego realizado por Michael Latham para el 32X. El tiempo lo pondrá en su lugar, porque para mí sinceramente deja en ridículo la versión de Sega Saturn, no porque la supere, sino porque la diferencia es mínima, siendo la Sega Saturn una máquina muy superior, y esto es admirable. A partir de aquí las cosas se iban a poner peor aún, porque Sega Japón desde las sombras iba a destruir a Michael Latham y darle el mayor golpe de su vida. Ahora llegamos al cancelado Eternal Champion de Final Chapter para Sega Saturn. Sega América planeaba seguir adelante con un tercer juego de Eternal Champion, ya que Latham siempre imaginó la serie como una trilogía, y su tercera entrega final estaba programada para su lanzamiento en Sega Saturn. Los fanáticos esperaban con ansias la próxima entrega, y parecía lógico que una serie que comenzó en Mega Drive y continuó en Mega CD debería ver su conclusión en la siguiente generación, de los 32 bits. Al final resultó que ese no sería el caso. Todo ocurrió cuando Latham fue llamado a la oficina de John Miller. Miller cerró la puerta detrás de él, e inmediatamente Latham supo que llegaban malas noticias, ya que Miller nunca llamó a la gente a una reunión a puerta cerrada en su oficina para contarles algo bueno. En esta ocasión no podía haber estado más acertado. Miller le informó que el juego para Sega Saturn Eternal Champion había sido cancelado, debido a que Sega Japón estaba muy preocupada por las malas ventas de la serie Virtua Fighter, que fue inmensamente popular en Japón, pero Virtua Fighter nunca había despegado de la misma manera en Occidente que en el país nipón. Sega Japón como excusa argumentó sin notificarle a Latham, al menos cara a cara, que se prestaba demasiada atención en dinero y marketing a Eternal Champion y no a la firma de la empresa que era Virtua Fighter. Eternal Champion para los japoneses afectaba las ventas en los Estados Unidos y Europa. Latham sospechaba que Sega Japón simplemente quería acabar con la franquicia, ya que presentaba una competencia no deseada para los japoneses. Y para ello sería mejor si la compañía se enfocara en una sola franquicia, y como Sega era una compañía japonesa, la parte japonesa ganó. Fue un golpe aplastante para Michael, lo destrozó, se vio profundamente afectado por la cancelación del juego. Entró en una especie de depresión. Fue la única vez, trabajando casi una década en la compañía, en la que consideró renunciar e irse. Solo se quedó con la intención y esperanza de poder cambiar esa decisión de Sega Japón, pero lamentablemente nunca pudo hacerlo, por más que lo intentara. Ya que, como más adelante veremos, los intentos de usar a los personajes de Eternal Champion en futuros juegos de lucha serían imposibles. Incluso hasta el día de hoy, no veríamos ningún personaje de Eternal Champion apareciendo en juegos de Sega, ni a modo de cameos ni en recopilatorios. La prohibición aún se mantiene a pesar de tantos años. La serie sería tratada a partir de entonces como si nunca hubiera existido. El título de Eternal Champion jamás volvería a adornar un juego en el hardware de Sega. Por si fuera poco, su angustia por el tratamiento de la franquicia solo iría en aumento, ya que los pocos proyectos paralelos que fueron autorizados, y luego veremos, ni siquiera se acercaron a alcanzar el nivel de calidad de los títulos principales. Según se cuenta en Sega América, nunca hubo ninguna razón para que nadie dudara del desarrollo y lanzamiento de otro Eternal Champion. El primer juego había sido inmensamente popular, un rotundo éxito, que recibió elogios generalizados. También se entendió que las menores ventas de Challenge from the Dark Side se debieron principalmente a la pequeña base de usuarios del formato CD de Sega, y ellos ya estaban listos para trabajar en el tercer juego. Su cancelación fue una sorpresa para muchos de los involucrados, los cuales recibieron un golpe durísimo. Entre las causas de este ataque al juego de Michael Latham, además de que interrumpía el éxito de la saga Virtua Fighter en Occidente, es evidente que fue una especie de venganza de Sega Japón contra él por haber modificado el port de Virtua Fighter para 32X. Esto fue algo que no les gustó nada a los japoneses. Estos piques entre Sega América y Sega Japón eran evidentes durante todos esos años. Además, esto se produce en un momento en el que Sega Japón empieza a retomar el control de Sega América, de esa libertad que tuvo con la llegada de Tom Kalinske, que estaba terminando. También hay que entender que la relación de Michael con los japoneses fue a menudo difícil porque interrumpía sus operaciones constantemente. Hay que recordar que Michael era el jefe del grupo Mega, diseñaba juegos, trabajaba en operaciones como era el desarrollo de los cartuchos y además hacía control de pruebas, llegando a tener incluso hasta 4 oficinas. Esto creaba mucha fricción con Japón, se relacionaba mucho con ellos. Según cuenta, Sega Japón quiso despedirlo muchas veces, incluso lo apodaban el señor No, pues para los japoneses Michael era demasiado perfeccionista, frenaba los lanzamientos de videojuegos. Si tenían cualquier error, los llamados bugs, Michael no los lanzaba, pues a diferencia de lo que pasa en la actualidad, que con un parche o una actualización se arregla todo y los usuarios hacemos de tester, un error en aquellos años repercutía en las ventas y críticas, marcaba la diferencia entre un juego bueno y un juego malo, por lo que Michael siempre estuvo en el radar de Sega Japón. Lamentablemente no hay ninguna imagen ni vídeo movimiento del juego que pueda mostraros, pero si recordáis os comenté que había una relación entre el Eternal Champion de Mega CD y este Eternal Champion cancelado de Sega Saturn, por lo que utilizaré ese nexo de unión para hablar de este Eternal Champion 3.
Pues bien, el Eternal Champion de Mega CD es muy particular. Si lo terminas en el modo difícil, en el Champions Mode, si esperas tras los créditos obtienes el mejor final del juego, donde se revelan detalles de la historia de Sega Saturn. Michael Lathan quería premiar a los jugadores más experimentados dándoles detalles de lo que pasaría con la historia, pero esto sería un error, ya que su amigo Tony Baum le había advertido, con sabias palabras: nunca termines ninguna película, programa de televisión o juego con un final abierto, de continuará, o la siguiente parte nunca saldrá. Lathan debió hacerle caso, esto le trajo muy mala suerte, como muchas veces ha comentado. ¿Y qué sabemos de Eternal Champion 3? Según todo lo que he podido recopilar, es lo siguiente. Primero, se sabe que Michael Lathan tenía escrito entre 30 y 40 páginas del concepto inicial en un proyecto. También hubo una demo de este juego de lucha para Sega Saturn, pero lamentablemente ambos se han perdido en el tiempo, según parece. Aunque según cuenta Michael, esto no es algo malo, pues tiene todo en su cabeza. Yo personalmente daría cualquier cosa por ver alguna demo o captura de este Eternal Champion 3. Sé que suena muy pretencioso decir esto, pero si algún día Michael Lathan ve este vídeo, por favor muéstranos algún detalle de este juego, ya sea un simple boceto, apunte, captura de pantalla o demostración. Hazlo por tus fans. Aclarado esto, también se sabe que su equipo de Los Ángeles ya estaba poniéndose en marcha para empezar con el desarrollo del juego, cuando recibió la trágica noticia por parte de Joe Miller. Como curiosidad, la caja de Sega Saturn incluso presentaba una imagen simulada del juego como próximamente en su parte trasera, como uno de los primeros lanzamientos de Sega Saturn para el otoño de 1995. También se ha encontrado esta pequeña portada sacada de algunas revistas de la época, pero desconozco de si es oficial o no. Cuando a Lathan le informaron de su cancelación, ya tenía hecha la historia de este Eternal Champion 3. Al mismo tiempo estaba en el proceso de mejorar el motor del juego, cuando sus superiores de Sega Japón le pusieron el freno y le dijeron que exigían que cesara el trabajo en el proyecto de inmediato. Os adelanto que toda la información que he podido conseguir hay que cogerla un poco con pinzas, porque no hay demasiada, y son extractos de diferentes entrevistas e incluso conversaciones del propio Michael con fan de la saga Eternal Champion. Al parecer este tercer juego iba a ser muy innovador, ya que trataba de viajes en el tiempo. La idea era que pudiera jugar tanto con el bando de los Eternal como de los Infernal, y luego intentar volver al lugar del asesinato y evitarlo. A medida que ganaras combates en una zona horaria de tiempo, cambiaría el presente y los personajes cambiarían, afectando las líneas de la historia. La idea era que un bando bloqueara al otro para ganar el juego, pero en lugar de terminar se iría una batalla contra el caos, que era el verdadero mal que enfrentaba a los dos lados entre sí, queriendo destruir esta balanza. Se suponía que al igual que en las entregas anteriores había un segundo grupo de luchadores intentando recuperar sus vidas, los llamados infernales, y esto creaba un cierto equilibrio en la línea de tiempo, pero en esta entrega aparecería una tercera fuerza llamada Caos. Este empezaría a destrozar la línea de tiempo y las dos partes tendrían que trabajar juntas para luchar contra esta nueva amenaza. Entonces podrías elegir el lado de los Eternos o los Infernales para arreglar la línea de tiempo dañada y restaurar el equilibrio, por lo que no existía una verdadera definición entre el bien y el mal. Todos tienen el mismo potencial para convertirse en buenos o en malos. Por tanto, para ganar debías corregir la línea de tiempo y derrotar al enemigo final, Caos. Esta pelea final habría sido épica, ya que a diferencia de las peleas de finales anteriores, donde solo los Eternos cambiaban de forma, aquí estarías transformándote entre las variantes temporales de tu personaje y las de Caos. También iba a presentar un conjunto mucho más complejo de mecánicas y jugabilidad. En particular, avanzar en el juego afectaría al final, ya que dependiendo del resultado de diferentes peleas durante una partida, cambiaría el final de tu personaje, y al mismo tiempo este final afectaría también a otros personajes relacionados, ya que según comentó, habría tenido un final especial y otros 30 subfinales, una auténtica locura. Esto de tener un sistema basado en el flujo del tiempo parecía ser una idea bastante original, lleno de complejidad. Michael quería demostrar todo lo que sabía usando las tres dimensiones, no tanto en los personajes sino en los fondos. Podrías estar peleando en un escenario futurista, perder y aparecer en un escenario más antiguo. Tenía pensado crear nuevos personajes y nuevos trajes, y como ocurre en otros juegos de lucha, mezclar los personajes nuevos y viejos, incluso que saliera alguno como ocurre en otras franquicias como Street Fighter o Mortal Kombat. También añadiría en la historia cosas muy curiosas, como unir la historia de los personajes entre sí, por ejemplo que cada Infernal fuera indirectamente responsable de la muerte de su correspondiente Eternal. Por ejemplo, el Infernal de Larsen sería su jefe, el Sr. Tagliani, y el de Shadow sería el CEO de Black Orchid. Así que lo más probable es que se hubieran añadido este tipo de personajes contrarios a la historia. Si nos fijamos en el segundo juego, cuando hablé del personaje de Thanatos, en su historia ya se insinuaba la existencia de Caos, ya que este nuevo Eterno fue el extraño ser que robó sus poderes a Thanatos. Este campeón sería el comodín de los tres, como los otros dos Eternal Champion podría cambiar de forma. Sus poderes serían una mezcla de ataques de tiempo, además podría controlar la entropía destructiva de los elementos centrales. La mayoría de estos conceptos tienen sus raíces en la mitología china, ya que Lathan adora todos estos conceptos. Su diseño contrastaría con los otros dos campeones, mientras que los otros dos tienen ropa sólida y cuerpos hechos de energía. En este veríamos lo contrario, ropa hecha de energía y un cuerpo hecho de material sólido,
con posiblemente un atuendo de combate del sudoeste asiático diferentes para cada periodo de tiempo. Al igual que los otros Eternos, tendría diferentes formas. Sus primeras 5 se basarían en los elementos chinos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Las últimas formas reflejarían su naturaleza caótica, con luz, entropía y vacío. Supuestamente su base estaría en las altas montañas del Tíbet, en un lago donde flota una isla de jade y hielo, y su forma base sería la del fuego, en forma sólida, de magma. Me he permitido el lujo de hacer un diseño de lo que yo me he imaginado que podría ser. Para terminar, comentar lo que Michael tenía pensado para este final especial. Al parecer el universo comenzaría a separarse, pero luego, como en todas las cosas, el equilibrio existiría y los Eternos se elevarían y combinarían, se convertirían en una sola unidad, en un solo ser, que tendría el poder combinado de ambos. Con esta nueva forma podrían luchar contra el caos en igualdad de condiciones. Si son derrotados, el universo y todo lo que hay en él se destruye. Si ganan, entonces los Eternos, con el bien y el mal como uno, pueden devolver a todos los Eternos e infernales a sus líneas de tiempo con el equilibrio correctamente restaurado. Todos los personajes serían devueltos y salvados de sus muertes, buenas y malas. Como veis, hay muy poca información, pero por lo poco que se sabe hubiera sido muy innovador y la historia hubiera sido alucinante, a pesar de la complejidad de la misma. Hacerlo en Sega Saturn fue una sabia elección, ya que Sega Interactive se estaba volviendo muy experto en aprovechar todo el potencial de los sistemas de CD en Sega. La Saturn era un monstruo de las 2D y parecía tener todos los componentes necesarios para hacer de esta última entrega de Eternal Champion la mejor de la serie y posiblemente uno de los mejores juegos de lucha en 2D jamás creados. Lamentablemente, el abrupto final de Eternal Champion acabó con lo que podría haber sido una franquicia de larga duración para Sega. Mirando hacia atrás, esta tercera entrega podría haber sido uno de esos títulos que hubieran ayudado a impulsar las ventas de Sega Saturn en Occidente, si se le hubiera dado una oportunidad, pero fue muy injusto, nunca tuvo esa oportunidad. Sega Japón mató Eternal Champion para Saturn antes de que una línea de código preliminar pasara por el kit de desarrollo de Sega Saturn. Una lástima, porque tenía una pinta increíble. Como habéis podido observar, en aquel periodo de tiempo parecía que a Michael Latham le perseguía la mala suerte. Tras todo lo que he comentado que ocurre en ese breve periodo de tiempo, probablemente no está en orden cronológico porque es un lío de fecha, con tantos asuntos bastante sorprendentes, cancelación de Ratchet & Ball y sus otros proyectos en los que llevaba mucho tiempo trabajando, el extraño caso del Virtua Fighter 32X, que no gusta nada a Sega Japón, y para colmo le prohíben lanzar el Eternal Champion 3, algo que lo deja absolutamente destrozado, que incluso a día de hoy no ha podido olvidar, sigue doliéndole, acontecimientos que fueron durísimos golpes para él, pero esta mala suerte no iba a terminar aún, porque aunque el siguiente juego no es de Michael Latham, sí está muy relacionado con él, y es el primer spin-off de Eternal Champion aparecido de la portátil de Sega, la Game Gear, el famoso Chicago Syndicate. Chicago Syndicate fue el primero de los spin-offs que Sega América sacó al mercado. Se lanzó en 1995 para la Game Gear y en exclusiva para el mercado de los Estados Unidos. Estábamos ante un juego de acción de scroll lateral protagonizado por Larsen Tyler. Como ya sabemos, uno de los aspectos más notables de los Eternal Champion fue su historia y el diseño de personajes, algo en lo que Michael siempre vio gran potencial. Pensó que podrían hacer otra clase de juegos con algunos personajes como Shadow o Larsen, que eran los más populares, así que tenían que hacer algo diferente centrado en ellos dos, ya que Eternal Champion había sido un éxito. Chicago Syndicate presentaba una historia alternativa protagonizada por Larsen Tyler, quien había escapado del destino fatal que le llevó frente al Eternal Champion. Dando la espalda a su vida anterior del crimen, Larsen intenta limpiar las calles de Chicago de los años de la prohibición, de la manera más contundente, zurrando a los 6 jefes criminales que controlaban la ciudad. Pero primero hay que aclarar que Chicago Syndicate no es de Michael Latham, no contó con su permiso, no le gustó nada. El diseño en un primer momento iba a ser otra IP diferente, que no convencía a nadie, y era ya de por sí un mal juego, donde finalmente, según cuenta Michael Latham, básicamente añadieron a Larsen al juego y a la portada. Le molestó mucho porque él había nacido en Chicago, adoraba esa época, encima Larsen era un personaje diseñado por él, y para más Henry su favorito.
No estaba contento, le dolió mucho porque no podía hacer nada para colaborar y al parecer se estaba desarrollando a 4 oficinas de la de él. Chicago Syndicate no era algo con lo que estuviera Michael involucrado, simplemente querían que otros ejecutaran la idea de crear un juego de Game Gear protagonizado por uno de los personajes de Eternal Champion. Aún hoy en día sigue manteniendo distancias respecto a este primer spin-off. Según sus palabras, le presionaron mucho para que no diseñara juegos mientras dirigía al grupo Omega. Trabajaba en operaciones, incluso trasnochaba en las oficinas de Sega Toy. A raíz de todo esto, la tarea de hacer el juego recayó en un estudio británico llamado Climax Group, donde el juego presentaba un sistema de diseño ambicioso no lineal en el que podrías atacar diferentes organizaciones criminales basándose en sus puntos fuertes y sus debilidades, como moral, munición y número de miembros. Larsen conservó muchos de los movimientos de las anteriores entregas, incluso recurrieron al botón Start de la Game Gear como tercer botón de ataque, pero Chicago Syndicate no logró plasmar todo su potencial en la portátil. A nivel gráfico le resultó, pero no habían demasiadas clases de enemigos, y el factor estratégico era interesante. Sin embargo, su jugabilidad dejaba mucho que desear, sobre todo el sistema de colisión. Sus creadores incorporaron demasiados movimientos en tan pocos botones, la mayoría de ellos eran innecesarios, ya que la mayoría de enemigos se podían despachar abusando del ataque bajo. Según las palabras de Michael Layton, donde se sincera, el juego de Larsen me hizo polvo, me rompió el corazón, y dice, sin omitir ni una puya a sus creadores, sus responsables no podían haberme decepcionado más, y su juego no digamos. La historia del juego está ambientada en la década de 1920, en una realidad alternativa del universo de Eternal Champion. En este universo, Larsen Tyler descubre que el paquete que debía enviar al hospital del señor Tagliani es una bomba y se deshace de ella, lo que da resultado en que no matara al jefe de la policía de Chicago, a las personas en el hospital y al propio Larsen. Debido a este acto, el señor Tagliani considera a Larsen un traidor y ordena a todas las bandas de Chicago que lo maten. Mientras se esconde, la policía ordena a Larsen que se convierta en informante de la policía y le pide a Larsen que limpie las calles de Chicago a cambio de información sobre el paradero actual de Tagliani. Como veis, la corrupción y la violencia se ha apoderado de Chicago. 6 poderosos jefes de gánsteres controlan las calles. En tus manos estará volver a convertir a Chicago en un lugar pacífico. En cuanto a la jugabilidad, desafortunadamente el juego es demasiado complicado. El control de Larsen era extremadamente torpe y tosco, lo que le dio múltiples críticas y con razón. Pese a la variedad de ataques, un botón para los puñetazos y el gancho y otro para las patadas, el movimiento para realizarlos era demasiado lento. Los programadores intentaron incorporar literalmente todos los movimientos de Larsen del Eternal Champion de Mega Drive en este juego, mientras intentaban convertirlo en un beat'em up de estilo arcade, pero esta idea se convirtió en un desastre. Simplemente no puedes poner un conjunto de movimientos hecho para un mando de 6 botones en una portátil de solo 2 botones. No funciona en absoluto. Larsen también se mueve con lentitud y tiene que defenderse en cada movimiento, lo que ocupa varios fotogramas de animación, lo que hace que el juego sea realmente lento y los movimientos se retrasan para arrancar. Mientras lanzas un golpe, tus oponentes se abalanzan sobre ti más rápido que un león sobre una gacela en las llanuras africanas, sin mencionar que la detección de golpes es horrible, da la sensación de que los enemigos no existen, además retroceden cuando los golpeas, lo que lleva aún más tiempo. Y este juego tampoco es un paseo por el parque. Cuando dicen que tienes que luchar contra las pandillas, tienes que luchar contra mucha gente. Cuando un tipo cae, otro ocupa su lugar en ese mismo momento, por lo que estás luchando en el mismo lugar, por lo que parece una eternidad. Curiosamente, la mejor forma de atacar a los enemigos es usar el golpe bajo siempre. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no te puedes dar la vuelta, como lo es. Larsen está atrapado mirando siempre a la derecha, independientemente de que la amenaza esté detrás de él. Una elección de diseño ridícula, que arruina fundamentalmente el juego. Hace que el juego sea injugable. No estoy seguro de quién pensó en la idea de no dejar que Larsen se diera la vuelta, pero es realmente absurda. Ah, y para colmo, solo tienes una vida. Entonces, una vez que te mueras, eso es todo. No hay continuidad, no hay vidas extra que obtener. Entonces, entre el movimiento lento y las batallas, este juego se vuelve extremadamente difícil. Es una pena porque en otros aspectos estaba más cuidado, como en la historia y toda la información que podíamos consultar desde la prisión, lleno de detalles, pudiendo escoger desde la estación el orden de las fases y por lo tanto de objetivos, como el bueno de Mega Man. Por ejemplo, cada sección de la ciudad tiene atributos específicos de las pandillas. Aquí es donde el juego tiene algo de estrategia. Obviamente necesitarás encontrar una pandilla más débil y comenzar tu asalto allí. Si cometes un error podrás salir del escenario e intentarlo en otra parte. Este diseño sorprendentemente abierto es lo que hace que Chicago Syndicate tenga un gran potencial. Pero una vez comienzas estas secciones individuales de la ciudad, donde supuestamente te espera la acción, es donde todo el juego se derrumba por completo. Gráficamente el juego no está mal, a pesar de que los sprites son muy pequeños y los enemigos son muy repetitivos, el juego se ve bien, con fondos adecuados que cambian el diseño en cada nivel, con alguna animación curiosa, ¿no? Como que los enemigos tengan pajaritos en la cabeza al golpearlos, pero tampoco destaca demasiado. A modo de curiosidad, si nos mataban, sí que veíamos la tumba del propio Larsen con fecha de 1920. En cuanto a la música, si bien tiene canciones que no están nada mal,
En ocasiones algunos temas suenan algo estridentes y cansan al oírlos. Y en cuanto a los efectos de sonido, es algo pobre, te cansarás del repetitivo sonido que suena como el viento al golpear a los enemigos. En general, Chicago Syndicate tenía un concepto realmente excelente, que estaba muy mal ejecutado. Si se hace bien, este juego podría haber sido un éxito. Sin embargo, la opción de ponerlo en Game Gear y no en Mega Drive, además de la jugabilidad tosca, la dificultad extremadamente alta y el hecho de que no te puedes dar la vuelta, hace que este juego no sea disfrutable. Solo lo recomendaría si eres fan de todo el universo de Eternal Champion. Ahora continuaremos en el mes de noviembre de 1995, donde además del Chicago Syndicate ya comentado, aparecería otro juego que sufrió múltiples retrasos, pues se decía que ya estaba terminado en el verano de aquel mismo año. Esta vez Michael Lathan trabajaría en un juego basado en una tira cómica muy popular, que seguro que la mayoría conoceréis, de un gato gordo anaranjado con rayas negras y una peculiar forma de actuar, donde su creador Jim Davis estaría muy involucrado en el proceso de desarrollo, aportando sus propios bocetos al juego, algo increíble. Lamentablemente, este sería el último juego donde veríamos a Michael Lathan junto con Sega Interactive. El juego del que toca hablar es el Garfield pillado en el acto, de Sega Mega Drive. El juego de Garfield sale en noviembre de 1995, un juego de plataformas protagonizado por los personajes de la serie de cómics Garfield. Fue lanzado para Sega Mega Drive y Sega Game Gear en el mismo año. También fue llevado a Windows en el 96, como un título independiente, y más tarde a través del Sonic y Garfield Pack, un disco de compilación para PC. También se planeó un port para la Sega 32X bajo el título Garfield in TV Land, pero se canceló. Garfield es el nombre de un cómic dibujado por Jim Davis, el cual se publica por primera vez en el año 1978. Davis se crió en una granja junto con su padre Jim, su hermano Dave y los 25 gatos de su madre Betty. En su época, Davis se dio cuenta de que las tiras cómicas eran generalmente sobre perros, pero no habían sobre gatos. Así que de su infancia en la granja surgió la idea y logró triunfar. La tira cómica tiene como protagonistas a Garfield, un gato naranja antropomorfo con sobrepeso conocido por su pereza, sarcasmo, arrogancia, egoísmo e intensa pasión por la comida, particularmente la lasaña, al no muy brillante perro Odie y a su dueño, el inepto John. Este cómic se hizo tan popular que se crearon todo tipo de cuentos infantiles, series televisivas, largometrajes y, como no podía ser de otro modo, videojuegos, recibiendo halagos generalizados en la mayoría de ocasiones. Este juego de Mega Drive al parecer se inspira en el libro de Jim Davis, Garfield y sus 9 vidas, un libro publicado en 1984 que presenta historias ilustradas de Garfield en varias encarnaciones, que se describen como sus vidas pasadas, donde Garfield analiza cómo cada una de sus vidas pasadas ha dado forma a su personalidad moderna, desde su aversión a los perros hasta su miedo al veterinario y sus tendencias destructivas. Más tarde, este libro se adaptó a un especial de televisión animado en 1988. Davis señaló que el concepto de su libro le permitió retratar a Garfield como más cinético que su habitual personaje en la tira del periódico, facilitando la adaptación del libro a un especial de televisión de 1 hora de duración, y razonó que una premisa similar permitiría una traducción más efectiva de Garfield en el medio de los videojuegos. Jim Davis declaró en una entrevista en 1995: "Conozco al presidente de Sega América, Tom Kalinske, desde hace 15 años. Siempre pensamos que un videojuego de Garfield sería una buena idea, pero ninguno de nosotros estaba listo. Yo no tuve tiempo para hacerlo debido a otros proyectos, pero hace 2 años Tom sintió que era el momento adecuado, así que empezamos". Algo muy interesante es que todos los sprites y la animación fue dibujada a mano en este juego de Garfield. Fueron creados por Jim Davis y los artistas de Baum, su estudio de cómics, mientras que Sega Interactive transpuso los bocetos prestados por el estudio en gráficos de pixel art. Davis también fue el responsable de crear tanto la portada como la secuencia de introducción. Como curiosidad, Davis apareció en el E3 de 1995 para ayudar a promover el juego, donde se regalaron invitaciones especiales para un almuerzo de lasaña y donde Davis también firmó autógrafo. El desarrollo de este Garfield fue un proyecto muy ambicioso por parte de Sega América, que podía haber llegado a ser uno de los mejores juegos de Mega Drive por su extensa duración, pero se cuenta que tuvo muchos problemas internos que darían explicación a su retraso y a estas expectativas que no se cumplieron. Con los años se ha convertido en uno de los juegos más misteriosos de Sega Mega Drive, y ahora entenderéis por qué. Y es que si os fijáis, el libro de Garfield y sus 9 vidas está dividido en 10 segmentos. El primero muestra la creación de gatos en general, y luego tiene otros 9 segmentos donde se revelan eventos de las 9 vidas de Garfield. Esto quiere decir que como mínimo había en el juego de Mega Drive 9 niveles, o puede que incluso 10, pero esto no fue así.
Esta edición de Mega Drive cuenta con 5 niveles, como son: un primer nivel llamado El Castillo del Conde Slowbula, que está ambientado en una película de terror. Garfield usa una capa, su arma es una antorcha y su munición son calaveras. Un segundo nivel llamado La Venganza de Barba Naranja, que está ambientado en una película de piratas. Garfield usa un sombrero de pirata, su arma es una espada de madera y sus municiones son bombas. Un tercer nivel llamado El Gato de las Cavernas 3000 años antes de Cristo, que está ambientado en una película prehistórica. Garfield tiene 2 dientes en forma de sable, su arma es un gran garrote de huesos y su munición son huesos de pescado. Un cuarto nivel llamado Casablanca, que está ambientado en una película negra. Garfield usa un sombrero de fieltro, su arma es un periódico enrollado y sus municiones son latas. Y por último, el quinto nivel, llamado La Maldición de Cleopatra, que está ubicado en una pirámide egipcia. Garfield usa un tocado faraónico, su arma es una antorcha encendida y sus municiones son jeroglíficos egipcios. Estos son los 5 niveles que trae el juego, pero originalmente se planearon más y se desecharon lentamente debido a restricciones de tiempo, porque este Garfield pasó por 2 equipos de desarrollo diferentes. Primero comenzó con Steven Lasauer como programador principal, pero por problemas de desarrollo llevaron a que el juego se reiniciara durante el periodo navideño de 1994, lo que provocó que se desecharan varios meses de trabajo. Y luego vino otro programador principal, del cual lamentablemente no he encontrado ninguna foto, llamado Michael Fernie, con otro equipo diferente, donde Garfield fue construido con un motor de Sega Interactive y con las animaciones del equipo de Jim Davis, pero estaba muy recortado. Se cree que muchos niveles se quitaron debido a limitaciones en el espacio del cartucho, que fue una batalla constante para los desarrolladores. En su momento, por aquellos años, se mostraban muchos elementos que jamás existirían en la versión final. De hecho, si os fijáis en esta camiseta promocional de Sega de la época, se insinuaban algunos de estos niveles, faltando el de Roma, el de Robin Hood, el del Vikingo y el del espacio. Como curiosidad, esta camiseta la tienen todos los que trabajaron en el desarrollo del juego, según cuenta Michael Fernie. Pero todos estos niveles nunca se terminaron por completo a tiempo, para el lanzamiento del cartucho original. En revistas de la época aparecen también capturas y una intro muy diferentes a las finales. Como lo que ocurrió aquí en España en nuestra querida revista Hobby Consolas. Como veis, le di un 77 en el número 49, dándole una nota bastante mediocre y no dejando el juego en muy buen lugar. La nota en sí, a mí me da igual, pues los gustos y preferencias son algo subjetivo de la persona a quien le haya tocado hacer el análisis, pero cuando te das cuenta de que te mienten descaradamente, la cosa cambia. Y tengo que decir que me da absoluta vergüenza y me parece ridículo leer este análisis. ¿Y por qué? Si os fijáis, aparecen niveles que jamás existieron en el juego. No en una pantalla, no, hasta 5 pantallas diferentes, donde aparecen niveles como el del espacio, el nivel vikingo del hielo, una sección del nivel de Casablanca de un tren que se eliminó del cartucho. Tuvieron los santos cojones, con perdón, de hablar como si existieran dichos niveles en el juego en todo su análisis, mezclándolo con palabrería barata y argumentos vacíos. Para colmo, es bastante irónico que pongan como lo mejor del juego el nivel nocturno del tren, algo eliminado que no existió. Se nota que jamás llegaron a jugar a este Garfield para analizarlo, no pusieron ni el cartucho en la consola, simplemente lo hicieron mediante capturas de pantalla, o quizás vivían en otra dimensión paralela donde sí lo lanzaron, quién sabe. En fin, muy mal Hobby Consolas engañando a la gente sin trabajar en absoluto. Sé que han pasado muchos años de esto, pero quiero reivindicar que este análisis no sirve para nada, es basura, y me parece una total injusticia. No entiendo cómo nadie se ha dado cuenta antes, y no los han retratado. Lo peor es que hay 2 webs en español que copiaron este análisis palabra por palabra, os lo juro, y nadie se ha dado cuenta. Aclarado esto, todos estos niveles perdidos que aparecen en las fotos de nuestra objetiva revista Hobby Consolas son el misterio del juego, porque según se cuenta saldrían algunos en un juego exclusivo para el Sega Channel llamado Garfield de los Levels. Sega Channel fue un proyecto desarrollado por Sega para la Mega Drive, completamente revolucionario en el momento de su lanzamiento, y era un método capaz de transmitir contenido digital a los propietarios de Mega Drive a través de la televisión por cable. Para obtener acceso al canal de Sega, los clientes pagaban una suscripción mensual, y a cambio tenían acceso ilimitado a una cantidad específica de videojuegos y demos, entre ellos este Garfield de los Levels. Pero lamentablemente los detalles de este juego son muy escasos, porque el juego solo se distribuyó a través del servicio Sega Channel para los Estados Unidos, durante un periodo de tiempo limitado a mediados de la década de los 90. No existe ninguna ROM, el juego nunca ha sido relanzado y no sobrevive ninguna grabación conocida del juego, lo que significa que la única evidencia física de su existencia es material promocional para el servicio de Sega Channel y la veracidad de algunos usuarios que probaran el juego en su momento. Al parecer este juego tenía el nivel Bone Hit de Barbarian, el nivel de hielo con temática vikinga, el nivel Slovin Hood, un nivel de bosque tipo Robin Hood, que al parecer está incluido en la versión de Game Gear, y un segmento de tren cortado en el nivel de Casablanca, que como curiosidad aparecería en la caja de la Sega Nomad, aunque luego no puedes jugarlo en el sistema. También se especula que existió en este Lost Level el nivel del espacio exterior llamado Aliens Landscape, aunque no está confirmado. El único escenario creado por Petra Evers, una artista conceptual y diseñadora que al parecer se inspiró en una lámpara de lava,
y según los informes el nivel se terminó para Mega Drive, pero en su lugar se convirtió en un juego exclusivo para la versión de PC, algo muy extraño. Pero es todo un misterio, se sabe que todos estos niveles se iban a incluir en el juego, más uno basado en la antigua Roma. Se dice que fueron retocados y posiblemente sean del primer equipo que estuvo desarrollando el juego. ¿El por qué se dividió en dos? Se especula que podría deberse a que Garfield fue uno de los proyectos más grandes de Sega América y no había suficiente espacio en el cartucho, o bien querían darles interés a la plataforma de Sega Channel a modo de ganar más dinero. No se sabe, pero seguramente si el juego de Garfield se hubiera completado, podría haber sido el segundo juego en incorporar la tecnología de ensamblaje Lock-On, como pasó con el Sonic Knuckles. Lo poco que se sabe es que las versiones de Sega Mega Drive y Sega Game Gear de Garfield fueron desarrolladas simultáneamente por Sega Interactive y Novotrade. Intentar que ambas salieran al mismo tiempo podría dar explicación a los retrasos en su lanzamiento. Ambos se basan en los mismos conceptos básicos, pero se desarrollan de forma independiente y solo la capa de administración de Sega se comparte entre los dos. También se sabe que fue desarrollado por la mayoría del mismo equipo que trabajó en Star Wars Arcade para 32X, en Sega Interactive, con Michael Lathan como productor ejecutivo gestionando el equipo de desarrollo, y que Michael Fernie y Petra Evers hablaron sobre lo que sucedió en aquellos años. Afirmaron que aunque el proyecto ya se había planeado ampliamente a través de documentos de diseño del juego, muchas de las ideas originales se desecharon debido a que no eran divertidas, como el segmento de trenes de Casablanca, que se implementó al principio, pero que finalmente no se consideró satisfactorio para la versión final. De hecho, la persona que estaba trabajando en este nivel del tren fue despedida, por eso nunca se terminó. Michael Fernie también declaró que el equipo de marketing de Sega solicitó que el nivel del castillo del Conde Slobula fuera el primer nivel del juego, en lugar del gato de las cavernas, el mundo de los dinosaurios, ya que pensaban que era una de las fases más flojas y que desanimaría a los jugadores a no querer ver más del juego, cosa que molestó mucho al equipo de desarrolladores porque no estaban de acuerdo. Personalmente esto tiene mucho sentido, pues este primer nivel es algo raro, muy extraño y espeluznante para comenzar un juego. Se ve que en este proyecto metió mano mucha gente. Según cuenta Fernie, la mayoría de la gente del equipo estaba muy cabreada porque quitaron muchos niveles. Sega no quería gastar el dinero en aumentar el tamaño de los cartuchos, ya que las animaciones de Garfield ocuparon mucho espacio. Según cuenta, todas estas extrañas decisiones venían desde arriba, de la alta esfera de Sega. Curiosamente, no sé si debido al desastre de este desarrollo o a la cancelación del Eternal Champion 3 que ocurre más o menos en este periodo de tiempo, sería el último juego de Sega Interactive. Al parecer, la mayoría de sus integrantes abandonó Sega buscando nuevas oportunidades y con el tiempo se disolvió. Por esto sería su último juego junto con Michael Lathan. Hablando ya de la versión recortada que salió al mercado de Garfield, su historia nos cuenta que Odie asusta a Garfield mientras mira la televisión y Garfield cae sobre la televisión destrozándola. En un esfuerzo apresurado por reparar la televisión antes de que John los atrape, Garfield y Odie intentan juntar las piezas rotas para que parezca que el televisor está intacto, tirando las piezas restantes, pero estas piezas se transforman en un monstruo electrónico llamado el Glitch que transporta a Garfield a la televisión. Ahora debe derrotar al Glitch y tu tarea será ayudarlo a encontrar las piezas faltantes del mando a distancia para arreglarlo y usarlo para salir de esta caja infernal. En su plano jugable, a pesar de lo extraño y agitado que fue su desarrollo, es un buen juego de plataformas protagonizado por el simpático gato con una mecánica bastante variada. El juego se desarrolla con el objetivo de evitar obstáculos y saltar plataformas hasta encontrar la salida, típico en la mayoría de juegos de plataformas en 2 dimensiones, pero aquí contaremos con un nivel principal o mundo exterior lleno de componentes electrónicos para emular la sensación de estar dentro de un televisor, lleno de cables, resistencias, bombillas y mucha electricidad, en el que debemos localizar una especie de mando a distancia que nos da acceso al resto de fases, con una animación de cuenta atrás como si de un show televisivo o una película se tratara. Hay un total de 5 fases y cada una de ellas tiene un estilo propio, muy diferenciada, con diseños muy variados para los fondos, al igual que Garfield, que cambiará la forma de su sprite dependiendo de la temática del nivel, como son los sombreros y los atuendos, algo que luce de forma fantástica al estar dibujados por el mismísimo creador del personaje. Hay que decir que la mecánica es siempre la misma, correr, saltar o agarrarse para avanzar hasta llegar al final, aunque de vez en cuando hay que resolver algún puzzle, como por ejemplo en el primer nivel, en el castillo del Conde Slobula, donde tendremos que tirar de alguna determinada cuerda para salir de las tumbas, o en el nivel egipcio, donde tendremos que empujar algún bloque o abrir alguna puerta sellada. Por los niveles nos encontraremos gran variedad de enemigos como cangrejos, esqueletos, fantasmas, murciélagos, momias, cavernícolas, monos o dinosaurios, entre otros, a los que Garfield puede golpear cuerpo a cuerpo con un arma o a distancia arrojándoles objetos, los cuales serán diferentes dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Al llegar al final del nivel encontraremos un mando a distancia que nos transportará a otra sección del nivel o a enfrentarnos con un jefe, los cuales muchos de ellos son basados en el perro Odie. Entre fase y fase tendremos fases especiales o minijuegos. Uno es una especie de comercial entre los programas o películas donde Garfield vuela horizontalmente recolectando osos de peluche para ganar vidas extra,
Y también hay otro minijuego donde deberemos usar el martillo evitando a un personaje determinado. Hay bastantes potenciadores de salud a lo largo de las fases, que son principalmente pizza y hamburguesas. Es sorprendente que no sea la lasaña siendo Garfield. Y el motivo de esto es que nuestro personaje puede recibir muchísimos golpes a diferencia de otros juegos del mismo género, aunque hay que decir que es normal recibir bastante, ya que para atacar a los enemigos tienes que estar muy cerca de ellos. Gráficamente es muy bueno, el sprite de los personajes es una pasada, que además de una variedad de ropas y armas cuenta con unas animaciones muy cómicas. Hay que destacar este aspecto, es brillante. Además todos los niveles son coloridos y tienen muchos detalles, no solo sobre los entornos, ya que los enemigos encajan muy bien con el estilo artístico de Garfield, sino también con la inversión al cómic. En este apartado solo le pongo un pero, y es que en el nivel exterior del televisor tiene tantos elementos que es bastante difícil distinguir lo que es parte jugable, es decir, donde puedes interactuar, de lo que no lo es, del fondo. Por otro lado, la banda sonora del juego no está nada mal, incluyendo melodías de buena calidad y buenos efectos de sonido. Yo destaco el nivel de Casablanca con una música muy de espía. En mi experiencia personal con este juego, deciros que nunca lo jugué en la época, sino de forma muy reciente para hacer este vídeo, y me ha costado terminarlo, no porque me maten los enemigos, sino porque me he frustrado demasiado con los saltos, sobre todo en el segundo nivel donde tienes que saltar por árboles y lianas. Me caía muchas veces porque los saltos tienen que estar calculados al milímetro, y esto me hacía tener que repetirlo una y otra vez, al igual que en la batalla final contra el Glitch, donde esta parte sí es un reto, no por los golpes que te da el enemigo, sino por la cantidad de plataformas que debes saltar para llegar hasta la cima. Contra lo que muchos dicen, me ha parecido un juego de una dificultad elevada. Mi conclusión es que es un juego que no es perfecto, pero es bastante resultón. A pesar de que sabemos que es un juego que podría haber sido bastante largo, su extensión no me parece muy diferente a otros juegos del estilo aparecidos en Mega Drive. Jugablemente es cierto que tiene algún fallo, como que los saltos no están demasiado pulidos, lo que lo convierte en un plataforma bastante lento, pero al mismo tiempo creo que este detalle representa bastante al personaje, un gato gordo perezoso que lo único que quiere es comer y dormir. A pesar de que en ocasiones me haya frustrado, me ha parecido un juego divertido, un juego en ocasiones retante y muy satisfactorio al terminarlo. Yo lo recomendaría sin dudarlo. Ahora, para acabar el año 95, llegamos a diciembre, donde Michael Latham volvería a ser un diseño de un juego de lucha, esta vez basado en una serie de televisión, la cual yo pude ver en mi infancia, aunque reconozco que nunca fui tan fan como de los Power Rangers. Para este juego, Latham empezaría a trabajar con un nuevo equipo del Reino Unido llamado Cyrox Development. El juego del que vamos a hablar ahora es el VR Troopers. Countdown control. 4, 3, 2, 1. We are virtual reality. Troopers 3. Virtual reality. Troopers 3. Virtual reality. Troopers 3. 4, 3, 2, 1. We are VR. We are VR. We are VR. We are VR. Troopers 3. Virtual reality. Troopers 3. Virtual reality. Troopers 3. Virtual reality. Troopers 3. VR Trooper es un juego de lucha que salió en diciembre de 1995 para la Sega Mega Drive y la Game Gear, basado en un show televisivo estadounidense del mismo nombre, el cual era una serie de televisión del género Tokusatsu producida y distribuida por Saban entre los años 94 y 96. Se trató de un intento de aprovechar la fascinación que existía por la realidad virtual a principios de los años 90, así como de prolongar el éxito de la otra franquicia de Saban, Power Rangers. VR Trooper fue la primera serie hermana oficial de Power Rangers, y al igual que ella se trata de una americanización de un tokusatsu japonés de Toei. En esta ocasión la franquicia Metal Hero, la cual mezclaba 3 series diferentes en una sola. La serie fue un éxito de audiencia, pero no al mismo nivel que la franquicia Power Rangers. Los protagonistas son 3 amigos veinteañeros, Ryan Steele, Caitlin Starr y J.B. Reese, que viven en la ciudad ficticia de West Coast, en Crossword City, California. Los 3 asisten regularmente como practicantes y como maestros al dojo de Tao, donde enseñan y aprenden karate. El padre de Ryan, Tyler Steele, desapareció hace muchos años, dejando a Ryan solo. En su búsqueda, Ryan y sus 2 amigos llegan hasta un extraño portal que conduce a un laboratorio de alta tecnología. Allí aparece una pantalla, una versión digital del profesor Horacio Hart,
un amigo del padre de Ryan, que le explica la verdad sobre su padre y cómo desarrolló en secreto una tecnología de realidad virtual avanzada. Por su parte, VR es una dimensión que existe de forma paralela a la nuestra, poblada por mutantes que desean conquistar los dos mundos, gobernados por una criatura conocida como Grimlord, quien, sin que nadie lo sepa, ni siquiera los protagonistas, tiene una identidad secreta como humano en la Tierra, el multimillonario magnate industrial Carl Sigtor. Mientras Grimlord intenta romper las barreras de la realidad para que sus ejércitos entren desde el mundo virtual al real, será responsabilidad de Ryan, Caitlin y JB defender los dos lados de la barrera. Para ello contarán con poderes especiales procedentes de la investigación de Tyler Steele, que les permitirá transformarse en los VR Trooper, con un arsenal de armaduras robóticas, armas y naves voladoras de combate. Como toda serie exitosa debía tener un videojuego, y esta vez le tocaría realizarlo a Michael Lathan, haciendo un diseño original y siendo al mismo tiempo productor ejecutivo. Dado su pasado en juegos de lucha, ¿quién mejor que él para realizar esta misión? Fue diseñado conjuntamente con Xyrox y fue publicado por Sega América, para la Sega Mega Drive y la Game Gear. Esta última versión la he tenido por casa, pero os adelanto que solo hablaré de esta versión de Mega Drive. Y como curiosidad, también he sabido que en algún momento se planeó una versión para 32X, pero se canceló. A partir de esta fecha, Michael Lathan haría bastantes juegos junto con esta compañía, llamada Xyrox, la cual fue una compañía de desarrollo de videojuegos fundada en Londres, Inglaterra, en 1993, como Xyrox, por el ingeniero de software británico Dominic Wood, la cual está ubicada en unas oficinas en Kingston upon Thames, un municipio en el suroeste de Londres, en Inglaterra, la cual tenía aproximadamente unos 16 empleados. En el 2001, al parecer, Climax Group adquirió la compañía. Xyrox desarrolló más de 20 juegos para editores globales por contrato, desarrollando títulos importantes para Sega, Disney, Activision o Universal Studios, y es conocido por desarrollar uno de los juegos de PC más innovadores de Sega Soft, del cual hablaremos más adelante. Supongo que en esta época Michael Lathan estaría viajando todo el tiempo por trabajo entre los Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que le habrá venido bien para cambiar de aire. También en este juego tendría de nuevo a su mano derecha y persona de total confianza en el equipo, Eric Wahlberg, que haría las labores de productor. La trama del juego nos cuenta que Grimlord ha enviado un juego de arcade al dojo, el cual termina absorbiendo a Ryan Steele, JB Reese y Caitlin Starr en la realidad virtual. Para que puedan salir, tienen que pasar por Grux y monstruos de Grimlord. Los análisis de la época dijeron del juego de forma mayoritaria que era bastante genérico, con peleas y escenarios muy simples, algo normal pues era un producto que estaba destinado a los niños. Aquí en España, Hobby Consolas en su número 51 le dio un 70 diciendo de forma resumida que era un juego muy simple. Hablando ya de la jugabilidad, desde mi experiencia es un juego de lucha muy básico que carece de sangre y violencia excesiva. El juego nos presenta 3 modos de juego, el modo historia, el modo versus y un modo entrenamiento. En el modo historia solo podemos escoger a 3 de los 12 personajes disponibles, que son solo los protagonistas humanos de la serie de televisión. Eso sí, ya en el modo versus podemos hacer uso del resto de ellos. Como en cualquier juego de lucha, escogiendo a cualquiera de los personajes tendremos que combatir contra el resto del plantel, incluidos los clones malvados de los protagonistas, hasta llegar al enfrentamiento contra el jefe final, Chameleon, un personaje que no sale en la serie de televisión y que tiene la capacidad de transformarse en cualquiera de los rivales a los que nos hemos enfrentado anteriormente. Cada uno de los luchadores tiene un estilo de lucha diferente, cuentan con una buena variedad de puñetazos y patadas, además de movimientos especiales. Los 3 protagonistas tienen el mismo estilo de lucha, solo se diferencian además en el aspecto en sus movimientos especiales. El juego sigue las reglas estándar del género de lucha, con el ganador de 2 rondas avanzando al siguiente oponente. Entre combates hay una ronda de bonificación llamada Battle Grid, donde evitarás pares de enemigos genéricos en una especie de modo de supervivencia cronometrado. Perder en Battle Grid significa que usarás uno de los 3 continúes que el juego te da para tener otra oportunidad en los enfrentamientos. El juego en general es bastante soso, para ser completamente honesto, y terminarás usando los mismos combos repetidamente, una y otra vez, debido a que la inteligencia artificial te lo permite, al menos en su modo normal. VR Troopers, al igual que otros juegos de Michael Lathan, admite tanto el mando de 3 como el de 6 botones de Sega Mega Drive. El apartado técnico está bastante bien, los gráficos son buenos, pero no excelentes de ninguna manera, aunque el juego hace un buen uso de los colores de la Sega Mega Drive. Quizás lo peor de los gráficos es que los personajes tienen un tamaño bastante reducido y no tienen demasiados detalles, al menos son diferentes unos de los otros. Eso sí, se mueven fluidamente y con buenas animaciones, pero sin duda lo mejor de este aspecto son los escenarios, que se presentan muy detallados, variados y con una excepcional utilización de la paleta de colores, dando lugar a una muy buena ambientación, y también incluye efectos de desplazamiento y scroll en el cielo. Por otro lado, en el apartado sonoro cuenta con buenos efectos sonoros, de buena calidad para las armas y los golpes.
La banda sonora tiene temas que se ajustan al tipo de juego que recuerdan, al ritmo de acción del programa de televisión, y aunque la mayor parte de la partitura no es memorable, algunas canciones se destacan. En definitiva es un juego más de peleas, no tiene ningún aspecto que sobresalga sobre otros, pero sirve para divertirse, que es el fin máximo de los videojuegos. Coincido con las opiniones de revistas de la época, es cierto que tiene un control bastante sencillo y el pad responde perfectamente, pero su duración, aunque no deja de ser similar a otros juegos de lucha, yo he podido terminarlo en apenas unos 30 minutos, usando siempre los mismos tipos de golpes, por lo que me ha resultado demasiado fácil, decepcionándome la inteligencia artificial. Quizás en una dificultad más alta se convierte en un reto, por lo que los más fanáticos de este género no tendrán un gran desafío en este VR Trooper, pero siendo justo, es un juego enfocado a otro tipo de público, a los niños que veían la serie, por lo que es muy recomendable. Ahora, entrando en el año 1996, aparecería otro juego más basado en el mundo de Eternal Champion, el segundo spin-off de la saga, esta vez dedicado a la historia del personaje más popular de la franquicia, la asesina Sado Yamoto, donde Michael Lathan estaría mucho más involucrado en su diseño que en Chicago Syndicate, un juego que apuntaba bastante alto, esta vez sí para la Sega Mega Drive, que intentaba hacerle sombra a un juego de Super Nintendo que estaba revolucionando el mundo de los videojuegos en aquellos años, por su innovador estilo gráfico. Pero por una serie de problemas que veremos a continuación, esta lucha se convirtió en un auténtico desastre. El juego es el X-Perts. X-Perts es un juego de acción de desplazamiento lateral programado por Avalon y publicado y distribuido por Sega América para la Sega Mega Drive, lanzado exclusivamente en Norteamérica en el año 1996. Es un spin-off de Eternal Champion protagonizado por la asesina Sado Yamoto. Iba a ser uno de los juegos de más alto perfil de la última ola de juegos de Sega Genesis. El juego apuntaba muy alto ya que se diseñó para la Sega Mega Drive. Michael Lathan estuvo más involucrado con este proyecto, diseñando el concepto. Tal y como nos explica, Sado era el personaje femenino más popular, así que meditaron bien qué hacer con ella. Dado su pasado como asesina, la historia vino por sí sola. Michael Lathan presentó un concepto súper sencillo, con Sado cumpliendo una misión, acompañado de dos nuevos personajes, en lo que sería un juego de scroll lateral. Querían llevar el concepto de Street of Rage al siguiente nivel. Dado que el equipo de Sega Interactive no estaba disponible para hacerse cargo del proyecto en ese momento, Michael lo despidió su colega Tony Baum, quien había trabajado en Omega como productor ejecutivo para Sega. Tony era un productor y diseñador de notable talento, así que sabía que era la mejor elección para que se hiciera cargo del proyecto, mientras Lathan se dedicaba a otros temas. Avalon era un estudio pequeño, pero tuvieron que esforzarse al máximo, debido a que competían con un proyecto del mayor rival de la Sega Mega Drive, la Super Nintendo. Recuerda que aquel día hubo una gran conmoción en una de las salas de conferencias de los ejecutivos. Estaban viendo un gameplay del Donkey Kong Country de Super Nintendo. Fue uno de esos momentos de ¡oh mierda! Aquellos gráficos renderizados dejaron a la gente sin palabras. Había una gran preocupación porque no tenían nada similar en la recámara. Era como enfrentarse a un nuevo modo 7 sin poder recurrir a ninguna maniobra, a los Blast Processing para solventarlo. Así que Lathan enseñó un prototipo de X-Perts, desplegaba gráficos renderizados de Shadow, con Dios sabe cuántos frames de animación, pero estaba seguro de que no desaprovecharon ni un bit de información en aquella demográfica. Por supuesto, los ejecutivos quisieron el juego para ayer. En aquel momento Tony aún seguía trabajando en el diseño y de repente se convirtió en un proyecto que había que lanzar cuanto antes. La presión y la falta de recursos fueron una combinación desastrosa. Tony Baum las pasó canutas intentando crear con aquel equipo tan modesto un juego que pareciera de la siguiente generación. Cuando fue evidente que el juego no iba a responder a las expectativas, la cosa se puso aún peor. Les quitaron todos los recursos de marketing y el equipo acabó aplastado bajo tanta presión. Tal y como se temía, X-Perts no funcionó cuando se lanzó en 1996. Los sprites no tenían mal aspecto, pero tenían un limitado catálogo de movimientos. Además, la mecánica se lastró con un horrendo sistema de objetivos que interrumpían constantemente el ritmo del juego. Según cuenta Michael, les dejaron modelos y bocetos del Eternal Champion de Mega CD para este juego. Además, el tiempo de desarrollo fue ridículo, con limitaciones en el cartucho. Según Michael, puedes tener un equipo bastante bueno, pero si no tienes el tiempo suficiente ni el marketing necesario, todo se va al traste. Imaginaos lo que piensa sobre este juego, que mi amigo David Caldés en una entrevista le dijo que los europeos éramos muy afortunados porque X-Perts nunca llegó a salir en nuestro mercado. Según comenta, ¿estamos Tony y yo orgullosos de X-Perts? Para nada, pero me gustaría decir a todos aquellos que compraron el juego que Tony no pudo trabajar más duro para sacar aquello adelante.
En alguna entrevista Tony Ivan ha dicho, y cito textualmente, Expert fue probablemente la cosa más difícil y menos satisfactoria que he hecho en mi vida profesional. Era como si alguien te dijera que hicieras Coca-Cola con un limón. Las expectativas estaban por las nubes y lo intentamos tan duro para que sucediera, pero la tecnología, el diseño y el mercado nunca iban a coincidir. En el lado positivo estoy muy orgullosa de la apariencia que finalmente logramos. La gente pasaba, veía los personajes en 3D pre-renderizados y decía, es un juego de 32X, así que estuvo bien que la gente pensara que era un juego de otro sistema. Y me encantó la idea de la historia que se le ocurrió a Michael Lathan, así como el concepto de convertir un personaje de Eternal Champion en su propio juego. También me gustó mi diseño de juego de aventura semi-lineal que mantuvo al jugador a toda velocidad a través del complejo manejo de las tareas de la historia mediante la manipulación de varios personajes. Pero yo no entendía el género de lucha, así que el diseño central que yo creé apestaba, y si tu diseño central apesta, estás en problemas. Y aunque el aspecto de los personajes principales era bueno, era tan costoso en el espacio de la ROM, ya que era una ROM de 32 megas, la más grande que Sega había hecho, realmente limitaba la variedad de enemigos y animaciones. Además, dejé la compañía unos 5 meses antes del final, y un cambio de liderazgo en cualquier esfuerzo creativo cambiará el enfoque de un juego por completo. Su reflexión es que Expert tiene fallos importantes, pero nunca se pretendió que fuera así. Solo teníamos aspiraciones que estaban más allá de lo que podíamos lograr. Expert supuso un desafortunado epílogo para la franquicia y no debería haber sido así. Fue muy criticado por las revistas por ser un juego aburrido y tener un control deficiente. Como curiosidad, Expert fue uno de los 3 únicos juegos, los otros fueron Eternal Champion, Challenge from the Dark Side y Duke Nukem en 3D, que tiene la clasificación de contenido para adultos de Sega Deep Water, para una audiencia adulta. Y es que en un primer momento había una afirmación errónea en la caja, donde decía que se podía guardar la partida en el cartucho, pero una revisión posterior de Expert recibió una etiqueta de Deep Water encima, para cubrir este error en la caja. Expert cuenta con una historia muy particular y todo empieza en un secreto laboratorio llamado Aqua, que se encuentra oculto en las profundidades del mar. En este secreto laboratorio se encuentran armamentos sumamente poderosos y datos militares muy importantes. Todo marchaba a la perfección hasta que un día un malvado entra a la base con el objetivo de robar los archivos y datos militares, y de esta forma tomar el control de la ciudad. Pero no será nada fácil, porque es allí donde entra una organización militar llamada Janus, que está conformada por 3 agentes especiales. Su tarea es detener a los malvados que quieren robar los archivos y destruir el laboratorio. Para ello contaremos con un sinfín de habilidades que nos facilitarán la caída de los enemigos. La trama del juego se basa en una línea de tiempo alternativa en la que Sadou Yamamoto no fue asesinada por Black Orchid en 1993, en cambio formó un grupo de justicieros. En el juego un grupo de terroristas se apoderó de una fábrica de armas submarinas. A menos que las Naciones Unidas cedan a sus demandas, los terroristas detonarán un dispositivo termonuclear que destruirá la Tierra. Sadou y los Experts se embarcan en una misión para evitar la crisis. El planteamiento del juego es bastante original e interesante. Básicamente es un beat'em up no lineal en el que manejamos un equipo de 3 soldados en tiempo real ubicados en diferentes localizaciones, lo que nos obliga a alternar el uso de los 3 para evitar que uno de ellos no sea eliminado, mientras estamos manejando a otro. Los personajes serán Sadou, Satch y Tasil. El juego nos obliga a manejar diferentes artefactos para permitir a los otros soldados avanzar. Además de contar con habilidades de combate e incluso de tortura para interrogar a los enemigos, cada nivel presenta diferentes objetivos, aunque todos ellos son demasiado parecidos entre sí: abrir puertas y ascensores o usar ordenadores. Las cosas empiezan a torcerse ya en el apartado técnico. Gráficamente en un principio llama la atención por sus gráficos pre-renderizados, estando los protagonistas bien diseñados, en especial Sadou, que toma su diseño de Eternal Champion Challenge from the Dark Side, pero visto en movimiento pierde mucho por culpa de la lentitud de los personajes, de unas animaciones toscas y bruscas que hacen que pierda el encanto rápidamente. Además, la variedad de enemigos es muy escasa, al igual que los escenarios, que aunque no son muy diferentes entre sí, pues estamos dentro de una base submarina, por lo menos están llenos de detalles. En general el juego tiene un buen uso del color, lo malo es que a veces tiene detalles extraños, como que tu arma ni siquiera esté alineada con el efecto de disparo. Cosas como esta arruinan el juego, pero lo que de verdad echa para atrás es el sonido, con músicas genéricas bastante pobres, pues no hay mucha variedad, tanto a nivel compositivo como de audio, y unos efectos de sonido escasos, en variedad y calidad. Por ejemplo, una voz en off de computadora, algunos gritos y gemidos que son demasiado exagerados. La verdad es que no está demasiado trabajado este aspecto, pero sin duda lo peor del juego es su jugabilidad, y por motivos de peso el control de los personajes es muy lento. Además tiene una detección de impactos deficiente, para colmo la respuesta del pad no es demasiado buena. Otro motivo es una mecánica aburrida y sosa: mientras un personaje hace algo, otro hace otra cosa. Es importante vigilar a todos los personajes, ya que pueden ser atacados cuando no estás mirando. Sin embargo, la mayoría de los objetivos de la misión consisten simplemente en matar enemigos, activar un interruptor o usar una computadora. El tener que estar mirando todo el rato qué objetivos tenemos que hacer, pausar y mirar el menú, se hace muy repetitivo y rompe totalmente la acción del juego.
A pesar de la interesante premisa inicial, debido a su historia, su duración puede llevar mucho tiempo porque su dificultad es elevada por culpa de su control y porque no se explica demasiado bien lo que tenemos que hacer en cada momento, y es bastante confuso. En resumen, es una buena idea, pero se nota que se hizo el juego a la carrera, pues tiene una ejecución pésima, que lo convierte en un juego aburrido y para nada divertido. Pero si eres un jugador empedernido que busca un desafío, este puede ser tu juego. Desde mi punto de vista, tiene muchísimas cosas muy mejorables. Después de este juego, trabajaría en un juego de Sega Saturn como productor asistente, el Battle Arena Tosiden Remix, aquel port del juego de lucha de PlayStation de Takara, pero no voy a hablar de él porque no sé exactamente la labor que hizo el señor Latan. Imagino que tendría que localizar este juego para el mercado americano, y al ser un juego muy japonés, supongo que no tendría gran impacto en el juego. Por lo que antes de entrar en la consola de nueva generación, la Sega Saturn y su siguiente juego, vamos a ver qué pasaba en Sega América en esos momentos, porque alrededor del año 95 Sega empezaba a perder terreno en la carrera de las consolas, y Sega América comenzó un largo y arduo proceso de análisis interno. Empezaron a tener la visión de por qué no traer juegos de Sega al mercado de PC, ya que pensaban que la internet se convertiría en un factor importante en los videojuegos. Querían hacerlo antes de que la mayoría de otras compañías lo vieran, porque en ese momento se creía que las consolas de videojuegos se irían poco a poco convirtiendo en obsoletas, que serían rápidamente sustituidas por los ordenadores personales, como la plataforma de juegos principal. Vieron internet como un medio poderoso de experiencias interactivas de varios jugadores al mismo tiempo, algo que las consolas en ese momento simplemente no podían igualar, por lo que se creó Segasoft en el año 95, donde Latan empezaría a trabajar. A pesar de su nombre, se presentó como una compañía independiente de Sega, con un enfoque en la producción de videojuegos para todas las plataformas, aunque nunca fue totalmente independiente, compartiendo servicios de marketing y relaciones públicas con Sega América, y por supuesto conservó el nombre de Sega, a pesar de que la relación se minimizó públicamente. De alguna manera, Segasoft era parte de una Sega América más simplificada y más pequeña. Parte del razonamiento detrás de este movimiento se debió a la decisión de Bernie Stoddard por querer acabar con la Sega Saturn. Esta nueva compañía podría decidir qué títulos quería desarrollar y en qué plataforma. También tenía una autonomía completa sobre cómo invertir su capital y comercializar sus productos. Tuvo alrededor de 150 trabajadores, ya que la mayoría del personal de Sega América se trasladaron a este departamento cuando abrió, entre ellos el mítico Joe Miller, el cual sería uno de los fundadores, o productores como Eta Anunciata, Tony Bam o Michael Latham. Segasoft originalmente tenía su sede en Redwood City, California, y más tarde en San Francisco. Fue una empresa conjunta entre Sega y CSK, el accionista mayoritario de Sega en ese momento. Segasoft se anunció oficialmente el miércoles 13 de noviembre de 1995 y se puso en marcha el siguiente mes. Esta empresa se dedicaría a crear el mejor software y contenido interactivo en todas las plataformas, incluidas las consolas e internet, a través de adquisiciones estratégicas, alianzas y esfuerzos de desarrollo interno. La compañía estaba reuniendo las mejores herramientas tecnológicas y experiencias de la industria. Podríamos decir que fue una idea inicial, lo que más tarde Sega se convertiría en el futuro, en una third party, porque aunque pueda sorprender, ya se había pensado en Sega América. Al inicio de Segasoft, lo que podríamos llamar una primera etapa, su filosofía era la de desarrollo abierto, es decir, se les había prometido la oportunidad de desarrollar para otras plataformas, incluyendo las de Sony y las de Nintendo, pero Sega recapacitó, cambió de opinión y decidió no permitir liberaciones a otras plataformas de la competencia. Las propias consolas de Sega y PC se quedaron como las únicas opciones. Resumiendo, digo todo esto porque a partir de este momento, en esta segunda etapa de la compañía, los juegos de Michael Latham vendrían bajo el sello de Segasoft, donde haría uno de los pocos juegos de Segasoft para la Sega Saturn, un interesante, divertido y muy original proyecto que por desgracia no pudimos disfrutar en Europa, llamado Scud, el asesino desechable. Scud, el asesino desechable, es un juego para la Sega Saturn desarrollado por Xerox y publicado por Segasoft, lanzado el 28 de febrero de 1997 de forma exclusiva para el mercado americano. Lamentablemente nunca llegó a Europa, y está basado en el cómic de ciencia ficción creado por Rob Scrapp.
Para el que no lo conozca, es un creador de cómics, actor, comediante, escritor, productor de cine y televisión estadounidense que trabajó en este personaje junto con su socio Dan Harmon, el cual es un famoso guionista y animador en los Estados Unidos. Y es que a principios de los años 90, Dan Harmon fue a la escuela del Instituto de Arte y Diseño de Milwaukee, donde conoció a su futuro compañero de cuarto y a veces compañero de escritura, Rob Scrapp. Y en 1994, Scrapp lanzó su propia serie, Scud, en una editorial que creó solo para el cómic llamada Fireman Press. Al parecer, Dan Harmon comenzó a escribir y editar la serie a partir del tomo número 4, por eso se le atribuye junto con Rob Scrapp como escritores. Como curiosidad, Dan Harmon es uno de los creadores de la famosa serie animada para adultos llamada Rick y Morty, seguro que la conoceréis, donde, al parecer, los personajes de Rick y Morty están inspirados en los personajes de Scud. Hablando del cómic de Scud, es un divertido y acelerado cómic de ciencia ficción que nos habla sobre un mundo en el que quien quiera puede comprar en las máquinas expendedoras robots asesinos que matarán el objetivo que le especifiquemos para luego autodestruirse. El protagonista de la historia es Scud, un robot estándar de la serie Hairbreaker modelo asesino 1373. En su primera misión se le envía a matar a Jeff, una violenta robot femenina mutante con trampas para ratones en las manos, un enchufe como cabeza y un calamar como cinturón. Scud se enamora de la robot e ignora la orden de destruirla, tan solo hiriéndola, lo que hace que no se ejecute el comando de autodestrucción. Scud se da cuenta de lo corto que es su futuro y decide mantener vivo a su objetivo, ahora cercano a la muerte. Para pagar las facturas del hospital, Scud trabaja como autónomo, matando cualquier cosa por cualquiera. En cuanto al videojuego, Michael Lathan esta vez se involucró bastante haciendo el diseño del juego. Coincidiría también con los ya nombrados Tristan Desprez y Eric Walber en el equipo. Algo que me llama la atención es que mucha gente coincide en el parecido de Scud, sobre todo los movimientos con Edward Jim, que como ya mencioné al principio del vídeo, es posiblemente el personaje favorito de Michael Lathan en el mundo de los videojuegos. No sé si será casualidad o no que haya elegido este proyecto por las similitudes. Según cuenta Michael, durante su trabajo en Sega era muy normal conocer a grandes celebridades, ya sea del mundo del cine, de la televisión, de los deportes o la música. Para este juego tuvo que conocer a Rob Scrapp y Dan Harmon. Al parecer con este último estuvo sentado en su oficina, hablando sobre la idea del juego, y le pareció uno de los tipos más extraños que ha conocido nunca. Algo entendible, pues los genios creativos suelen ser peculiares. Según Rob Scrapp, este Scud para Sega Saturn hace honor al cómic. Según sus palabras, sentía que hacía justicia a sus personajes. De hecho, si miramos el manual de instrucciones, podemos ver unas bonitas palabras dedicadas a Sega Soft por recrear el espíritu de su cómic. Lathan convirtió el mundo en blanco y negro de Scud y lo cambió por gráficos renderizados, reflectantes, llenos de colores. El mismo Scud es casi perfecto, la forma en la que sus extremidades extra largas se deforman mientras camina y la forma en la que se dobla en el medio para disparar sus pistolas gemelas, parece que el arte de Scrapp consiguió cobrar vida. Este juego de Sega Saturn es bastante inusual porque es una suma de ideas con pinceladas de run and gun clásico, plataformas y shooter. Los personajes principales y la trama son en su mayoría los mismos que la serie de cómics, ya que la historia gira en torno a Scud, un asesino robótico, y su compañero Drywall, un personaje extraño cuyo cuerpo puede almacenar una cantidad ilimitada de espacio de almacenamiento, Subsidio, un cazarrecompensas que al principio intenta matar a Scud y a varios otros personajes de la serie. Lo más original de este Scud es que tenemos diferentes formas de jugarlo. Si somos un solo jugador, podremos elegir jugar de tres maneras. La primera con el control clásico, que nos hará disfrutar de un buen realizado juego estilo run and gun muy plataformero, con algunas fases bastante originales y algunas en primera persona. La segunda manera es prescindir del control y sacar polvo a la pistola, con lo cual las fases del juego cambiarán radicalmente. Si bien los escenarios son los mismos, no así las fases, ya que todo el juego se transforma en una especie de Soldier on Rail. Y la tercera es si tenemos las dos pistolas, las podemos usar en el modo de un jugador para imitar los movimientos como si fuéramos el mismísimo Scud. A que mola, ¿verdad? A pesar de ello, en los análisis de la época, Scud no llamó demasiado la atención. Generalmente los críticos felicitaron los gráficos por su diseño, su representación detallada, los toques de humor y notaron la originalidad del juego por tener diferentes modos de control. Por el contrario, destacaron negativamente su repetitividad y falta de profundidad, resultando además para ellos demasiado fácil. Entrando ya en su plano jugable, podríamos decir que Scud son dos juegos en uno. Si jugamos con el pad de Saturn, es un juego de desplazamiento lateral tipo run and gun, donde podemos usar al personaje de Scud o a su compañero Drywall, siendo un sensacional título de acción en tercera persona con una ambientación futurista, con enormes monstruos de aspecto llamativo, con un contundente armamento para destruir cualquier engendro que se cruce en el camino del jugador, donde corres y disparas a maniquíes, robots, guardias de prisión, perros, zombies, dinosaurios y otras criaturas de aspecto extraño. Conforme vamos avanzando nos encontraremos con decorados variados, con escenarios llenos de plataformas como por ejemplo zonas mecánicas de tipo industrial, lugares desérticos, sitios urbanos e incluso fases en el espacio exterior, todos ellos llenos de detalles. Lo malo es que el juego no es muy largo, se puede terminar incluso en 1 hora, y en ellos nuestro personaje irá matando y esquivando a todo Kiski al mismo tiempo que localiza objetivos y los aniquila a tiro limpio. Al final de los niveles habrá jefes finales,
En general los niveles tienen una sensacional puesta en escena, porque de vez en cuando hay algunas secuencias de filmación en primera persona, donde el juego se convierte en un shooter on rail, pero son breves, para dar variedad al juego. Además tiene una opción interesante que he comentado, en la que puedes usar una pistola, donde el juego pasa a ser todo en primera persona a lo Virtua Cop. Lamentablemente no he podido probar esta forma de jugar, pero tengo entendido que el juego se vuelve más difícil y desafiante, pero si tienes dos pistolas y disparas con las dos al estilo Scud, se vuelve mucho más sencillo el juego. Entre fase y fase tendremos escenas CGI para darle un hilo argumental al juego. Sin embargo, el juego es sencillo, carece de profundidad y con el tiempo puede resultar algo monótono y repetitivo, pero es solo un pequeño tropiezo que no empaña la diversión de un juego que después de tantos años sigue siendo fácilmente recomendable, tanto para los fans del género como al del personaje, ya que en Sega Saturn los juegos en 2 dimensiones tienen algo especial y este juego lo tiene. Además tiene un factor interesante que es la rejugabilidad, no solo por terminar el juego desde las dos diferentes perspectivas, sino desbloquear a Drywall, ya que al terminar el juego podremos desbloquearlo. Los gráficos de Scud no están nada mal, son sólidos, tienen un estilo prerenderizado que hace que destaquen bastante sobre los escenarios, que son algo opacos, eso sí, llenos de detalle, donde por norma general todos tienen tonos de color bastante oscuros, que si bien son bastante variados en diseño, no hay demasiados, al ser un juego bastante corto de duración, pero tiene una gran cantidad de criaturas que se mueven rápidamente en la pantalla, lo que es bastante sorprendente. La iluminación cambiante y las manchas de sangre que ensucian los fondos son muy buenas. Y lo bueno es que Scud cuenta con un puñado de buenas animaciones y movimientos, que le dan muy buena apariencia e inmersión en el cómic. El control responde muy bien. Por otro lado, las escenas de vídeo narradas sí me parecen algo deficientes comparadas con otros juegos aparecidos en Saturn, pues se ven como muy borrosas y de poca calidad. Sin embargo, la música interpretada por una variedad de bandas independientes es sorprendentemente buena, la cual suena genial con ritmos muy pegadizos y buenos efectos sonoros. En definitiva, estamos ante un juego variado, no muy largo, que desde luego se esfuerza en mantener la atmósfera y humor del cómic. Posiblemente no es un juego que hará historia en Sega Saturn, pues no roza la excelencia, pero es un juego muy interesante y que no sale en Europa, además de Michael Lathan. ¿Qué más se puede pedir? Tras este juego voy a hablar de un proyecto que desde mi punto de vista es el más importante de Lathan, después de la saga Eternal Champion, donde dejaría un legado en la historia de los videojuegos, y creo que es la culminación perfecta de una trayectoria dentro de Sega. Esto ocurre sobre el año 97, lo que yo llamo la tercera etapa de Sega Soft, donde se reestructura para centrarse únicamente en el mundo del PC y los juegos online. Y aquí Michael Lathan haría un proyecto muy ambicioso que sembraría las bases de lo que conocemos actualmente, y es Hit.net, que fue una vez la plataforma de juegos para PC de Sega. Era el equivalente a Steam, pero a los 90, donde fue todo un logro. Antes de Hit.net básicamente todos los juegos tenían que jugarse a través de una red o marcando directamente a otra computadora. Esto generalmente daba como resultado que los juegos se jugaran en línea solo de vez en cuando y solo con personas específicas con los mismos intereses. Hit.net permitió que muchos juegos en red se jugaran en línea, alojando juegos publicados por Sega, así como juegos populares de terceros de la época como Quake 2 o Baldur's Gate. Independientemente de si estaba diseñado para internet o no, cada juego compatible tenía su propia sala de chat y opciones de creación de juegos. Además, los jugadores podían agregar amigos y chatear en privado con ellos. El concepto original de la red surgió de Peter Loeb, un ejecutivo de marketing quien era vicepresidente y gerente general de las operaciones de entretenimiento de Sega Soft. La intención de Loeb fue el desarrollo de una tecnología necesaria para permitir a los jugadores de PC jugar uno contra el otro en línea y disfrutar de características no disponibles en las consolas. Él creía en ese momento que los juegos de multijugador estaban aún en su infancia y que tendría un gran crecimiento en el futuro. Vio que Internet podría entregar todos los aspectos de esa experiencia al consumidor en un solo paquete. Llamó a su idea Hit.net. Este proyecto lo haría junto a Michael Lathan, quien sería cofundador y diseñador de la plataforma. Un poco más tarde también, Tony Van volvió a Sega Soft para ser el productor ejecutivo del equipo en diciembre de 1996 y trabajó en estrecha colaboración con Loeb y Lathan para terminar a tiempo. Tony Van ayudaría a Lathan a diseñar completando un documento de diseño y programación. También coordinó cada etapa del desarrollo con el marketing, servicio al cliente y muchos otros departamentos internos para mantener a todos sincronizados. Hit lanzó con éxito una beta y para junio había 25.000 jugadores. Sobre la base de este éxito, Michael Lathan fue ascendido, convirtiéndose en vicepresidente de desarrollo de productos de Sega, y Tony Van se convirtió en director de desarrollo de productos. En junio de 1997, Peter Loeb se marcha a Electronic Arts, por lo que Lathan y Tony continúan solos con el proyecto. En ese mismo mes, la beta se lanzó en línea. Lathan, Van y los demás productores fueron a la tercera edición del E3 del año 97 en Atlanta. El stand de Sega Soft era enorme ese año, y dominando el centro había una línea de PCs conectados a la red, lo que permitía a la gente jugar a juegos de Hit unos frente a otros. Todos allí trabajaron muy duro en Sega Soft para vender Hit a los curiosos que se acercaron al stand. Lathan se centró en mantener las demostraciones públicas, mientras que Van se reunió con la corriente de desarrolladores potenciales.
todos los del equipo iban vestidos como si fueran los Men in Black. Finalmente, en septiembre de 1997 se puso en marcha en Segasoft la plataforma Hit.net, después de 4 meses de pruebas durante el verano con 65.000 miembros ya registrados. Hit.net se basó en una versión con licencia de sistemas de juegos multijugador de internet MPlayer, que era una comunidad y un servicio de juegos de PC en línea gratuito de los años 90, por lo que Hit era compatible con la mayoría de títulos de PC. Para acceder al servicio, los clientes tenían que comprar un kit de puesta en marcha de Hit por un precio de unos $29,99. La caja del kit incluía un sello de instalación, un cupón que otorgaba 6 meses en calidad de miembro premium, también tenía juegos desarrollados exclusivamente para Hit. Algunos de estos juegos se ofrecieron de forma gratuita mediante descarga o en el CD, como NetFighter, Alien Race, Deep Drum y la versión de demostración de Scud de Industrial Evolution. También se incluyeron 6 demos y acceso a internet, un antivirus y además una camiseta XL de Hit.net. Uno simplemente tenía que instalar el software de Hit y registrarse en la web con el fin de empezar a jugar, ya que era muy accesible. Tenía un diseño plug and play muy intuitivo. Hicieron que el kit de instalación fuera un paquete excelente para personas que buscan una manera fácil de conseguir jugar en línea. La moneda en el sistema de juego eran los grados y se obtenían a través de juegos, concursos de preguntas generales o relacionados con los videojuegos, visualización de anuncios u otras acciones como albergar suficientes salas de juego en un periodo de tiempo. Hit.net tenía un programa de lealtad en el que los miembros, conocidos como Foot Soldiers, recibirían camisetas y placas de identificación de Hit.net. La plataforma Hit tenía 2 niveles de membresía, uno gratis, esto era algo nuevo, los miembros gratuitos podían jugar casi cualquier juego en el sitio, ya que te permitía el acceso a la mayor parte de sus servicios, y un servicio premium que costaba $5,95 al mes, donde los miembros premium tendrían acceso a los grados, y también podrían participar en eventos especiales como torneos donde podían ganar premios especiales. También podrían adquirir LEDOS, edición limitada de objetos digitales como armas o ediciones especiales. Los jugadores acumularían estos grados y los gastarían para obtener descuentos, en algunos casos descuentos del 100%, en artículos de la tienda de Hit como juegos, joystick, tarjetas de vídeo. En última instancia, los jugadores podrían apostar los grados en los juegos, como pasó en NetFighters. Como parte de la comercialización y marketing de Hit.net, Latam creó un aspecto para toda la red basado en el movimiento de arte neoconstructivismo. A continuación, Hit fue lanzado junto con una campaña muy controvertida que promovió violencia en los videojuegos como algo que era realmente saludable, dirigido a los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad, de sexo masculino, llamado Teoría del Ciberdesvío, y fue creado por la agencia de publicidad de Los Ángeles de la Zona Cero. La premisa era que la comisión de la violencia en el ciberespacio podría servir como una especie de válvula de presión para las tendencias violentas que residen dentro de las personas. Si todo el mundo saca su agresión en línea, entonces habría menos violencia en el mundo real, junto con lemas como Hit salva vidas o Hit es la respuesta. Se crearon 13 sitios web falsos, se hicieron protestas y organizaron simulacros en los campus universitarios para promover la red, cuyo logotipo era un signo de la paz en el interior de una mirilla de pistola. Hubo incluso una manifestación improvisada que se produjo durante el juicio civil de J. Simpson en Santa Mónica. Al desviar nuestro impulso primario para matar lejos de la realidad y el internet, podríamos alcanzar la paz mundial, anunció Loef. Hit.net se autodenominó como una alternativa pacífica a la violencia en el mundo real, con lemas publicitarios como paz total a través de la ciberviolencia, mata píxeles no personas o las balas cibernéticas no matan gente. Hit.net también fue hogar de una liga de juegos universitaria. Los estudiantes de 1100 escuelas registradas jugarían a Quake 2 o un Real Tournament en equipos que representan a sus universidades, con playoff al final de la temporada. El equipo ganador del campeonato recibió $5.000. La liga también otorgó becas universitarias por excelencia en juegos, por valor de $5.000. En septiembre del 2000 se anunció que Hit.net cerraría debido al abuso desmesurado cerca del final, ya que los jugadores dejaban sus ordenadores conectados a Hit.net todo el día y la noche, incluso cuando no estaban sentados delante de ellos. Los jugadores podrían ganar fácilmente $4 o más al día con Hit.net para gastarlos en línea. Esto produjo dificultades financieras, ya que por último los jugadores tenían una media de $10 en grados o más en su cuenta, pero solo pagaban $5 al mes como tarifa de miembro premium. Se tomaron medidas para detener este comportamiento. Hit.net creó una policía de estacionamiento que andaría buscando estas malas conductas, pero los usuarios más inteligentes encontrarían nuevos métodos. Como último intento por salvar Hit.net, el valor de los grados se redujo en un 80%. Sin embargo, en este punto el daño había sido irreversible. Tenían que cerrar. En junio del 2008, CNET aclamó a Hit.net como uno de los sitios web desaparecidos más importantes de la historia. A pesar de su corta vida, fue una importante innovación en los videojuegos, pudiendo ser disfrutados en línea, con nuevos conceptos como el sistema de grados y la opción de crear páginas web personalizadas, donde los jugadores podían mostrar sus logros y expresarse, crear en un sentido una verdadera comunidad. Pero lamentablemente todo lo que tiene un principio tiene un final. Y durante esta etapa, Michael Latam haría un juego muy interesante, de nuevo en el género de lucha, que está muy relacionado con Eternal Champion, siendo además el primer juego de lucha online de la historia de los videojuegos, llamado NetFighters.
Blue team has the bomb. Netfighter es un juego de lucha con vista lateral en 2D de 1 contra 1 en línea, desarrollado por Xyrox y publicado por Segasoft para Sega, exclusivamente para la plataforma Hit.net, para los Estados Unidos en el año 1998. Como dato importante, a pesar de que sea bastante desconocido, al menos para los europeos, este juego tiene el récord Guinness mundial por ser el primer juego de lucha online de la historia. Lo destaco porque este logro lo hizo el señor Michael Lattan, sembrando las bases de lo que conocemos actualmente, siendo el primero, algo que tiene muchísimo mérito. Además, este Netfighter podríamos decir que es un sucesor espiritual de Eternal Champion, lo más parecido, pues Michael Lattan incluso pidió a Sega Japón usar los personajes de la franquicia en este juego. Un intento más, pero Japón se negó. Quería usarlos a modo de bonus, pero por desgracia se mantenía la prohibición por parte de los japoneses. Antes de comenzar, aclaro que no hay demasiada información del juego, pues al parecer en su momento no se grabó ningún gameplay, solo he encontrado un pequeño fragmento de vídeo, esta canción que pude extraer del ejecutable del juego llamada Neptune y alguna captura de pantalla, que os pondré en bucle una y otra vez. Para que os hagáis una idea, hablaré un poco sobre cómo se hizo, de su historia, de sus personajes y cómo era. Aclarado esto, este revolucionario e innovador Netfighter lo haría Michael Lattan con el equipo de Dominic Wood en Xyrox, pasando toneladas de tiempo en el Reino Unido, en Kingston, donde crearon el primer juego que podría funcionar con acceso telefónico. Como ya sabéis, la década de 1990 es considerada por muchos como la edad de oro de los juegos de lucha. Cada compañía quería producir el próximo gran éxito, el siguiente fenómeno. Algunos trataron de aumentar el nivel de violencia, mientras que otros trataron de incorporar gráficos en 3D realistas. Sega América ya había entrado en la refriega con Eternal Champion, añadiendo movimientos de lucha basados en los estilos realistas, pero no había terminado con los juegos de lucha. Incluso después de que el tercer juego de la serie Eternal Champion fuera cancelado por Sega Japón, todavía haría un esfuerzo por superarse una vez más. Segasoft ofrecería la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso, proporcionando un juego de línea con múltiples jugadores. A finales de los años 90, Internet estaba en auge, empezó a aparecer en miles de hogares y Hit.net tenía la infraestructura necesaria para hacer posible esta necesidad que tarde o temprano habría que satisfacer. El problema sería que los juegos de lucha tienen una jugabilidad más intensa que otros géneros y requieren más rapidez en el control entre pulsar los botones y la respuesta que debe dar el luchador en pantalla. Planteaba un mayor desafío para los modems de la época. Pero esta vez Michael Lattan junto con Eric Wolver, dos expertos en el género de lucha, eran las personas perfectas para introducir a Sega en la arena de los juegos de lucha online. Cansado de tratar de convencer a Sega Japón para que Campeones Eternos regresara, buscó otra salida para su amor a los juegos de lucha y las ideas que había sido incapaz de explorar una vez que su amada franquicia había sido sacrificada. Se volvió hacia el mercado de los juegos en línea de PC emergentes y recuperar la pasión. Años antes, mientras estaba en otra compañía de juegos llamada Rainbeer Software, Lattan y otros discutieron la viabilidad del uso de conexiones para juegos en línea. Sabían que las conexiones de alta velocidad que tenían en sus oficinas de estudio estarían algún día en los hogares de las personas, pero en ese momento era una utopía, faltaban muchos años para eso. Pero esta vez sería posible porque Eric Wolver llegó a bordo atraído por la oportunidad de trabajar una vez más con Lattan y muchos de sus antiguos socios en Omega. Su experiencia con los juegos de lucha lo convenció de que los jugadores tenían las mejores experiencias cuando jugaron contra oponentes reales. La lucha contra un enemigo desafiando una CPU podía ser divertido, pero la verdadera emoción y el logro vino de hacer frente y combatir contra otro jugador. Wolver también sabía que la única manera de que esto podría llevarse a cabo en línea en un mundo de modems de 14,4 KB por segundo era si el juego era diseñado desde cero para jugar en línea, ya que después de lo que ocurrió con la tercera parte de Eternal Champion, conseguir otro juego de peleas hecho por occidentales que aprobar los japoneses no parecía algo seguro, y pese era la única manera de que Netfighter podría haber sido puesto en libertad en el año 1991. Eric hizo la mayor parte del trabajo de diseño, el contacto diario y la sincronización con el equipo de desarrollo. Según cuenta, les dijeron que no se podía hacer, había muchos detractores, pero esto les motivaba a continuar, ya que el principal problema era la latencia de las conexiones. Esperaron una latencia deficiente que cambiara durante el juego. Diseñaron el juego con esto en mente, ya que eventualmente habrían diferentes niveles de velocidad de línea entre los usuarios que estuvieran jugando, por lo que dos jugadores con dos buenas conexiones podían tener el juego más rápido posible. Del mismo modo tendrían un límite de lo mala que podría ser una conexión como requisito para jugar al juego, pero solucionaron esto y finalmente consiguieron que el juego estuviera sincronizado y ninguno de los jugadores sintiera que el internet se retrasaba. Algo muy interesante es que utilizaron expertos en las artes marciales para realizar los movimientos en Netfighter, ya que Eric, habiendo practicado artes marciales durante casi 15 años en el área de la bahía, hizo muchos contactos. Esto ayudó a reunir a algunos de los practicantes más talentosos de la zona, lo que fue un placer y un gran impulso para la calidad del título. Aquí os pongo algunas fotos del equipo de desarrollo y las pruebas con artistas de artes marciales. Como curiosidad, al parecer en algún momento se planeó una versión para la Sega Dreamcast, lo que hubiera cosechado un público más amplio, ya que esta consola tenía acceso a internet, si recordáis. Aún así, en lugar de Netfighter
en la historia está asegurado y se presenta otro ejemplo de la innovación de Sega América. También se sabe que poco después de que se lanzara NetFighter, Xyrox había comenzado a trabajar en una secuela, basada en el mismo motor, pero se canceló por la desaparición más adelante de Sega Soft. Este NetFighter tenía un anuncio muy polémico que os llamará la atención, ya que por esa época Sega emergió como un líder del pensamiento de la industria con anuncios provocativos para Hit.net y tenía una publicidad en 1998 para el servicio que incluye un testimonio inquietante de un jugador de Hit.net, presumiblemente ficticio, que decía lo siguiente: solía sacar mis balas y en cada una escribía el nombre de cada persona de mi autobús. Entonces un amigo me mostró que podría purgar mis impulsos violentos en NetFighter en Hit.net contra otras personas. Gracias a Hit.net la gente en mi autobús nunca sabrá lo cerca que estuvieron. Sinceramente me parece algo bastante sorprendente y a mi modo de ver fuerte, ya que como ya sabéis, en los Estados Unidos hay más facilidad de conseguir armas de fuego, están al alcance de muchos y lamentablemente hemos visto en la televisión alguna vez noticias bastante trágicas de matanzas y tiroteos, incluso en los colegios. Pero como os dije, Sega exploró el tema en varios anuncios de Hit.net, acuñando el término teoría del desvío cibernético y sugiriendo que si satisfacemos nuestros impulsos violentos primarios en la red, no tendremos que lastimar a la gente en la realidad. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre sus problemas de ira con un terapeuta cuando hay Hit.net? La historia de este NetFighter trata de que en un futuro lejano, con poco o ningún espacio para albergar a los millones de delincuentes, las ciberprisiones han reemplazado las prisiones materiales para ahorrar espacio en este mundo lleno de alta tecnología y reducir a cero el número de posibles fugitivos de la prisión. Después, al ser colocado en un estado catatónico y sellado en una cámara cibernética, un convicto es trasladado a una ciudad virtual llena de criminales de todo tipo, forzado a sobrevivir en un entorno implacable creado por la población criminal. Dentro de esta ciudad, prisión virtual, hay todo tipo de actividades legales y muchas ilegales que se llevan a cabo allí. Una de ellas es el torneo de combate a muerte NetFighter. En este torneo hay pocas reglas, donde solo los fuertes sobreviven y solo los más fuertes pueden esperar ganar. Las extensiones de los luchadores en la vida real pueden o no ser como sus seres virtuales. Algunos son luchadores o asesinos en la vida real, otros tienen el corazón de un guerrero pero no tienen la habilidad física en el mundo real. Sus verdaderos seres se manifiestan en esta ciberprisión y los más duros se convierten en NetFighter. En el mundo real ya no existen, son seres cibernéticos, pero es todo lo que saben, incluso su memoria se ha borrado. En cuanto al plantel de personajes habría 8 y son los siguientes. Kant, como se le conoce, es uno de los NetFighters más fuertes y letales. Nacido en una tribu de guerreros, recibió el poder de una bestia cibernética que mató defendiendo un miembro de su clan, por lo que tiene el espíritu de la bestia dentro de él. Los tatuajes que usa están hechos de la sangre de la bestia y su cabello es en realidad eslabones entrelazados de piel en forma de cadena incrustados en su cráneo, con una cola de caballo que termina con una enorme garra afilada como una navaja, tomada de la bestia asesinada. Su estilo de lucha se define como pit fighting, una combinación simple pero brutal de golpes como patadas, codazos, rodillazos y cabezazos más efectivos. Gemini 7 es el séptimo y único par superviviente de clones enanos en un proyecto especial conocido como Experimento Gemini. Los gemelos enanos fueron criados para trabajar en equipo y para convertirse en armas especiales de infiltración para una operación militar. Teniendo la asombrosa capacidad de manipular la energía de su alrededor, los enanos podían forjar ataques y defensas a partir de su propia energía psíquica. Después de descubrir la muerte de los 6 pares de clones antes que ellos y cómo iban a ser utilizados, escaparon y encontraron trabajo en el circo, ocultando sus poderes psíquicos. Actuaron bien como un equipo acrobático, pero después de unos años los militares descubrieron su paradero. Los enanos huyeron del circo y encontraron refugio temporal en los torneos de NetFighter, donde podrían esconderse más fácilmente en el inframundo del torneo de lucha. Reaper, con su rostro envuelto en las sombras dentro de una capucha carmesí, se sabe poco sobre este último participante en el torneo de NetFighter. Todo lo que se sabe es que ha venido a luchar, y este robot guerrero ha atravesado la competencia con sus garras afiladas y sus letales explosiones oculares, dejando muchos cadáveres a su paso. Lucha en un estilo conocido como el Kenpo, que incorpora golpes de mano rápidos y cortantes, perfectos cuando se combinan con sus garras feroces y patadas cuidadosamente dirigidas. La luchadora sin nombre se hizo conocida como Reaper, tiene un brillo metálico suave y se mueve como un gato, lo que hace que muchos especulen si es un robot o no. Nadie se ha acercado lo suficiente como para descubrirlo. Freak es un hacker telefónico, un kickboxer, un cyborg, un estilista del capoeira y un músico. Es jovial, amistoso y astuto y uno de los peleadores más malos del torneo. Su imprevisibilidad y su amplia gama de habilidades de combate lo hacen poco ortodoxo pero efectivo. Su técnica es una mezcla de estilo libre de varias artes marciales como kickboxing, capoeira o karate, así como movimientos de su propia creación y habilidades. Freak lucha por divertirse, para ponerse a prueba y para infligir algo de dolor en el camino. El dinero tampoco está mal, piensa. Malice es sádica, masoquista y bruja. Malice es quizás el luchador más cruel del torneo NetFighter. Tiene gran tolerancia y disfrute del dolor. Además, su estilo de lucha acrobático capoeira, sus habilidades de lucha con palos y sus sutiles habilidades mágicas es un oponente versátil. Es ciega de nacimiento. Esta guerrera ha aprendido a sentir los objetos a su alrededor y a luchar con más conciencia que una persona vidente. Sus sentidos intensificados solo se suman a su disfrute de escuchar los gritos de dolor de los demás, y con sus ataques con bastón
corazones a la velocidad de la luz, sus castigadores cabezazos y sus afiladas botas, es capaz de entregar el dolor que le encanta dar. Tetsuo, el primer humano puro en entrar al torneo, luchando para llegar a la final con una combinación de sólidas habilidades de lucha, poder ki y corazón. En una dramática ronda final contra el mentalista robot Cyrox, Tetsuo fue golpeado y le arrancaron el brazo. Si no fuera por la intervención de Frick, Tetsuo habría muerto. Frick, que tenía un amplio conocimiento de la cibernética, fue capaz de crear un brazo robótico para Tetsuo, quien a su vez compartió su conocimiento del kick con Frick. Los dos comparten una amistad hasta el día de hoy. Tetsuo, quien pelea usando una combinación de karate, tai, kickboxing y taekwondo, busca venganza contra Cyrox. Si los dos se vuelven a encontrar, puede tener su oportunidad. Cristal, nadie conoce su verdadera identidad, ni siquiera la luchadora. Se despertó en un callejón sin memoria, pero pronto descubrió un poco de su pasado, cuando una banda de matones la abordó. Antes de que la mujer supiera lo que sucedió, desató una serie de patadas a sus atacantes, rompiendo las rodillas de dos y decapitando al tercero con un arma afilada escondida en su muñeca que no había notado antes. ¿Era una asesina, un agente del gobierno o una netfighter? Estaba decidida a averiguarlo. Más tarde, un científico encontró un cristal de computadora en su cerebro, que se suponía que mejoraba sus habilidades de lucha. El cristal estaba parcialmente quemado y parecía estar relacionado con su amnesia, pero aún había más preguntas que respuestas. Adoptando el nombre de Crystal por el objeto de su cabeza, ella continuó buscando respuestas, luchando en los torneos de netfighter. Crystal pelea con una velocidad casi inhumana y tiene quizás las patadas más letales de cualquier luchador, con su llamativo estilo de lucha taekwondo, con muñequeras y tobilleras con cuchillas impulsadas por láser. Su falta de memoria es una angustia constante para ella, pero cuando entra en la arena sabe exactamente lo que es: peligrosa. Cyrox es una máquina de matar, un cuerpo robótico con un cerebro psíquico. Es el ganador de los dos últimos torneos y hasta ahora ha mutilado o matado a todos sus oponentes. Su estructura súper resistente y sus explosiones mentales psíquicas lo hacen casi imparable. Cyrox lucha con una mezcla acrobática de aikijutsu y taekwondo. Es un megalómano que desea extender su reinado para convertirse en el señor del crimen de la ciudad, esclavizando al pueblo con su poder y con su mente. Entrando ya en su plano jugable, este netfighter es un clásico juego de lucha de 1 contra 1. El primer luchador en ganar 3 rondas gana. Netfighter requería que 2 jugadores compitieran en hit, pero al parecer, según he leído en una entrevista a Eric Walber en una actualización futura del juego, te permitirían jugar en un modo un solo jugador. Por lo que primero debías coordinarte con un amigo o podías conocer a otros jugadores de Netfighter a través de la página de Hit, a través de salas de chat o simplemente pasando un rato en el lobby de Netfighter. Este juego al parecer se fue haciendo por fases, donde más tarde se añadirían un modo de entrenamiento donde podías practicar para dominar los movimientos de los guerreros de la red y usar tus habilidades mejoradas para derrotar a tus oponentes en línea. Además añadirían fondos tridimensionales más impresionantes para teñir con la sangre de tu enemigo. Los escenarios. Para poder jugarlo, tu ordenador necesitaba, además del kit que ya os he comentado, el sistema operativo Microsoft Windows 95 y 24 megas de RAM. Podías jugar con el teclado con un gamepad, pero solo admitía un mando de 6 botones, 3 botones para los diferentes puñetazos y 3 botones para las diferentes patadas. El juego cuenta con 8 personajes jugables, cada uno con su propio estilo de lucha, con más de 25 ataques y movimientos por personaje, incluyendo todo tipo de maniobras, ya que cada personaje tiene los mismos movimientos básicos, como golpear, patear y bloquear. Además, cada personaje tiene 4 movimientos combinados, 4 movimientos especiales, un ataque terrestre, un ataque aéreo, 2 movimientos de mutilación y un movimiento de matar, aunque estos movimientos solo podían usarse cuando tu oponente estaba aturdido, tras golpearlo con un movimiento especial o un combo, que lo dejaría con una pequeña cantidad de energía. Tenía personajes en 3D renderizados con movimientos brutalmente realistas, basados en artistas marciales reales y luchadores de campeonato. Usaba personajes renderizados en Lightweight, animados, usando referencias en vídeos grabados para el juego, grabando un campeón de kickboxer, un veterano del Ultimate Fighting Championship, un campeón del torneo de taekwondo y otros luchadores en artes marciales de la vida real. Al parecer, los jugadores podrían personalizar y preparar a sus luchadores, quienes obtendrían características y movimientos a medida que adquirieran experiencia al luchar contra otros oponentes en línea. Además, habría archivos de vídeo que le permitirían al jugador ver partidas grabadas adicionales, algo muy interesante. Según Eric Walber, fue un juego muy sencillo, pero tremendamente popular en su momento. Cuando se podía jugar, mucha gente decía que era súper realista, que gráficamente sorprendía bastante. Pero como os comenté, no hay grabaciones, y no poder hablar más de él me da mucha pena, porque siento gran curiosidad por este netfighter. De hecho, he estado buscando su archivo ejecutable y el software de hit.net solo para ver al menos su intro o algo de su diseño, pero me ha sido imposible por ser un juego que en su momento fue online. Es una auténtica lástima que no haya más información de este netfighter en internet, ver cómo fue su versión final con todo actualizado, porque es historia de los videojuegos y merece más reconocimiento. Así quizás hablaría más de uno de sus creadores, que para los que amamos este mundillo de los videojuegos y sabemos su trayectoria, es una auténtica leyenda de Sega América, llamada Michael Lathan. Justo después, Michael Lathan abandonaría Sega. No sé exactamente la fecha, pero sé que ocurre entre el año 97 y el 98, tras esa transición de Sega a Sega Soft. Durante esos años habían grandes problemas dentro de Sega América.
Al contrario del ascenso que experimentó la rama americana durante la primera mitad de la década de los 90, donde hubieron cambios tan profundos y rápidos que la habían catapultado a la vanguardia de la industria del videojuego, de 1995 al 2000 pasaría lo contrario. Se fue Tom Kalinske y la compañía empezó a perder esa libertad y autonomía propia en el poder de decisión. La empresa matriz de Japón empezó a asumir el control, cambiándolo todo. Luego llegó Bernie Stolar, quien se convertiría en presidente, el cual empezó a tomar decisiones controvertidas y difíciles, como que abandonarían a Sega Saturn o haciendo una reestructuración empresarial completa. Bernie Stolar creía que la sucursal estadounidense se había hinchado demasiado, despidió muchísimos trabajadores para reducir la empresa a mínimo. Muchos de los grandes desarrolladores de la edad dorada de Sega América se fueron, lo que llevó a la facción americana a un estado de incertidumbre permanente. Asimismo, por esos años la compañía se volvió a centrar más en localizar títulos japoneses que en desarrollar juegos de forma interna. Sega América se quedó en una posición similar a la que había ocupado al principio de los años 90, antes de llegar Sony, luchando por asegurarse un lugar entre los fabricantes de consolas y con capacidades limitadas de desarrollo de productos. Por eso Sega Soft marcaría el final de Sega América, porque serían los últimos desarrolladores americanos que intentarían crear software a nivel interno. En un primer momento esta reestructuración no se aplica directamente a Sega Soft, pero la compañía pronto se fusionó de nuevo con Sega América por una decisión de Bernie Stolar. Y es que a pesar del éxito inicial de Sega Soft, los japoneses no estaban contentos. El cambio en la atmósfera dentro de Sega en su conjunto, junto con las dificultades de trabajar con nuevos ejecutivos que tenían poca experiencia en videojuegos, hizo las cosas muy difíciles. En medio de este terremoto que estaba sacudiendo a la empresa, donde no se sabía si Sega Soft era Sega o no, ya que incluso estaban usando el mismo edificio, según cuenta Michael, en aquel periodo de tiempo había mucha gente nueva, donde muchos antiguos miembros de Sega América se perdieron por el camino. Él en ese momento era vicepresidente de desarrollo de productos, la atmósfera allí dentro era muy diferente, había cambiado, tanto así que al parecer hubieron una serie de problemas y lo invitaron a marcharse. Él no se quería ir, quería quedarse allí, pero lo despidieron pues la compañía estaba en dificultades financieras y había que reestructurar la empresa. Lo curioso es que Michael no sabía que la gente de mayor antigüedad en Sega América habían negociado que si los echaban tenían que pagarles un año completo. Además, al parecer, Michael nunca tuvo vacaciones durante todos esos años, por lo que tuvieron que pagarles un año y 3 meses de pago. Esto para Michael fue la única sorpresa agradable, considerando que no iba a tener trabajo por un tiempo, ya que para él fue muy triste irse y ver que Sega se estaba desmoronando por completo. Sega para él fue el mejor trabajo donde ha estado nunca, tuvo mucha suerte, pudo trabajar con grandes personas, además trabajando en videojuegos, algo que siempre ha sido parte de su vida. Ha mencionado que volvería a diseñar juegos para Sega si se lo permitieran, y que probablemente cuando nadie mirara, volvería a ejecutar desarrollo de productos asumiendo 3 o 4 trabajos a la vez, porque es su naturaleza, él es así. Finalmente, tras muchos años en la compañía, Michael Lathan se marchó, pero a pesar de los años, según sus palabras, es demasiado leal a Sega, y por él siempre correrá sangre azul. Unas bonitas palabras que reflejan lo que ha significado Sega en su vida. Tras marcharse de Sega, Michael seguiría trabajando en videojuegos, esta vez creando su propia compañía llamada Boat Dreams LLC, que se presentó el 16 de junio de 1998, la cual, si veis su logo, está inspirado en el Chicago de entre los años 20 y 30, en los gángsters, una época y temática que le gusta mucho al señor Lathan. El logo no me diréis que no se parece mucho al Arsene Tyler del Eternal Champions. En general se sabe muy poco acerca de esta compañía. Actualmente está cerrada, pero se dedicó a desarrollar juegos en PlayStation y PC. Tenía su sede en Danville, el pueblo ubicado en el condado de Contra Costa, en California, en el lugar donde vive el señor Lathan. Durante esta etapa volvería a trabajar para Activision una vez más, a pesar de su turbia salida años atrás, diseñando un juego muy interesante, la secuela de un título muy popular, uno de los primeros grandes éxitos de la edad de oro de los juegos arcade, llamado Asteroids. Asteroids es un juego de disparos multidireccional lanzado en 1998 para la Sony PlayStation. Aquí Michael Lathan volvería a trabajar como diseñador principal para Activision, a pesar de lo que sucedió años atrás con su despido. Si os acordáis, trabajó en la Activision que había cambiado su nombre corporativo a Mediagenic, pero al cambiar de administración sería despedido. Lathan ha afirmado que suele hablar en reiteradas ocasiones con Bobby Kotick, presidente de la compañía, sobre lo que sucedió en aquellos años, teniendo actualmente una buena relación con él. Este último, según cuenta, se arrepiente bastante de lo que sucedió.
Esta continuación del mítico Asteroid sería diseñada por LATAM, desarrollada conjuntamente con Xyrox, su estudio de confianza en el Reino Unido, y publicada por Activision. Este es el remake del famoso Asteroid, un juego de arcade de disparos espaciales lanzado en 1979 por Atari, basado en vectores. Es uno de los juegos más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Asteroid tuvo tanto éxito que los operadores de salas de juegos tuvieron que instalar cajas de monedas más grandes para contener todas las monedas que los jugadores introducían en las máquinas. Debido a su popularidad, cuando se lanzó, reemplazó a Space Invader como el rey de las salas arcade. Lo peculiar y que más llama la atención es que usa un monitor de gráficos vectoriales para producir gráficos lineales nítidos en blanco y negro, ya que los gráficos vectoriales se ajustan muy bien al tema futurista del espacio exterior. El objetivo del juego era bastante sencillo: controlar la nave espacial y destruir asteroides y platillos voladores para obtener puntos. Como curiosidad, a Michael LATAM en su infancia le encantaban este tipo de juegos de gráficos vectoriales, por lo que este proyecto seguro lo hizo con muchísima ilusión. Le recordaría su infancia porque uno de sus juegos favoritos de los salones arcade era muy parecido a este, aunque no fue tan popular. Se llamaba Star Castle, un juego de arcade de gráficos vectoriales de 1980 de Cinematronics. Cuando lo vio por primera vez lo dejó alucinado. El objetivo de Star Castle es destruir un cañón enemigo que se encuentra en el centro de un escudo de 3 anillos de energía concéntricos y giratorios, mientras evitamos o destruimos a los enemigos que se generan desde el núcleo. Al parecer el juego era en blanco y negro, pero el monitor utiliza una superposición de plástico de colores que hace que los anillos se vean de diferentes colores. Hablando de este remake de Asteroid, Michael hizo un juego que respetó muchísimo al original, hizo un excelente trabajo llevándolo al siguiente nivel, dándole gráficos en 3D y agregándole más potenciadores que el original. La jugabilidad permanece intacta y además le añadió algo de historia con esta intro en CGI. También decir que este remake ayudó muchísimo a esta Activision actual, vendiendo más de 1 millón de unidades entre los 4 formatos, siendo un rotundo éxito. Uno sería para PlayStation, otro para PC. Estas 2 versiones sí que fueron diseñadas por LATAM, otra versión para Nintendo 64 y una última para Game Boy Color, las cuales son muy parecidas y también serían desarrollados por Xyrox, pero desconozco la implicación de Michael en este diseño. Creo que no participó, pero podría equivocarme. La historia nos cuenta de forma muy resumida que eres un trabajador de la Astro Mining Corporation, que es una empresa que se dedica a la minería interestelar, a la búsqueda de materiales valiosos por el espacio. Pero hay un problema: los peligrosos asteroides que impiden su trabajo, por lo que esta corporación está reclutando pilotos talentosos de todo el planeta para limpiar áreas del espacio, para mover sus equipos y proporcionar paso seguro a militares y a los civiles. Por lo que tu misión es ir a un área del espacio determinada y limpiar el área de asteroides y escombros. El juego nos lo muestra en una secuencia CGI avisándonos de lo que está por venir. En cuanto al juego, hablaré de forma muy breve de este Asteroid, pues es un juego bastante sencillo en su diseño, aunque es tremendamente adictivo, pues es muy parecido a la primera versión, pero adaptada a los tiempos del año 98. Nada más empezar tendremos que elegir la dificultad, que puede ser normal, experta o hardcore. El juego consta de 5 zonas, cada una con un fondo diferente y algunas con características especiales para representar diferentes temáticas, como el primer nivel, bastante sencillo, el cuadrante Sigma Delta, donde debemos limpiar el área de todos los asteroides y naves enemigas. Luego está el segundo nivel, de un agujero negro donde no debemos pararnos o nos absorberá. Después el tercer nivel del Sol, que nos dispara llamaradas solares, hay que tener mucho cuidado. Posteriormente el cuarto, la zona de gusanos lleno de extraterrestres. Y un último nivel donde debemos proteger a la Tierra de una avalancha de asteroides. Estas diferentes temáticas dan una muy buena variedad al juego, ya que cada zona tiene 15 niveles. En todos ellos, además de los asteroides estándar, también hay asteroides minados que explotan, asteroides indestructibles, cometas de bolas de fuego, asteroides de cristal que se regeneran, asteroides que contienen alienígenas y asteroides de energía ancestral que disparan. Además hay mucha variedad de enemigos, hasta 12 diferentes. También flotando por el espacio hay 13 armas diferentes, llamadas Wildcards, las cuales nos dan características adicionales como bombas, minas, disparos múltiples autodirigidos, o incluso podemos destruir todo lo que está alrededor de nuestra nave. Hay 3 power-ups representados por colores, que son los escudos de color azul, las vidas de color amarillo y puntos extras de color verde. Hay 3 tipos de naves para elegir, cada una con sus diferentes fortalezas y debilidades. También hay 3 niveles de habilidad y depende de ti elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y características. Además de los controles de izquierda, derecha, empuje, fuego o hiperespacio del juego original, esta versión agrega un escudo, un arma comodín y un botón de giro que girará instantáneamente tu nave en 180 grados. Esto es muy útil cuando un enemigo o un asteroide se acerca por detrás, te permite girar para destruirlo de inmediato. Uno de los aspectos más interesantes del juego es el hecho de que 2 personas pueden jugar a la vez, sin tener que dividir la pantalla. La versión antigua de Asteroid hacía que los jugadores alternaran el juego, lo que obligaba a un jugador a sentarse y mirar hasta que otro jugador perdía su nave. Como curiosidad, el juego tiene secretos ocultos donde puedes conseguir una 4ª nave e incluso jugar al juego de Asteroid clásico del arcade, algo genial. Gráficamente tiene un lavado de cara importante con respecto al original, las naves y asteroides ahora están en 3D, además que con sus diversos fondos y temáticas basados en el espacio dan esa inmersión que no daba el original. Efectos como explosiones y partículas ayudan a ello. En
definitiva, esta nueva versión de Asteroid es un juego que no dominarás de la noche a la mañana. No lleva mucho tiempo acostumbrarse a los controles, pero hay tanta variedad en esta versión que te llevará algo de tiempo recorrer todas las zonas. Es desafiante y divertido, con una excelente jugabilidad y múltiples niveles que mantendrán tu atención durante bastante tiempo, especialmente si eres un veterano de la versión clásica, porque esta versión no pierde nada de su esencia. Tras este juego de Asteroid, estaría trabajando en otro juego con su compañía Boat Dreams, pero el juego se canceló. Era un juego de peleas basado en los héroes del cómic de X-Men. Al parecer estuvo en desarrollo en el año 1999 y presentaba personajes en 3D, y en su demo podían controlarse a Lobezno y Apocalipsis con el aspecto clásico. En esta demo podemos ver un desarrollo muy temprano del juego de peleas de los X-Men como protagonistas, y que hubiera permitido a los jugadores luchar en escenarios 3D. El juego estuvo desarrollado junto con Xyrox. Lo único que se sabe es que si ambos jugadores seleccionaban al mismo personaje, el aspecto era diferente, y cambiaban hasta sus nombres entre Lobezno o Logan y Apocalipsis o en Sabanur. Al parecer la versión final habría sumado a Magneto, Iceman y Gambito, entre otros rostros famosos. Al parecer los restos de este juego serían utilizados en otro. Tiempo después, en el año 2001, se lanzó X-Men Mutant Academy, así que probablemente sea este el juego que utilizó las bases que el equipo de Xyrox y Michael Lathan habían propuesto unos años antes. Según cuenta Michael, se cambió de desarrollador, pero se utilizaron algunas cosas que él había hecho. Tras este trabajo, cuando él aún estaba trabajando en videojuegos, le surgió la oportunidad de trabajar en Yahoo. Esta es una empresa tecnológica que llegó a ser una de las más grandes e importantes, la cual nació en el auge de las páginas web de los años 90. Empezó siendo una especie de directorio de páginas web que facilitaba la búsqueda de información. Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Rand y David Filo. Aquí Michael Lathan fue director senior de entretenimiento y medios en Yahoo, siendo la primera contratación externa en el equipo de gestión, en el núcleo del equipo de Stanford. Al parecer Michael fue al colegio con alguno de ellos. Su trabajo en esta empresa significaba manejar propiedades tales como entretenimiento, música, películas, televisión, eventos de chat, juegos, medios, viajes, noticias, clima, deportes, entrevistas, etc. Algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado al ser el chico de los videojuegos. Cuando llegó hubo un crecimiento brutal, la compañía pasó de 300 trabajadores a 1500. Curiosamente acabó diezmando el servicio Hit.net a través de hacer juegos casual en Yahoo. Algo bastante irónico que acabara con la criatura que había creado en Sega, estando en otra compañía. En ese momento también estaría publicando noticias de viajes y entrevistando a un montón de personas en este trabajo. Estaba en todas partes haciendo mil cosas, le distrajo bastante y le dio la oportunidad de viajar por el mundo. Por si no lo sabéis, Yahoo ha sido una compañía un poco desastrosa que ha perdido grandes oportunidades a lo largo de su historia, como por ejemplo perder Google. Y es que en 1998 Larry Page y Sergey Brin, los creadores de Google, pidieron financiación a Yahoo, pero estos se negaron. Primer gran error, una empresa que acabaría convirtiéndose en la peor pesadilla de Yahoo, en buena medida por culpa de ellos mismos. También dejó pasar de largo una oportunidad de oro, comprar Facebook. Por aquel entonces Facebook ya tenía cierto nombre, pero aún no era el gigante que es hoy en día, y existía la posibilidad de compra. Se rumoreaba que su valor rondaba los $1.000 millones, pero sus acciones estaban bajando, y Yahoo ofreció solo 850 millones, luego tuvo que lamentarse. Michael Lathan se fue cuando hubo un cambio de administración, y se le rompió de nuevo el corazón. La verdad es que el pobre Lathan era especialista en ser despedido cuando cambiaban las empresas a nivel interno, algo que se ha repetido a lo largo de su carrera. Tras este trabajo trabajaría en Heavy Mail, una corporación privada de California fundada en el 2003 de unos 15 empleados. Esta empresa ofrecía un servicio mediante una aplicación que te permitía enviar archivos grandes por correo electrónico. Como ya sabéis, normalmente solo se pueden enviar correos de un tamaño limitado. Si tienes un montón de archivos, normalmente terminas enviando 2 o 3 correos electrónicos, algo muy frustrante. Pero esta compañía Heavy Mail era la solución. Heavy Mail, a diferencia del correo electrónico, enviaría cualquier archivo o carpeta llena de archivos a cualquier persona en internet. Simplemente tenías que clicar tus archivos, arrastrarlos y soltarlos. Al parecer, Michael Lathan con este servicio ganó mucho dinero en su momento. Luego, lo más reciente que hizo fue trabajar en una empresa llamada Alt-Ego LLC, que era un desarrollador de juegos y de tecnología de avatares con sede en Santa Mónica. Hablo en pasado porque he visto su página web y ya no existe. No podría decir si esta empresa sigue en activo o no. Antes de llamarse así, sé que se llamaba Last Legion Games. Estaba dirigida por veteranos de la industria que estaban interesados en crear experiencias emocionantes en medios digitales. El servicio Alt-Ego estaba en producción desde el 2009 y utiliza estas nuevas experiencias tecnológicas en medios como Facebook, juegos de iPhone y Android, incluso Twitter. Al parecer, la empresa utilizaba una innovadora tecnología de middleware que permitía a las personas usar un avatar digital en una variedad de juegos, plataformas y tecnología. Aquí Michael Lathan sería director de estrategia, donde gestionaría la tecnología y los estudios de juegos. Aquí trabajaría dando vueltas por el mundo, lejos de los Estados Unidos, donde en esta etapa utilizaría esta tecnología de avatares en un juego que creó para el Facebook llamado Golden Nugget Vegas Casino, donde podías construir tu propio casino a partir de jugar juegos populares como el blackjack, videopóker o ruleta. A medida que ganaras dinero con el mantenimiento y el crecimiento de tu casino, los jugadores podían agregarle un estilo único, con su propio diseño personalizado de muebles y decoración.
colaboraciones. Cuando te sintieras afortunado podrías visitar los casinos de tus amigos en Facebook y subir el nivel de tu avatar jugando a los juegos. No funcionaba con dinero real, funcionaba con una moneda gratuita llamada fichas de la suerte que los jugadores podían ganar y gastar exprimiéndolas a otros jugadores en el casino de tu avatar, una mecánica para mantener a los jugadores enganchados. También en esta empresa intentaron hacer juegos para Twitter, pero no sé si llegaron a realizar algún proyecto para la aplicación. Tras esta compañía, Michael Lathan emprendió otros proyectos personales, de los cuales no tengo información. Lo último que sabemos de Michael Lathan, y que me parece el cierre perfecto para el vídeo, pues aún hay esperanza para los fanáticos de esos juegos, ocurrió en el año 2017, donde puso en marcha un proyecto para intentar traer de vuelta a su querida saga Eternal Champion, en forma de sucesor espiritual, llamado de forma provisional Eternal Successors. Una referencia obvia que el juego es una continuación del juego de lucha en 2D que arrasó en Sega Mega Drive en los años 90, aunque su título nos recuerda que lamentablemente no tiene los derechos para usar la IP original, por lo que pretende ser un sucesor espiritual, pero si pueden obtener los derechos sería una secuela. En el año 2017 quiso conocer la opinión de los usuarios sobre un posible regreso de Eternal Champion, a través de una encuesta que publicó para saber la aceptación que tendría. Además pidió opiniones e ideas a través de un foro llamado Shoryuken. Al parecer le había surgido la oportunidad de crear un juego de lucha con exmiembros de Sega, SNK y Namco. Además, el principal impulsor del proyecto es Adam McClare, el cual es un diseñador, productor, artista conceptual y fundador de empresas como Origo Games, y actualmente es el CEO de Starcaster Games, un estudio desarrollador de videojuegos, el cual tiene sedes en los Estados Unidos, China y Japón. Esta empresa se fundó con la premisa de que hay una gran cantidad de talento sin explotar, poco apreciado y no reconocido en la industria de los videojuegos. Son un colectivo de veteranos de la industria y nuevos exploradores que buscan crear nuevos títulos emocionantes. Son desarrolladores, directores y diseñadores que quieren hacer juegos divertidos que la gente adore y pueda jugar cuando y cuanto quiera. Al parecer, Michael Lathan en su momento estuvo hablando con el fundador Adam McClare, el cual era un gran fan de Eternal Champion y de los juegos de lucha en general. Entre los dos estaban barajando la fase de diseño, explorando ideas y estaban usando el título provisional de Eternal Successor para el proyecto, lo que significaba nuevas historias, nuevos personajes e incluso un nuevo villano. También se plantearon usar la propiedad intelectual de Eternal Champion original, porque Michael Lathan todo este tiempo ha estado tratando de obtener los derechos oficiales, una IP con la que Sega no ha hecho nada desde el lanzamiento en 1995 de Eternal Champion Challenge from the Dark Side en Mega CD. Bueno, 1996 si contamos X-Perts, pero al parecer no lo han conseguido. Sega no tiene la intención de liberarla. Lo poco que existe sobre el proyecto son estas pocas imágenes que veis, las cuales fueron las primeras maquetas del proyecto realizadas usando el motor gráfico Unreal Engine 4, que muestran el estilo renderizado, esquemas de color y apariencia de Sega Mega Drive, pero actualizados a los estándares de los videojuegos modernos. Todo era temporal, no había nada definitivo. Una cosa muy interesante es que la paleta de colores que usaron intentaba igualar el estilo de la leyenda de cómics Ernie Chan, quien hizo el arte para los Eternal Champion originales. Además de esto, el equipo confirmó que también estaban buscando agregar filtros del estilo retro. El personaje con el casco amarillo al parecer es Trident del primer juego. El otro personaje es difícil de decir ya que ha sido víctima de un overkill, una fatalidad de Eternal Champion. Parece una mujer con tacones altos, se podría adivinar que es Sado Yamoto, pero no se sabe. El escenario que está renderizado también se podría decir que es el escenario de Trident del primer juego, pero con gráficos modernos. Según Michael, es posible que todos sus nuevos personajes compartan conexiones con los originales. También se reveló su primer personaje oficial llamado Skinner Chen. Este personaje en realidad tiene una conexión directa con Larsen, no hace falta ni que lo diga, las imágenes hablan por sí solas, su indumentaria es muy parecida. Lamentablemente no hay más imágenes ni información del proyecto. A pesar del tiempo que hace que no se sabe nada de Eternal Successor, al parecer no está cancelado, simplemente está pausado, al no lograr Michael con su equipo un consenso sobre lo que querían, ni tampoco ver viable una campaña de financiación para llevarlo a buen puerto, porque las editoras no creen en los juegos de lucha. Es bastante difícil hacerlo hoy en día porque la industria ha cambiado. Desde el punto de vista de la inversión, no estaban en el momento oportuno, aún están buscando la oportunidad correcta. Michael cree que nunca va a conseguir el visto bueno de Sega Japón por usar sus personajes. Además hay mucha confusión sobre los derechos de la IP, aunque otra idea sería hacerlo con la ayuda de Sega, pero a través de un desarrollador independiente al estilo Street of Rage 4, porque entonces Eternal Champion no sería una competencia para Sega, sino más bien una colaboración. Están explorando este tipo de ideas y esperan hacer que funcione, por lo que no se sabe si Sega en un futuro apoyará el proyecto o tendrán que recurrir al Kickstarter. Solo espero que algún día Michael Lathan pueda cumplir su sueño de terminar su saga y darnos esa tercera entrega que muchos fanáticos estamos deseando, ver cómo termina la historia, qué ocurre con los personajes. Desde mi punto de vista, Michael se lo merece como ningún otro, no solo por la injusticia que tuvo que vivir años atrás por parte de Sega Japón, sino porque es alguien que es muy trabajador, perfeccionista, que hacía 1000 cosas a la vez y haciendo lo que más le gusta, que son los videojuegos. Cuando lo escuchas hablar de Eternal Champion aún se nota la ilusión que le desprende todo lo relacionado con el proyecto. Por todo lo que ha dado al mundo de los videojuegos y sobre todo a Sega, no tengo ninguna duda de que algún día lo conseguirá. Ya por fin hemos llegado al final del vídeo. Como habéis visto, ha pasado mucho tiempo desde que hice aquella entrevista con mi amigo David Caldés, la cual se produjo en una época mala que todos recordaréis, como fue la cuarentena, que tuvimos que estar confinados en casa.
A partir de ahí me ha resultado muy difícil poder concentrarme en el vídeo al 100%, porque he tenido 1000 cosas que hacer y poder terminarlo me ha llevado mucho tiempo. Porque he tenido que hacer un vídeo desde cero prácticamente, no había mucha información. Así que he tenido que investigar y buscar mucha información, leyendo revistas de la época, buscando libros, escuchando podcasts en inglés. He tenido que mirar entrevistas como las que hizo a Sega 16 o Arcade Attack para unir todo de una forma un poco cronológica, ¿no? También he tenido que jugar todos sus juegos y analizarlos. Ha sido muy complicado, la verdad. Ha sido como tener que unir un puzzle con 1000 piezas. Espero que valores el esfuerzo. Puede que incluso me haya equivocado en información o me haya saltado alguna. Pues Michael Lathan estuvo en 1000 proyectos dentro de Sega América al ser productor ejecutivo. Pero yo creo que lo más importante está todo en él. Independientemente de que este vídeo se vea mucho o poco, mi intención al hacerlo era demostrar que esta saga está totalmente infravalorada, que fue un éxito en su momento. Y no entiendo por qué se le critica tanto. Y si de alguna manera consigo que se empiece a hablar un poco mejor de esta saga y sobre todo se conozca a su creador Michael Lathan, el cual para mí es una de las leyendas de Sega América, lo habré conseguido, se habrá hecho justicia, porque siempre, sobre todo en el mundo gamer siempre se suele hablar mucho de Yu Suzuki, de Yuji Naka, ¿no? De personas increíbles dentro de Sega. Pero yo sigo pensando, y nadie me lo va a quitar de la cabeza, que sin Sega América, Sega no hubiera sido lo que es hoy en día. Así que espero que se haga un poquito más de justicia a partir de ahora. Y desde aquí le deseo toda la suerte del mundo al señor Michael Lathan, pues hizo cosas absolutamente fascinantes. Llevaba 1000 trabajos dentro de Sega, se convirtió en vicepresidente, creó la saga Eternal Champion, la cual fue un éxito que arrasó en los Estados Unidos. Además creó cosas como que otras compañías aprovecharían en el futuro, como el Tom de Fatman creando los primeros Fatality, o Netfighter siendo pionero, creando el primer juego multijugador en línea. Y ojalá pueda terminar la saga de su vida, porque se lo merece como ningún otro, ya sea con la aprobación de Sega o en forma de sucesor espiritual. Así que Michael, por favor, háblate con alguien, pide financiación, puedes hacerlo, tienes que terminar esta saga. Y sobre todo, Michael, muchas gracias por todos tus juegos, la verdad que me lo he pasado genial, jugándolos a todos, incluso jugándolos en paralelo con mi amigo David Caldés, jugando al Grimdog o al Virtua Fighter. La verdad que han sido experiencias únicas, a pesar de que no sean los juegos más populares del mundo, tienen algo especial que los hace diferentes. Por último, quiero dar las gracias a mi amigo David Caldés, que ha estado apoyándome y animándome para sacar este vídeo de una vez. No solo eso, sino que durante todos estos meses hemos tenido cantidad de conversaciones sobre Michael Lathan y hemos jugado a todos sus juegos. Hemos jugado a modo paralelo, ¿no? Terminando al mismo tiempo el Grimdog, Virtua Fighter, los Eternal Champions, Solo en Casa y muchos otros, ¿no? Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias porque me pasaste una entrevista que hizo Michael hace un par de años, que la verdad que tú la guardabas con mucho cariño, ¿no? Y que me hayas dado la posibilidad de verla y poder extraer información de ahí, te lo agradeceré siempre. Ya os adelanto que el próximo vídeo será dedicado a otra leyenda de Sega América, el mítico Joe Miller. No sé cuánto tardaré, pues esto lo hago por puro hobby, no me gano la vida con esto, lo hago por entretenimiento, por ser de conocimiento, pero lo que sí puedo prometeros es que le pondré tanta ilusión y ganas como he puesto en este vídeo. Hasta pronto.